internacionales con universidades, centros de investigación y laboratorios científicos en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Conclusión, necesitamos una inteligencia artificial más humana. Y aquí quiero enfatizar que la tecnología no debe ser un factor de exclusión social. La innovación en la medicina debe garantizar que el acceso a la salud digital sea un derecho, no un privilegio. Por esa razón, debemos usar las tecnologías y la inteligencia artificial para cerrar brechas. Que un médico y un paciente en Elías Piña tengan las mismas herramientas y oportunidades que un especialista y un paciente en Santo Domingo, en Santiago o en Nueva York. La humanidad reclama una inteligencia artificial más incluyente, más sostenible y sobre todo más humana. El progreso solo tiene sentido si se traduce en el bienestar y la dignidad de cada ciudadano. La salud del futuro es un horizonte de esperanza. La inteligencia artificial debe ser una herramienta para empoderar a las personas, no para desplazarlas. República Dominicana tiene el talento y la voluntad para estar a la vanguardia. Continuemos adentrándonos y formando parte de esta revolución del conocimiento en la salud y en la medicina. Que este foro global ad Santiago sobre el futuro de la salud sirva no solo de reflexión, sino como punto de partida de la ejecución de un plan que permita a los ciudadanos dominicanos lograr larga vida en salud. Muchas gracias. A continuación, nos honra presentar el discurso central de esta jornada, a cargo de Mark Banger, de la Universidad de California, San Francisco, y cofundador y presidente de Futurity Systems. En su intervención, abordará el tema La salud del futuro, Santiago como destino de turismo de salud en la era de la inteligencia artificial. Una visión estratégica sobre el posicionamiento de nuestra región en el contexto global de la innovación en salud. Muy buen día, damas y caballeros. Disculpen mi muy pobre español. No estoy acostumbrado a presentar en español, pero estoy muy feliz de estar aquí. So I'm going to be talking about the health of the future and AI, obviously, the main point of this conference. And what I really want to focus on is not just AI itself, but the things that we can make and connect it to. When I was growing up, my dad worked at Xerox. And this is a picture of one of the first computers that became the graphical user interface and everything that we see today. One of the inventors there was a guy named Alan Kay, and he said something that I keep with me all the time. The best way to predict the future is to invent it. And it's a kind of a curious picture when you look at this guy. He's working at Xerox. The screen is faced like this because Xerox made typewriters and paper copiers and things like that. So for them, that was the right orientation. He's also got a musical keyboard in his room, which most of us don't have in our offices. But this is the type of environment that I think really sparks innovation, where you're combining very different things and creating something that nobody has seen before. So I grew up in a computing and a nursing family. My mother was a pediatric nurse before she retired. My brother's a cardiac nurse in Sweden. And so I grew up in this environment of both, machines and bodies. When I was in my 30s, I started at UCSF. I worked in neurology, bioengineering, and I mostly focused on this intersection, again, bioinformatics. All of my patients were mice or cells. None of them survived my treatment. I was only doing research, very early stage things. Then I went and became a biotech analyst, so I covered hundreds or even thousands of new startups in this area between synthetic biology, AI, and bioinformatics.
Then in 2020, I moved to Barcelona. So I've lived there about 6 years. I started working out in a group at Telefonica in R&D that was anything except telecom. So we covered food, energy, health, and so on. And then I co-founded the company I'm with right now with several of my team members there. And what we basically do is apply AI to innovation in health, but in lots of other fields as well, and also in lots of countries. I was just in Colombia last week. I was in Pakistan about a month ago. All these countries where there's this hope and this view of the future that is an amazing inspiration compared to, I think, the sense of decline and stagnation you find in the US and Europe. So I'm extremely happy to be here and really nice to meet all of you. So this is one of my favorite quotes. This is from a big pharma company that we worked with, and they said, "You saved us $150 million. They didn't give us the $150 million, but we saved them that much money. And the way we did it was using AI. So they had contracted one of the big tech companies for 3 years and $300 million to develop a system. They didn't tell us that, and they asked us to do the same thing. We're a small team of about 8 people. We don't have millions of dollars in funding, and we did the same thing in about 6 weeks for $50,000. So they went to that other company and said, "We don't need your project anymore," and they kept half their money. My point about that is not that we're so smart, because we're not especially smart. We don't have PhDs in computer science or anything like that. But we have a lot of smart people who are very curious and pick up tools quickly. And AI was one of the things that we did, and it really leveled the playing field for us. We could do the same thing in 5 hours today for free. So this rapid development is not something you should view as a threat. It's an amazing opportunity to level up your personal skills, your country, your company, everything you work with. So, like I said, I'm going to talk about, not AI itself, a little bit about that, obviously, but I want to talk about how we innovate, how humans have always innovated. I think of innovation as actually as natural and instinctive for humans as language is. Some of the first things that we did is we made tools. We picked up sharp sticks, we picked up sharp stones, and at some point somebody had the bright idea to tie them together and make a spear. So, super simple example, but if you look at the innovations that are all around us today, it's still basically the same thing. Or also subtracting things. So you have beer, you take away the alcohol, you get a multi-billion-dollar market for alcohol-free beer. So these really simple operations of taking things that are around us and combining them or separating them is just a fundamental, very easy way to think about innovation. And you're already doing it here in Dominican Republic. So medical tourism is just medicine plus tourism. Pretty simple, right? So I want to take that pattern and apply it to a lot of other areas that I see around and that you do as well, and see what types of opportunities are in the near term and then in the long term for the Dominican Republic health and AI. So as I said, the best way to predict the future is to invent it. So what is the Dominican Republic going to invent with AI? Let's start with an example that was actually just already mentioned. So if you look at how the big headline types of examples in AI and medicine are, they're things like this. So AlphaFold basically was learning how, or it was teaching their machine how to play video games, how to beat like Defender and Asteroids and some of these 80s video games. And that's a long history of development in artificial intelligence. So in the 50s, in the 1950s, the first computer sort of solved tic-tac-toe. Tic-tac-toe has about 250,000 combinations, and computers about that time could solve that, which was viewed as mind-blowing. By the 90s, in 1997, Deep Blue, IBM's Deep Blue beat the best human player at chess. Chess has 10 to 120th possible games, so it's a much, much, much larger space to solve for. Go was solved a few years ago in 2017. That space is even larger, 10 to the 360th potential games. But protein folding is much, much, much harder than any of those things. 10 to the, that's not a typo, 10 to the 15,747 possible ways to fold proteins. And this is just one example. So this started out of gaming, and again, it went into something medical. And again, as was already sold, this solves a massive problem with doing in vitro experiments, doing lab experiments, because the time and cost to solve one single protein could be 5 or 10 years, 10 or 20 years, and millions of dollars. So if you do the math and say, how much did this solving all proteins save us? It saved us about 1 billion years and about $1 trillion. So real benefits. Doing work like this requires
millions or even billions of dollars of investment. So what these organizations lack, that the Dominican Republic will increasingly have, as it has more and more tourists, more medical tourists, and more healthcare, is data about patients. And this is where there's a lot that we can build on. So let's start with what already exists. If you look at, and I apologize if these figures are out of date or slightly off, and I don't want to Dominican-splain to you things that you know much better. So from what I understand, the main procedures here are cosmetic and dental, and then there's other types of surgeries, outpatient treatments, and things like that that are growing. For each of these, just some examples of what could we do with existing systems for AI and existing treatments and offerings that you're already making. So the big thing to keep in mind when you're going on making a big strategic investment in any field, but in AI in particular, is you should build on the strengths that you already have. If it's in isolation, it's very likely to run out of money, run out of time, or basically get cut before it finishes its, it gets to its goal. I've seen this in hundreds of companies and dozens of countries where you need to tie into things like agriculture, tourism, and everything else that you're already doing. So with dental, for example, you could use AI to examine the x-rays and CT scans and basically make better and more accurate models of the things that you're going to make. In cosmetic surgery, same thing. I didn't know what a BBL was before I was doing this research, a Brazilian butt lift, but apparently this is a popular treatment. And again, giving people more accurate picture of what they're going to look like after they've had that. And then in other types of outpatient and surgical procedures, again, there's a lot of applications of imaging, diagnostics, and so on that can be quickly put together to make those offerings more attractive. So it's a globally very strongly growing market, and so the tide is lifting all boats. So it's a very good time to get in and do those types of basic things. But this is really just for starters. I think one of the biggest opportunities that you have is related to the aging populations, not in the Dominican Republic, but in the countries adjacent to it that are already sending a lot of tourists here. So if you look at the United States, Canada, Puerto Rico, and all around the Caribbean, populations are aging very quickly, and the number of people who could be willing to come here and take advantage of services here because they're more affordable, it's a nicer place to be, and so on, will start to grow just naturally. So that's a huge opportunity to jump onto. And as I said, combining it with other things, let's look at what are the causes of mortality that they are going to want to have addressed. As you start getting away from people who are in their middle ages and towards senior ages, you'd be looking at things like cardiovascular, cancer, central nervous system diseases, respiratory diseases, and then also, especially in the U.S., with obesity rising, diabetes. So diabetes is going to almost triple by 2060. So there's going to be lots and lots of people that need prevention, and then treatment if the prevention fails. And in particular, with the drive to have people retire in Dominican Republic, you'll have a lot of people that are going to want to come here anyway, and being able to provide those services in an affordable way so they can extend not just the time of their retirement, but the wealth they have in their retirement is a huge opportunity. About several years ago, we did a project for Spain. Spain has one of the sharpest declining population sizes in Europe and also the fastest aging. And so the Secretary of State for AI came to us and asked, what can we do to apply AI to multiple problems, but this was the number one. And so what we did is we worked with a couple. The husband had been recently diagnosed with leukemia and felt like he didn't have many years to live. And a few months later, his wife had a stroke, and she lost her ability to speak. And so what we did is we basically, through pictures and scanning her, recording old or getting old WhatsApp recordings of her voice and things like that, we were able to create an agent that she could still control, even though she couldn't speak, and she could have conversations with her husband. And again, we're a very small team. This was not a technically massively complicated effort, but it was something that we could do to just prototype how could we improve the quality of life for seniors in ways that are accessible already today. And the picture of her as a superhero, that was the title of the project, was Super Sapiens. Basically, how can we turn, if AI can take a job from somebody who has one, it can give a job to somebody who wants one, like seniors. So
One of the other things that was happening recently around this time is that telehealth, it got a huge boost during COVID because people couldn't travel to see their doctors and people didn't want people congregating in hospitals. So telehealth really took off and didn't really decline very much after that. So even though it had been talked about for many, many years, COVID was really the instigator of this big change. About the same time, machine vision models were getting better and better, and you can do things like detect heart rate just by looking at the video of a person as the color of their face changes as the blood rushes in and goes out. So there's a lot of diagnostics that we can do now just with video and audio, with cameras and microphones, and combining that with telehealth is a way to make it not just a transcript of a conversation, but a diagnostic aid. So this is just, again, looking at computer vision. What are the things happening on a patient's body that can be interpreted by different forms of computer vision and turned into different ways to aid diagnosis? It's certainly not good enough to make a diagnosis yet, but it can certainly raise red flags and improve the quality of diagnosis that we make. So one of the things that we discovered working with around the case of diabetes is that diabetes is what's called a stigmatized condition. That means people feel ashamed that they're overweight, they've gotten diabetes. It's not something where you just inherit it. And so people feel a lot of shame about it, and they won't talk to their practitioners or even sometimes to their families about their condition, that they feel bad about their weight, they feel like they're starting to suffer from something that was their own fault. And there's a lot of conditions like this. AIDS is another one. PTSD, post-traumatic stress disorder, is another. And these stigmatized conditions are also unique and interesting in that the silence helps them spread. It makes it worse for the individual, but it also causes it to spread. Sometimes through direct infection and sometimes just as a social condition. So we built, in this case, we built a smart mirror. This is basically just a screen with a reflective surface, and we put it in a nice picture frame, as you can see. And we basically deepfaked ourselves and put it onto an avatar that the person could talk to themselves about their condition. And the idea with this is that agentic AI, you can actually have very rich conversations today. Sometimes they're on par with the best therapists or medical practitioners, but it's still not really enough that you should make your life dependent on it. So in this case, what we did is transcribe those things and sent them to the appropriate human care team to then take action, prescribe a medicine, even prescribe just a conversation. So this combination of fixing the mental health issues around a lot of conditions is something that AI can really help us out with. One of the other things that we learned on this project is that in diabetes, obviously diabetes takes a lot of care, knowledge, equipment, materials, and so a lot of diabetics have what they call a diabetes closet or cupboard or drawer where they keep all their stuff, they have it organized in a certain way, and when things run out or things stop working the way they had before, all of this is essentially an inventory management problem that most hospitals already have to deal with. So you could have on the front of this cabinet that mirror and essentially treat it as a hospital and home with all the supply chain management, the diagnostics, the data, and everything else in one spot. These are the types of, again, fairly simple things that I think all together start to make a lot of connections that then accumulate. As I mentioned, I grew up in a nursing family and have a lot of respect for the role that nurses play in delivering health care. So we recently were talking with some students from Harvard Medical School, and they really want to change the system. The system itself is broken. This quote I love, I mean, it's sad, but I think it's an excellent quote. I don't want to be a great doctor in a broken system. And so if we look at the main thing that stresses out doctors and nurses, it's this lack of ability to spend time with patients. It's bad for patients, of course, but it also is a source of stress and overload and burnout for the doctors and nurses. So the time they spend with patients, 30 to 35% for nurses and 14 to 18% for physicians, is actually dwarfed by the amount of time they spend just doing documentation. So this is a clear area where if AI is going to take a job, it should take that job. That would make things better for everybody.
And this is a book, I wrote a chapter for this book, Why the World Needs Nurses. And again, the role of nurses is really going to rise in terms of being able to not just, be comfort for the patient, but take more and more of the type of roles that doctors have traditionally played. So the opportunity to change the healthcare system and how it works is I think, really good. One of the other huge assets that the Dominican Republic has is a youthful population. As I mentioned earlier, most of the countries in Europe and the United States and a lot of other places are aging rapidly, and it looks more like the population pyramid is more of an onion. But you've got a massive amount of young people. They're all looking for opportunities and using AI to educate them more rapidly. I think, people talk about all this cheating and how kids are using AI these days. I think you should require them to all have a PhD by the time they're 18, and then we would have the problem solved. So using this youth population, again, an asset that you already have, and really channeling it into these other types of initiatives, I think is a really important thing. So, muchas gracias. Thank you very much. Look forward to seeing you around the event. Continuamos avanzando en esta jornada donde la tecnología y la medicina convergen para redefinir el futuro. A continuación, damos paso a nuestro primer panel, la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito de la salud. Esta conversación estará moderada por el Dr. Sergio Blasco, CEO del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. Nos acompañan como panelistas el Dr. Julio Mayol, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Hospital Clínico San Carlos en España. El Dr. José Manuel Martínez Esmero, farmacéutico del Hospital Gaita Sescam y académico de la Real Academia Nacional de Farmacia en Madrid. La ingeniera Evelyn Castro, ingeniera de sistemas, doctora en ciencia de la computación y pionera en el Perú en el uso de la inteligencia artificial. Y la doctora Claudia La Selva, directora de servicios hospitalarios, apoyo y prácticas asistenciales del Hospital Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil. Un panel que nos invita a comprender cómo la inteligencia artificial está transformando la salud desde múltiples perspectivas. Muy buenas. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Empezamos con este panel. Gracias a Funglode por todo el trabajo, sobre todo a Giselle, que es la que más ha estado currando aquí. Y la verdad es que tenemos un panel pues que esperamos que sea de su agrado, ¿no? Un panel variado. Yo tenía previsto decir unas palabras, pero las voy a reordenar, sobre todo para darle la palabra a ellos, porque la mayoría de ustedes aquí ya me tienen un poco aburrido. Entonces yo creo que es mejor que ellos hablen, que tienen cosas muy interesantes que trasladarnos. En principio tenemos con nosotros, voy a presentarlos a todos y después les voy a dar un tiempo para que ellos desarrollen los temas que traen, que yo creo son verdaderamente interesantes, ¿no? Todos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. En primer lugar tenemos a doctor Julio Mayol, que es catedrático de cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es el director científico del Instituto de Investigaciones del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y además dirige el grupo de innovación y ha sido director médico y de innovación también en el Hospital Clínico Universitario de San Carlos de Madrid. Después tenemos a José Manuel Sesmero, que es farmacéutico, especialista en gestión sanitaria. Ha sido director médico también en algunos hospitales en España y ha sido director de investigación e innovación de la Sociedad Española de Farmacología Hospitalaria. Evelyn Castro, doctora y catedrática en Ciencias de la Computación, ingeniera de sistemas, y es la pionera de la inteligencia artificial en Perú, desarrollando nuevas herramientas, intentando democratizar el acceso a la inteligencia artificial. ¿Lo he dicho bien? Sí. Y por último, no menos importante, Claudia La Selva, la doctora es enfermera, magíster de nefrología, doctorada en cardiología, directora de servicios hospitalarios y prácticas asistenciales del Hospital Israelita brasileño Albert Einstein, que es el hospital número 16 en el ranking mundial, ¿no?
Por lo tanto, tenemos un médico, un cirujano, un farmacéutico, un ingeniero de sistemas y una enfermera. Fíjense qué completo es este panel. Yo, sin más, y deseándoles que nos hagan una breve introducción de 4, 5, 6 minutos, ¿no?, pues le doy la palabra al doctor Julio Mayol. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de compartir durante los próximos minutos algunas reflexiones sobre la mayor revolución de desintermediación que ha sufrido nunca nuestra especie. Todos aquellos que estamos en el medio entre el conocimiento y el usuario final del conocimiento estamos en riesgo. Habitualmente decimos las máquinas no nos van a sustituir. Recuerden la guerra de las galaxias. ¿Cuántos médicos y enfermeras humanas había en la guerra de las galaxias? 0. El sueño de nuestra especie es ponernos en riesgo, quitarnos en la provisión de servicio sanitario. Por tanto, es imperativo que como profesionales rediseñemos cuál es nuestro papel como proveedores de no solo servicios, sino de asistencia, de ayuda, de compasión a todo ser humano que sufre. Se ha definido ya previamente qué es la inteligencia artificial y cómo Alan Turing en 1950 se preguntó ¿Can machines think?, en su famoso artículo de Computing Machinery and Intelligence en la revista Mind. Recuerden que lo que él proponía es que lo que hacían las máquinas era simular, imitar, the imitation game. Y ahora mismo estamos en el desarrollo. No voy a preguntar cuántos de ustedes utilizan inteligencia artificial generativa, porque seguro que las manos subirían masivamente. Todos estamos, de una manera u otra, utilizando estas máquinas, pero no solo los que estamos como intermediarios entre el conocimiento, los profesores, los médicos, las enfermeras, entre el conocimiento y el usuario final del conocimiento, sino también nuestros pacientes. Por primera vez ellos tienen una máquina que contesta 24 horas al día, 7 días a la semana, cualquiera de sus preguntas. Y lo hace con un conocimiento que puede ser correcto o incorrecto. Y ahí es donde tenemos que jugar un papel importante. ¿Cómo tenemos que organizar la estrategia para sacar el máximo beneficio de esta revolución de desintermediación en la que los profesionales sanitarios debemos jugar un papel? Primero, lo básico, definir muy bien, lo dijo el doctor Leonel Fernández, hay que definir muy bien cuál es nuestro propósito. Sin un propósito adecuado, sin un propósito correcto, será extremadamente fácil llegar con muchísima precisión al sitio incorrecto. Por tanto, hay que definir desde el principio hacia dónde queremos ir. Y lo más importante es ahorrar tiempo para que no pasemos entre el 50 y el 60% de nuestro tiempo mirando a pantallas, que volvamos a lo intrínsecamente humano, que es mirarnos a los ojos, donde los humanos construimos la confianza. Después de eso, necesitamos una capa de infraestructura, tanto tecnológica como de conocimiento. Recuerden, el problema de que no utilicemos bien la inteligencia artificial no está en la tecnología en sí misma, que tiene limitaciones, sino en los defectos del conocimiento previo sobre el que fundamentamos las contestaciones de la inteligencia artificial. No podemos hacer buena medicina si el sistema científico que tenemos detrás no es suficientemente poderoso. A continuación, formación, educación, educación, educación. Un cambio cultural pasa, y lo dijo el doctor Leonel Fernández, por la formación y la educación. Y aquí le retaría, no solo en tecnología, tenemos que volver a lo fundamentalmente humano, la filosofía, la antropología, las artes. La tecnología nos va a poder escribir código sin necesidad de que nosotros conozcamos Python. Lo que tenemos que hacer es pensar bien y hablar correctamente. Utilizar bien las palabras se convierte en crítico en un momento en el que tenemos sistemas de procesamiento de lenguaje extraordinariamente potentes. A continuación, tienen que invertir en innovación y cambio cultural, porque esto, sin un buen propósito y sin un trabajo previo importante, nos va a doler. Toda transformación duele, toda transformación nos pone en riesgo. Y final,
como final, pero no lo último, es la reflexión, la dedicación a la ética y a la regulación. Se mencionó también, uno de los problemas más importantes de la tecnología digital es el riesgo de polarización de nuestras sociedades. Es el Matthew Effect, el efecto Mateo de la Biblia. A quien tiene mucho cada vez se le dará más y al que no tiene se le quitará. Eso genera inequidad y un enorme riesgo para nuestras sociedades. Por eso nuestra estrategia desde el Hospital Clínico San Carlos y desde el instituto que lidero es conectarnos con las personas en Estados Unidos, en la India, en El Salvador, en Italia. Como sociedad somos mucho más potentes que como individuos aislados. Tenemos que enfocarnos en entender los contextos sociales que afectan a cada uno de nuestros países, porque las soluciones que funcionan en España no necesariamente tienen que funcionar en la República Dominicana. Tenemos que ser capaces de entender de manera global cuáles son los retos, los problemas y las necesidades no cubiertas en cada uno de nuestros ambientes. Esto nos ha llevado a publicar ya sobre cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la cirugía global, en la salud global, en países de mediana y baja renta. Y también en nuestros propios países de alta renta, donde no existe un acceso suficiente y homogéneo a una buena asistencia sanitaria. Para eso hemos empezado por crear infraestructuras de conocimiento y tecnológicas como este orquestador que se llama Epistemai. Hemos cofundado y lanzado una herramienta que orquesta diferentes agentes que ayuda a llevar al investigador desde la pregunta científica hasta el grant o el artículo, haciendo que aquellos que no tienen tiempo para investigar vean potenciadas sus capacidades para contestar a preguntas relevantes en este contexto, no en Estados Unidos, no en España, en la República Dominicana. Para eso es importante la privacidad, proteger los datos, y esto nos llevó a descargarnos modelos de lenguaje que utilizamos en servidores, en supercomputadores, con protección para que los investigadores tengan la confianza de que sus hipótesis, sus preguntas científicas, sus datos no van a servir para entrenar un modelo y, por tanto, generen dificultad para el uso de las herramientas. Además, dentro de nuestro instituto de investigación estamos utilizando la tecnología para coordinar, para ayudar y alinear a las personas. Sin grupos de investigadores que tengan una visión compartida, es imposible producir avances significativos en nuestro sector. Y además, como los datos son siempre un problema, y se mencionó, tenemos una estrategia de datos sintéticos que nos permiten abordar simulaciones sin poner en riesgo la privacidad de las personas. De hecho, corrimos el primer datatón de datos sintéticos el año pasado, en el mes de noviembre, y el próximo 18 de abril lanzamos OncoTwin, otro datatón que nos va a facilitar el diseño de gemelos digitales, como mencionó el doctor Fernández, para poder responder a retos en cáncer de mama, cáncer de pulmón, sarcomas, mielomas múltiples y en la gestión de todos los procesos, porque, como se mencionó antes, el sistema está roto. The system is broken. Y, de nuevo, si trabajamos sobre un sistema que no reingenierizamos, el problema de nuevo es que vamos a llegar con extraordinaria precisión al sitio incorrecto. Que unos pocos van a tener mucho y muchos van a tener poco, pero una sociedad más sana es una sociedad más rica. Ese es nuestro reto. También utilizamos agentes y la posibilidad de tener un espacio cerrado con Office 365, creando agentes que permiten compartir dentro de nuestra organización para atacar tareas muy específicas. No queremos convertir al superexperto en más experto, eso tiene un coste marginal extraordinario. Lo que queremos es subir las capacidades de todos los profesionales, sobre todo ahorrar tiempo. Time is money, y un money muy caro, cada vez mayor. Si no conseguimos ahorrar tiempo para las personas, el burnt out va a crecer. El sistema de información en Estados Unidos es la mayor causa de burnt out,
para los profesionales que están abandonando el sector. Tenemos que ser capaces de planificar, de iterar, de ejecutar y de demostrar a los profesionales que con la utilización de la tecnología conseguimos mejorar no solo la asistencia a las personas que tienen enfermedad, sino también la calidad de vida de los profesionales. Si no, el riesgo es que se vayan y entonces nos veremos obligados a utilizar una inteligencia artificial subóptima porque no habrá humanos interesados en seguir practicando la asistencia sanitaria. Para finalizar, mis 7 recomendaciones. Primero, vayan rápido, esto cambia muy rápidamente. Segundo, no hace falta que hagan un máster en inteligencia artificial, tienen que comprender cuáles son las bases esenciales que hacen que la inteligencia artificial se afecte a lo nuestro. Y lo tercero es que encuentren el propósito, el por qué y el para qué utilizan la inteligencia artificial. Si ustedes no saben por qué y para qué utilizan la inteligencia artificial, van a estar totalmente perdidos y no van a ver ninguna utilidad en la utilización de herramientas. A partir de ahí, encuentren los puntos de dolor, dónde les molesta el zapato. Y entonces busquen las soluciones que les ayuden a liberarles el tiempo, a estar menos quemados. Todas esas tareas administrativas de escasísimo valor para los pacientes y para los profesionales que además terminan generando datos que normalmente son falsos. Uno de los problemas más importantes en los sistemas de historia clínica electrónica, por ejemplo en Estados Unidos, también en el mío, en EPIC, es que el 80% de las notas de seguimiento son copia-pega. ¿Cómo podemos hacer inteligencia artificial con notas que son básicamente copia-pega? A partir de ahí, seleccionen aquellas que les va a producir más valor, pero inviertan en innovación y cambio cultural. No crean que esto va a ocurrir gratis. Recuerden que durante mucho tiempo dijimos que la digitalización era para llegar a los hospitales sin papel. Error, un tremendo error. A continuación, después de eso, tienen que invertir en reskilling y upskilling. Vamos a perder capacidades. Si no tenemos una estrategia directa para mantenernos activos en el aprendizaje, los humanos vamos a intentar ignorar aquello que las máquinas ya hacen por nosotros. Y la última recomendación, no la menos importante, ética y regulación. Piensen siempre en las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mayol. Yo creo que hemos cumplido la aspiracional, ¿no? El objetivo era aspiracional y generar un poco de esa raya. Muy bien. A continuación, siguiendo una de las recomendaciones, vamos a invitar a la doctora Claudia La Selva para que nos dé la perspectiva de, bueno, pues de experiencias de éxito utilizando las herramientas de inteligencia artificial en el Albert Einstein. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Yo no hablo español, pero voy a hablar portuñol. Espero que comprendan, ¿sí? Perdón. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy para compartilhar un poco de centrales de comando de Albert Einstein. Un poco de nuestra institución. Hoy Albert Einstein es mucho más que un hospital. Focamos no solo en asistencia, pero también en enseñanza, educación, investigación e innovación y responsabilidad social. Y nuestro objetivo estratégico es ser reconocido mundialmente como una de las organizaciones líderes en excelencia, calidad, seguridad, innovación y sustentabilidad en la salud. Recientemente revisitamos nuestros valores que son excelencia que transforma, cuidado que humaniza y conocimiento que se construye. Este es el tamaño de Einstein hoy. Somos más de 30.000 funcionarios, más de 15.000 médicos. Tenemos 8 hospitales, siendo 745 camas en sector privado y más de 1.400 en sector público. Son más de 85 unidades.
E para nós é um prazer, porque hoje, recentemente, recebemos a informação que somos o 16º melhor hospital del mundo por ranking de Newsweek, primeiro em la América Latina e primeiro também em Hemisfério Sul. E fomos elegidos la instituição, la empresa mais inovadora del país em ramo de la salud e la segunda em todos os ramos possíveis. Este é pouco de nossa história utilizando inteligência artificial. Começamos em 2010 e neste período criamos uma visão estratégica e começamos a utilizar análises de dados e inteligência artificial para questões, para pontos clínicos. Em 2015, criamos uma diretoria de Big Data que começou a organizar toda a área de tecnologia de informação ao redor de Big Data. E em 2015, entre 2018 e 2020, estruturamos uma cultura baseada em dados. Tudo que se propunha, se estudava os dados e buscava que tivessem a qualidade de vida. Nesse período, implementamos nossa ficha clínica em 2017. Em 2020, escalamos a inteligência artificial para nossa prática clínica, expandimos em 2021 a nosso sistema público com diversas ações com o sistema PROAD SUS. Em 2023, momento importante, nos integramos com a plataforma de Mayo Clinic Connect para fazer parte de uma rede internacional de dados de saúde. E em 2024 fomos reconhecidos por uma instituição inovadora em la saúde. Incluso com tal evolução, e com um modelo já incorporado, o reto de estruturar uma cultura de excelência baseada em dados persistiu. Pero observamos que todo isso que construíamos seria inviável para um futuro muito cercano. E antes estávamos trabalhando de maneira muito isolada e nossa área de Big Data com pouca conexão com as áreas assistenciais da instituição. E dependíamos muito de pessoas clínicas, de pessoas técnicas, e trabalhávamos com dados muito inconsistentes. O que decidimos foi juntar toda a instituição e decidir o que importa para o uso de dados em Albert Einstein. Assim, há 4 grandes territórios e hoje tudo que se faz usando inteligência artificial necessita estar relacionado a estes 4 temas. Primeiro, que libere tempo de las equipes para ter um cuidado mais humanizado com os pacientes. Segundo, que forneça suporte para melhorar nossas decisões clínicas e os diagnósticos. Terceiro, que permita que melhore a experiência, a jornada do paciente e, por fim, que simplifique os processos assistenciais, especialmente para os equipos. Considerando estes 4 tópicos muito relacionados à jornada de paciente e à segurança do paciente, temos hoje 2 centrais em Albert Einstein. Uma central que foca em segurança do paciente, que é nossa central de monitoreo assistencial ou de seguimento de atenção. E uma outra central, que é a central de comando operativo, que foca em melhorar a eficiência operativa.
E nesta central de monitoreo, o que hacemos é capturar os dados clínicos de ficha clínica de paciente em tempo real. Estes dados se transformam em algoritmos úteis para a segurança do paciente. Tenho uma equipe 24 horas nesse centro que consume as informações e que contata as equipes que estão na ponta, notificando risco ao paciente. Se há paciente em protocolo de sepsis e não recebeu o antibiótico em hasta 1 hora, esta equipe avisa a equipe assistencial. Não há caráter punitivo, pero solamente focado em melhoria. Monitoro quirófanos 24 horas por dia, todo o tempo cirúrgico, todas as informações clínicas de paciente, há algoritmos de deterioro durante a cirurgia e monitoro também as imagens de cada sala para entender o que passa em que tempo quirúrgico estão os pacientes. Com isto, temos resultados muito interessantes. A partir da detecção de eventos, de triagem rápida, de comunicação com a área e a ação de linha de frente, conseguimos reduzir como que 196 eventos em 5 anos, uma média de 39 eventos por ano. Eventos adversos graves ou catastróficos. 17 vidas potencialmente salvas durante este período e se evitaram mais de 1.700 dias, se evitaram mais de 3.800 dias de promédio hospitalar, porque é um paciente que tem evento adverso, fica muito mais tempo internado em la instituição. Com isto, temos cerca de 60 milhões de reais evitados em custos em 5 anos. E hoje, como uma evolução, temos uma equipe de suporte assistencial virtual, que são médicos e enfermeiros que atuam à distância nesta central, consumindo dados de deterioro clínico de pacientes, de risco de deterioro clínico, e atuam à distância com as equipes, especialmente onde não há médicos 24 horas, como em médico cirúrgica, e atuam no sentido de dar ferramentas para as equipes anteciparem os riscos. Com isto, mais de 1 ano funcionando com esta equipe, reduzimos a mortalidade deste grupo. Vamos publicar os resultados, são significativamente verídicos. E também o que notamos foi que os recursos utilizados em las 24 horas de UCI foram muito menos que em grupo de controle. A segunda central de comando é uma evolução de nosso programa de flujo de pacientes que em 10 anos tem reduzido o tempo promédio de permanência de pacientes, solamente melhorando processos, reduzindo desperdícios em la saúde. E nesta central, hacemos todo o fluxo de paciente e hacemos intervenções em tempo real. Trabalhamos com dados que provêm de ficha clínica e de outros sistemas, e hoje temos em tempo real todo monitoramento de hospital, a taxa de ocupação em tempo real, quantos pacientes há em emergência, quanto tempo estão a esperar por o atendimento médico. Trabalhamos também com predição de ocupação,
ocupación hospitalaria, tengo predicción hasta 60 días. En los 10 primeros días, una tasa de error de 1 a 3%, predicción de admisiones en la unidad de emergencia. Como trabajamos con una tasa de ocupación muy elevada, como que 90-95%, es muy importante que tengamos todas las informaciones de hoy y de futuro para nos anticiparmos y adoptarmos medidas. Si este modelo integrado a lo largo de estos años nos permitió generar más de 180 camas virtuales. Evitamos construir un nuevo edificio en ese periodo. Se cree que el resultado de este proyecto a lo largo de los años fue más de 305 millones de dólares, si considerarmos que evitamos construir un nuevo edificio y evitamos los costos con personal y manutención de toda la operación. Esta es una central que foca en eficiencia operativa y mejorar el flujo de paciente, mejorando su experiencia en nuestra institución. Y siempre me gusta traer la frase de nuestro presidente que dice que la IA para Einstein es un aliado estratégico que amplía la capacidad humana, la de cuidar, decidir e innovar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido sensacional cómo hemos pasado del macro a ya ejemplos concretos de utilización de la IA para gestionar hospitales. Y la verdad es que, bueno, pues que algunas lecciones interesantes. Vayan preparándose algunas preguntas, los que quieran, digamos, hacerles después a nuestros panelistas. Y a continuación, la doctora Evelyn Castro nos va a exponer, digamos, los avances que están haciendo en inteligencia artificial en Perú. Buenos días con todos. Es un placer para mí estar en República Dominicana, mi primera vez acá, y realmente agradezco la invitación de los organizadores, agradezco la cálida bienvenida y el acompañamiento de todos estos días que me han hecho sentir en casa. Bien, yo les comento que escapo un poco al patrón de la mayoría de especialistas y profesionales dignos que están acá. Yo soy ingeniero de sistemas, soy doctora en ciencias de la computación, soy una apasionada en la educación y la investigación, soy docente e investigadora, y el tema que vengo a compartirles ahora es sobre la experiencia que he tenido en estos largos años acerca de formar un centro de investigación, generar productos y ser reconocida hoy en día como la pionera en IA en Perú. El título de mi ponencia es Inteligencia Artificial con Propósito, y creo que ya también lo mencionaron. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, quienes apostamos por hacer realidad la frase que Facundo Manes comenta: la inteligencia colectiva es más que una inteligencia individual. Entonces, lo que nosotros hicimos fue unirnos, crear un centro de investigación desde la universidad, y lo particular de ello es que queremos formar una masa crítica de estudiantes, los cuales sean apasionados como nosotros en generar nuevas soluciones para nuestra sociedad, y sobre todo que no solamente obtengan conocimientos teóricos, sino los apliquen desde tempranos años. Para nosotros nos ha funcionado la siguiente fórmula: inteligencia colectiva, un equipo diverso,
asesoría de expertos y una capacitación constante. Cuando nos pusieron un desafío mayor al centro de investigación, que nació más o menos en el 2017, cuando llegó la pandemia, y creo que a todos nosotros nos dejaron una serie de experiencias y nos desafiaron bastante. Nosotros recordaremos, las fronteras estaban cerradas y llamaron la atención a algunos laboratorios. En mi universidad fuimos 2 los laboratorios que trabajamos arduamente en dar soluciones con la tecnología que teníamos en ese instante, que era la inteligencia artificial, la impresión 3D, y nosotros pudimos apoyar a los especialistas con la realización desde equipos de protección, un kit de videolaringoscopía encapsulada, que era lo que necesitaban nuestros especialistas, un casco CPAP para nuestros pacientes de presión positiva aérea, y también un respirador artificial creado en base al modelo liberado por el MIT. También, junto con la Universidad de Oklahoma, desarrollamos un modelo de aprendizaje automático basado en imágenes de radiología para la detección y evaluación de la gravedad del COVID. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestros radiólogos se encontraban con una carga laboral excesiva, eran pocos los radiólogos y necesitábamos darle a conocer al radiólogo que podíamos ayudarlo en esa tarea difícil, identificando ciertos patrones, como la mayoría de ustedes sabe, los patrones del GGO, de condensaciones, etcétera. También en época de pandemia dimos alguna solución en cuanto a las terapias de rehabilitación, porque nosotros nos damos cuenta que en ese momento muchos de los pacientes, de los niños, no podían acercarse al hospital porque eran personas vulnerables. Entonces decidimos colaborar con ellos y generar un sistema de rehabilitación virtual de la mejoría a nivel motor y cognitivo para los niños con encefalopatía epiléptica. Para esto también contamos con la asesoría del doctor Sergio Albiol, de la Universidad de Teruel en España, quien junto con nosotros probamos y validamos el equipo con la Clínica San Juan de Dios en Arequipa, quienes también creyeron en nosotros, y está desarrollándose una prueba piloto. Posteriormente, ya luego de la pandemia, nosotros hemos querido ir un poquito más allá y desde el contexto, como también lo decían los otros panelistas, ver cuál es la situación real de nuestro país. Tuve la experiencia de que mi mamá tuvo una fractura de cadera y para esperar una operación era la paciente número 1000. Entonces, esa situación también me llevó a pensar que habían personas que se nos acercaban y nos decían si podíamos hacer algún tipo de prótesis adecuada para el paciente. Fue así que durante estos 2 años hemos estado desarrollando también una prótesis electrónica transtibial de pierna para una persona en específico que se nos acercó junto con su madre y que nos dio ciertas características de qué era lo que necesitaba. Lógicamente, esta persona necesitaba un dispositivo a bajo costo. Entonces, desde ahí salen nuestras soluciones. Hay que pensar un poco en el contexto, en la situación donde estamos. Definitivamente no podemos resolver todos los casos. Creo que nosotros acá, cada uno de nosotros, si nos encontramos en esta sala, somos agentes de cambio, y esos agentes de cambio lo hacen desde su contexto. Mi colaboración es desde la academia, formar a mis estudiantes y tratar de generar este tipo de soluciones. La última solución en la cual estamos trabajando en estos momentos es el establecimiento de un programa de investigación biofotónica en la universidad a través del desarrollo de un dermatoscopio inteligente, dispositivo
que está pretendiendo detectar el cáncer de piel con anticipación de forma temprana, el cual también está siendo desarrollado con la Universidad de Oklahoma. El mes pasado, en febrero, estuve casi desde enero hasta febrero, 50 días, trabajando con ellos en el desarrollo de este dispositivo, porque ustedes sabrán, yo no soy electrónica, no soy física, pero la segunda parte del desarrollo de esta herramienta es ir a los hospitales en Arequipa. ¿Por qué Arequipa? Porque Arequipa tiene la mayor cantidad de radiación a nivel de todo el Perú y existen más incidencias de cáncer de piel. Es mi contexto, por lo tanto creo que es indispensable colaborar con ese contexto y esa realidad. Luego de obtener las imágenes de los pacientes, nosotros vamos a poder entrenar una serie de modelos de inteligencia artificial para cumplir con la detección temprana de cáncer de piel. El proyecto dura 3 años. Bien, sabemos que hemos entendido qué es la inteligencia artificial, hemos escuchado mucho, pero ¿cuánta de esta inteligencia artificial realmente llega al personal de salud y al paciente? Yo quiero poner a discusión un tema porque nos hemos dado cuenta de que tenemos un desafío en la investigación en inteligencia artificial y es la implementación de los productos de forma real. En este caso, nosotros tenemos investigaciones, tenemos modelos con alta precisión, tenemos publicaciones, pero en realidad la innovación no impacta por la publicación, sino impacta cuando se usa. Y lo que nosotros queremos es usar estos productos en la población. Y tenemos ciertos problemas. Uno, la regulación, la validación clínica, que sí queremos participar porque es una validación clínica rigurosa la que hacemos, la integración al sistema de salud y la sostenibilidad de este tipo de productos. Pensando en ello y resolviendo algunas situaciones muy difíciles, tuvimos que crear MEDE, un spin-off que proviene de la universidad y que lo que pretende es tratar de sacar estos productos de investigación al mercado, realizar la transferencia de tecnología y que más población pueda ser beneficiada. Para ello concursamos en una iniciativa del gobierno coreano, obtuvimos un financiamiento para formar esta spin-off, nos dieron capital para hacerlo. Hemos podido participar en Qualin Colombia en el 2024, donde hemos obtenido mayor interés sobre los productos que estábamos desarrollando. Entonces, creo que de la investigación al producto real ya no debemos de pensar en precisión, sino en impacto clínico. Ya no debemos de pensar en un prototipo o un piloto, sino en un producto. Y ya nuestro laboratorio, nuestro sandbox, donde nosotros probamos y validamos, debe de ir directamente a un sistema de salud. Entonces, insto a las personas que también están en la empresa, en las instituciones de salud, en la academia, que debemos de cerrar un ciclo. Si no lo hacemos o si alguna parte de estas características se quiebra, simplemente no vamos a poder llevar un producto al mercado. Es decir, tenemos que hacer investigación, una validación rigurosa y regulación, la implementación y la transferencia de tecnología. Hoy tenemos una oportunidad, tenemos más datos que nunca. Vivek Wadhwa decía, "Your body is data". También nos comenta en una conferencia que nosotros como latinoamericanos tenemos una gran oportunidad. Los europeos y los americanos estadounidenses no se van a preocupar por nuestras necesidades. Él nos dice,
los latinos tienen la oportunidad de preocuparse por sus necesidades y dar soluciones a esas necesidades. Sabemos que los avances en la IA son exponenciales, pero necesitamos articular el sistema. Universidad, centros hospitalarios y empresa, gobierno. La inteligencia artificial ya está transformando la salud, no lo podemos negar, pero no lo va a hacer por sí sola. Lo que realmente va a transformar la salud es nuestra capacidad de convertir esa inteligencia en soluciones reales. Y quiero terminar diciendo que no se trata de cuán inteligente es el modelo de IA, sino cuántas vidas logra impactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que bueno, hemos entrado ya en la materia de, como decía Emiliano Brunner, ¿no? El cerebro no se atrofia con el cambio, sino que se reconfigura liberando recursos para nuevos desafíos, para nuevas funciones. Vamos a la parte farmacológica, a la parte de medicamentos, con José Manuel Martínez. Muy buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a los organizadores por la amable invitación, gracias Sergio por la presentación y también felicitarles porque creo que han logrado construir no solo un gran evento, sino también una estructura, una arquitectura sanitaria que dará mucho que hablar en el próximo futuro. Yo les hablaré y enfocaré en el ámbito de la farmacia, del medicamento, intentando dibujar algo que sin saberlo enfoca con una de las recomendaciones del profesor Mayol, que es, bueno, desarrollemos estrategias, cómo lo vamos a gestionar, nos hagamos las preguntas del por qué y del para qué, porque probablemente en el mundo del medicamento, aunque hay ejemplos ya claros, palpables, los vamos a visualizar, algunos de ellos, queda mucho por definir y por traer esos productos, esos servicios a la realidad, que es lo que apuntaba también hace unos segundos Evelyn. Probablemente cuando pensamos en una farmacia que gestiona, ¿no?, la adquisición, el control, la dispensación, la elaboración también de tratamientos y aplicamos el concepto de la IA, cómo va a impactar, bueno, probablemente podamos tener una imagen parecida a esta, ¿no? Colaboración, ¿no?, individuo, máquina, visualización de datos. La tecnología sanitaria, que es el medicamento, seguirá existiendo. Ahora estamos hablando de nuevas incorporaciones, ¿no?, nuevos paradigmas de tratamiento. Seguimos utilizando tratamientos más o menos clásicos, históricos para la humanidad, pero lo que está claro es que esta tecnología, la inteligencia artificial, hay que conectarla y hay que saber conectarla de la manera adecuada para que el medicamento sea efectivo, seguro y también, por qué no decirlo, eficiente para garantizar esa sostenibilidad global, que no solo económica, del sistema. Haré así, a vuela pluma, algunas navegaciones sobre las dimensiones donde la inteligencia artificial ya está impactando y está generando estrategias de desarrollo en el ámbito del medicamento. Lo primero es la investigación y desarrollo, es decir, necesitamos, ¿no?, como sociedad, como profesionales sanitarios, nuevos medicamentos, como hemos dicho, útiles, seguros, efectivos. La inteligencia artificial ya demuestra, y hemos visto algún ejemplo, ¿no?, de cómo la ideación y modelación de las proteínas, ¿no?, y muchos medicamentos son proteicos o su diana terapéutica es proteica, ya está dando ejemplos de cómo obtenemos, ¿no?, en desarrollos preclínicos nuevas moléculas y que además, gracias a esa tecnología, acortamos mucho los tiempos y, por lo tanto, también los costes en los que incurrimos. Y esto también afecta a acciones tan directas, ¿no?, como puede ser reposicionar un fármaco, es decir, obtener nueva información respecto a efectos no conocidos, ¿no?, utilizando y analizando la información, pero es que también los ensayos clínicos se hacen más dinámicos, cambiantes, flexibles, porque, de nuevo, el análisis de la información nos hace aprender sobre la marcha y pasamos de un modelo estático a uno algo más dinámico. Si queremos descender en el ámbito del ensayo clínico, que es lo que terminaba diciendo con la imagen anterior, no solo será porque obtengamos nuevas moléculas para ensayar en humanos. Esto, de momento, no va a cambiar. Sí, los gemelos digitales nos van a ayudar, no solo a personalizar el tratamiento, sino también a la investigación
diferente, pero el ensayo clínico en personas continuará. Pero la selección y reclutamiento de pacientes ya está empezando a cambiar, porque con la información disponible, el acceso al candidato o candidata correcto para un ensayo clínico se podrá acelerar. Esto genera también eficiencias de escala, genera también optimización, como decía anteriormente, en el diseño de medicamentos, pero es que también logramos conectar a un campo que ha sido, yo creo que, piedra de toque, diría, en la investigación. Es decir, cómo podemos aproximar la información que se genera en el ensayo clínico con el campo de pruebas base, es decir, la vida real. Y cómo hacemos complementaria toda esa información. Un ejemplo, bueno, pues la utilización de cohortes sintéticas. Necesitaremos menos pacientes reales para obtener esa información y ensayarla. Y podremos aspirar a algo que ya está prácticamente llegando, ¿no? Un ensayo adaptativo automático gracias a la inteligencia artificial. Donde probablemente en el campo farmacéutico podamos tener ya ejemplos reales es en la prescripción y decisión clínica. Todos los sistemas de soporte a la decisión se han mejorado muchísimo y hay muchas empresas invirtiendo en ello. Es decir, la recomendación, prescripción del tratamiento la va a ofrecer al médico probablemente un sistema de inteligencia artificial. Eso ayudará a ajustarnos a las necesidades del paciente, pero también evitará y ayudará a modelizar qué interacciones puede haber cuando tenemos pacientes que usan más de un medicamento, lo cual es muy común. Evitaremos también la utilización inadecuada del medicamento, porque al final, claro, es una tecnología que se tiene que utilizar adecuadamente, y evitaremos, gracias a la inteligencia artificial, algunos errores en la prescripción, pero también seremos capaces de predecir respuesta, seremos también capaces, ¿no?, de tener una asesoría colegiada con los datos disponibles en el momento actual de las publicaciones científicas, de qué está sucediendo en pacientes similares al otro lado del Atlántico, por ejemplo. Es decir, hay un reto importante en la colaboración con datos reales y, por último, y no menos importante, generar modelos causales para recomendar tratamientos óptimos. Para aprender y para que la inteligencia artificial nos dé información de valor, tenemos que analizar qué está pasando ahora con la utilización de los medicamentos, ese campo de pruebas que es la vida real. Podemos analizar variabilidad en la prescripción, podemos analizar variabilidad en el resultado clínico esperado o cuánto se aleja de lo esperado. ¿Gracias a qué? Pues a monitorización remota a través de telemetría, valoración también de manera remota de la adherencia a un tratamiento que no se toma, es un tratamiento que lógicamente es ineficaz, optimización de dosis, bueno, muchísimas variantes, ¿no?, y aplicaciones donde el análisis correcto con esta tecnología nos va a ayudar a optimizar el uso del medicamento. Y esto enfoca en una palabra muy manida probablemente, pero que no tenemos que perder de vista. Y todo esto, de nuevo, ¿por qué? ¿Para qué? Porque necesitamos analizar constantemente resultados en salud. Yo llevo en el mundo sanitario poco más de 20 años y probablemente puedo decir que hemos avanzado muy poco. Ahora estamos ante un cambio de paradigma para facilitar al profesional sanitario, al gestor, al directivo, a un comité de dirección, ¿qué está pasando con la utilización del medicamento? ¿Cuál es el retorno de esa inversión? Focalizada en ese concepto que es valor, que a veces es etéreo, hay que definir desde qué perspectiva, pero que al final en el consenso global de la sociedad y del equipo clínico o directivo tenemos que aproximar. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo en cuenta la opinión del paciente, los conceptos y el paradigma del Patient Reported Outcome y el Patient Reported Experience, pero con los objetivos clínicos clásicos o los que vayan a aparecer en el futuro, no perdiendo de vista la inversión que ya decía anteriormente, económica, que estamos haciendo como sociedad, como sistema y en cada contexto por igual. Evaluación continua de lo que es la patología del paciente y luego, como siempre, adaptándonos flexiblemente a lo que puede suceder, porque la situación que vivimos hoy en un resultado clínico puede cambiar por unos motivos que de manera priorística o ex ante no vamos a poder anticipar si no es con la ayuda de inteligencia artificial. Una cuestión también interesante que ya se está ensayando es cómo podemos hacer una compra inteligente, y esto es muy importante porque, de nuevo, la economía de escala aplicada a esta tecnología, que es el medicamento, puede verse mejorada con la inteligencia artificial. Podemos predecir la demanda, o al menos intentarlo, ¿no?, los consumos estacionales o no, en función de variables que tienen que ver con la epidemiología, con el tipo de población, bueno, con múltiples circunstancias directamente o indirectamente relacionadas con la salud, pero también determinar o prevenir algunas ineficiencias en el uso. Un
tratamiento o un medicamento mal utilizado es un derroche para el sistema, es un derroche para un hospital y es un derroche para el propio paciente. También podemos hacer llegar, ¿no?, a un paradigma muy debatido, pero gracias a la tecnología yo creo que más plausible llegar a ello, hacer una compra basada en resultados. Esto también no es la única manera de cambiar o innovar, o no es la panacea a todos los problemas, pero sí que probablemente nos ayudará a entender que ese valor es dinámico, que cambia con el tiempo y que por lo tanto lo que estamos invirtiendo se ajusta a lo que esperamos como tecnología medicamentosa. ¿Eso a qué nos lleva? A entender que el precio puede ser dinámico en función del valor esperado a esa tecnología, que de nuevo también en el ámbito del medicamento puede quedar obsoleta en un corto periodo de tiempo. Podremos automatizar incluso la gestión contractual de los medicamentos e incluso, ¿por qué no?, hacer negociaciones basadas en inteligencia artificial. Y ya para ir terminando, esto sí que afecta a un día a día que es el mío actual, la gestión de una farmacia de hospital que cada vez también conecta más con las farmacias comunitarias, con las farmacias de atención primaria, es decir, la cadena global de utilización del medicamento. ¿Por qué? Porque, ya lo decían los compañeros previamente, las personas, también los farmacéuticos, tenemos que trabajar en el equipo de salud y tenemos que hablar con pacientes, familiares, gestores. Automatizando tareas en el servicio farmacéutico lograremos un mejor servicio, más humanizado y también aspirando a mantener la ética y la seguridad. Pero también priorizaremos pacientes, lograremos estratificar a aquel individuo, aquel sujeto, aquel paciente que necesita más de una información adecuada, ajustada en el uso correcto del medicamento, en cómo prevenir un efecto adverso. Seremos también más predictivos, pero también tomaremos mejores decisiones, seremos más prescriptivos. Yo creo que una palabra que a mí me interesa es bueno, pues que sea el asistente, el copiloto del propio farmacéutico, porque a lo que aspiramos es a ayudar a la gestión adecuada, a la gestión integral del medicamento, que se basa en un balance de beneficio-riesgo que al final enfoca en ese paradigma que es la obtención de valor. Creo que el doctor Mayor lo decía respecto a ese efecto Mateo, pero bueno, aquí yo utilizo un poco la analogía de Yuval Noah Harari, que seguro conocéis, ¿no?, un israelita antropólogo que ya hablaba del Homo Deus o el Homo Useless. Lo que está claro es que tenemos que aproximarnos, tenemos que conocer la tecnología, tenemos que saber para qué nos va a ayudar y para qué no, o dónde es menos prioritaria hoy por hoy, pero lo que está claro es que es una cuestión de decisión. Lo que no es de recibo es que sigamos estáticos sin asumir que tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial de una manera adecuada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Manuel, muchísimas gracias. Bueno, abrimos ahora un espacio para cualquiera de ustedes que quiera hacer cualquier pregunta a nuestros panelistas. Por ahí no sé quién lleva los micrófonos. ¿Una persona allá primero? Sí. Sí, por favor. Doctor, adelante. Una pregunta. Muy interesante todo y el tema fascinante, en verdad, porque es un reto gigante el manejo de lo que es el Big Data. Pero una pregunta es, ¿qué ha impactado la inteligencia artificial hasta este momento en la investigación clínica propiamente tal? Porque están las ayudas a la parte tecnológica, imagenológica, anatomopatología, la parte administrativa, diseño de moléculas, pero como un instrumento. Sin embargo, como razonamiento, como inteligencia propiamente tal, así están los médicos que dominan un área, que están tratando de resolver una situación clínica. ¿Qué se ha visto, qué ha producido la inteligencia artificial junto con el médico clínico, el investigador que sabe del tema, para resolver algún problema importante para la humanidad? Ahora mismo la evidencia más importante que existe es el estudio Masai, que se publicó hace no mucho en Lancet, en el que la inteligencia artificial predictiva mejoraba la detección del cáncer de mama, mejoraba el cribado y la detección de cáncer de mama cuando se asociaba con un radiólogo clínico comparado con
2 radiólogos. Ahora mismo ya hay evidencia científica de que algunos modelos de inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, mejoran las capacidades diagnósticas de los humanos aisladamente. Hay mucha utilización que está todavía no declarada. Ahora mismo, aunque las revistas científicas exigen que se declare la utilización de inteligencia artificial, es probable que no se esté haciendo y que muchas de nuestras producciones en la publicación sean generadas con inteligencia artificial. Lo importante es saber si eso realmente no es fake science, que es ciencia real, y también se está utilizando, aunque no es declarado, para la revisión de artículos científicos. Pero, desde luego, desde el punto de vista de aplicación en la clínica, el ensayo clínico Masai ha demostrado que la inteligencia artificial, bien combinada con un humano, aumenta la capacidad diagnóstica y el cribado en el cáncer de mama. Eso es evidente y muy tangible. Muy bien. Boa tarde, doutora. É muito prazer conhecer a você. Perdão, minha pronunciação em português é muito ruim, mas eu estou praticando. Minha pergunta é, ¿cuál sería la primera parte para el uso de la automatización de la inteligencia artificial que usted recomendaría para una clínica o un hospital de conseguir las fuentes o el dinero para ese primer paso para la automatización? ¿Cuál usted recomendaría o qué se usó en el hospital Einstein cuando usted comenzó? ¿La fuente de recursos? No. ¿Cuál sería el paso número 1 para esa automatización de uso de inteligencia artificial en una clínica o un hospital? Yo pienso que el paso número 1 es saber dónde utilizar. ¿Cuál es tu problema? ¿Sí? Porque su problema probablemente no es lo mismo que lo mío. Entonces, este es el paso número 1. Decidir qué respuesta necesitas para tus pacientes, para tu negocio. ¿Sí? Segundo, para mí, lo más importante es involucrar las equipos clínicas, ¿sí? Desde el inicio, el equipo clínico necesita estar involucrado, participar de la decisión, participar de desarrollo de la iniciativa. Y pienso que es necesario siempre comenzar pequeño, ¿sí? No necesita muchas iniciativas al mismo tiempo. Comience pequeño, pero empiece pequeño, pero bien, solucionando uno problema que necesita solucionar. Coloque el liderazgo clínico junto para desarrollo de solución y a pocos tú vas escalando, ¿sí? Más iniciativas. Un punto muy importante es siempre medir lo impacto, siempre, simultáneamente, conforme las acciones, medir los impactos y garantir que los datos que usted usaron son datos confiables. ¿Sí? Pienso que es un camino. Muchísimas gracias, doctora. Doctora. Inevitablemente, como yo soy cirujano, la inteligencia artificial va a incidir de manera dramática en una nueva era del desarrollo de la medicina, en este caso la quirúrgica. Me permito recordarle que en el año 1887 a los cirujanos nos llamaban barberos. Y fue un decreto del rey Luis XIV que autorizó a los cirujanos a no llamarse barberos, sino médicos. Y entonces los cirujanos hacían grandes cirugías sin anestesia. Extraerse una muela para aquella época era una tragedia clínica.
Fíjense lo que hemos avanzado. Resulta que la cirugía general ha avanzado, que hay libros completos, que se llaman libros de Madden, otro el Saviton, que nos traen todas las características de la cirugía. Esas cirugías son costosas de arriba abajo para la realidad del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué viene? Esas cirugías pasaron de la cirugía tradicional, o sea, abierta, que como le decía hace un momentito, es un trauma adicional al que ya está previamente traumatizado. O sea que la cirugía abierta es un fracaso, es un doble trauma, siempre que no se pueda y siempre tendrá utilidad. Y el cirujano joven debe formarse con la cirugía tradicional y la inteligencia artificial. Debe caerle atrás eso. El segundo choque fue con la cirugía laparoscópica. Eso cambió el mundo de la cirugía completamente. O sea, yo tuve dos pacientes que se internaron de vesícula biliar, dos cólicos, en una misma habitación en Clínica Corominas. La primera me dijo que no le hiciera por 3 hoyitos, que ella me llorara, a mí mejor me abren. Pues yo complacía a la paciente, no tenía otra cosa que hacer, respetarle su deseo, fírmame el consentimiento informado, yo procedo. Operé la abierta, se pasó 7 días en la clínica llorando. Operé la laparoscópica y se fue en la tarde del día que lo operé. Reducción económica, reducción del dolor, la parte humana. Entonces, pero no todo se queda ahí. Viene la tercera fase, esa cirugía laparoscópica. Progresa desde la vesícula a extirpar un útero sin abrir la cavidad abdominal por la vagina, a extirpar un riñón por la parte pélvica del hombre. Y así sucesivamente, el asunto de disminuir el trauma y el dolor humano. Pero no se detiene ahí, y esta es la última fase de la cirugía. Usted es cirujano 1 cuando es abierto y se queda ahí. Usted no busca nada siendo cirujano general ahora, si no se sube especialista. El cirujano 2, el que hace cirugía tradicional y a la vez hace laparoscópica. El cirujano 3, estoy hablando de categoría de cirujano, el que hace la abierta con madurez, conoce la anatomía del cuerpo entero, por dónde se va a mover. La cirugía 4 es la cirugía robótica que se hace con magneto. O sea, estamos hablando de que ya no se abre el intestino, se adosan 2 asas intestinales con la tracción de una cápsula de magneto que se tira, que se entra por un solo orificio en el abdomen, para usted tener 2 partes atractivas del magneto. Lo deja un mes y esa presión que hace el magneto sobre las 2 vísceras intestinales en este caso termina siendo un hoyo, o sea, una anastomosis, que el paciente no paga nada de lo que pagaba antes, y eso se está generalizando. ¿Cómo implementaríamos la agilización de ese altar de la medicina que es la cirugía? Porque si no fuera por la cirugía, con todo y que duele, hubiéramos la mitad de la población estuviéramos muertos. ¿Cómo llevaríamos eso a un conjunto de propiedades, de gerencia, de costo, de frecuencia, de estadística, y sobre todo llevarlo a la parte humana que sea extensiva a toda la población? Como soy cirujano me siento más apelado y además he vivido todo ese cambio. El cambio es extremadamente complicado. Maquiavelo lo escribió ya en El Príncipe, porque hay dificultad para entender cuál es la nueva posición cuando se producen transformaciones tan importantes. La mayor herramienta que tenemos los humanos para poder ayudar en las transformaciones es la educación. Solamente mediante una educación y un liderazgo por parte de personas que son capaces de crear una visión de futuro, solamente esa combinación hace posible que nuestras sociedades avancen más rápidamente, y actualmente la utilización de inteligencia artificial ayuda a ese cambio. Sin educación, sin visión de transformación, las sociedades tienden a estancarse, a quedarse atrás, a preferir el pasado frente al futuro,
Así que un gran reto para una sociedad como esta es tener líderes que vean un futuro mejor. Segundo, que utilicen herramientas para educar a la sociedad, porque es, si no, complicadísimo que de manera aislada podamos accionar ese cambio. Y compartir experiencias, compartirlas con personas que ven la realidad de una manera diferente. Tenemos que promover ese tipo de personas que son capaces de cuestionar lo que hacemos ahora mismo. Normalmente esas personas tienen mucho riesgo social, se generan muchos anticuerpos contra los que quieren promover el cambio. Necesitamos un sandbox, esa palabra que está tan utilizada ahora, un sandbox que proteja a los que son diferentes para que puedan experimentar. Tenemos que ser personas que abandonen la idea de una instrucción obligada y siempre secuencial para promover la experiencia, el juego, la experimentación como método de educar a las personas. Y eso nosotros lo hemos puesto en marcha a través de esos hackatones o datatones. Ponemos a personas con diferentes perspectivas a jugar juntos, a encontrar respuestas para retos que no son los comunes. No es fácil. Si fuera fácil, no tendría interés. Muy bien, pues ¿alguna cuestión más, alguna pregunta? Sí. Sí. Buenos días. Leslie Vargas, soy oftalmóloga dominicana, actualmente formo parte del staff del Baptist Healthcare en Miami, Florida. Excelente panel, de verdad, muchísimas felicidades. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor Mayor. ¿Cuál sería de los modelos actuales de inteligencia artificial que usted considera que es el mejor en cuanto al análisis de la data en research? En Large Language Model, de los actuales. Así es. No tengo ningún conflicto de interés, no tengo acciones ni participo en ninguno, tengo que hacerlo de entrada. Muy importante aclarar. Ahora mismo yo jugaría por Claude. Ahora mismo Claude, para lo que nosotros hacemos para un investigador habitual, es una herramienta muy potente, pero no me restringiría a uno. Mi planteamiento es utilizar varios modelos que me permitan extraer el beneficio que cada uno de ellos da. Lo hablábamos antes, la combinación de GPT, OpenAI, con Claude y en algunos casos Perplexity, por ejemplo, o en mi caso Gemini, y en algunas aplicaciones específicas, la combinación de los tres mejora la calidad de mis prompts y después me permite extraer el mayor beneficio en análisis de datos. Pero recuerden, siempre protegiendo la privacidad de sus datos y de sus preguntas. Bloqueen la posibilidad de que el modelo utilice toda su información para entrenar el propio modelo, porque si no, su conocimiento pasa al dominio público y eso, por ejemplo, cuando se evalúan artículos científicos o proyectos de otras personas, supone un riesgo. Por tanto, siempre protección de la privacidad. Muy bien, una última pregunta. Sí, que estamos ya fuera de tiempo. Doctor. Sí, un panel sin desperdicio, en realidad. Yo tengo dos inquietudes. La primera va dirigida: ¿qué están haciendo para minimizar las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial y que nos dé una información no real? Y la segunda se conecta con la primera: ¿cómo hacer para que esos prompts, esa big data que se recolecte, sea de calidad, sea real y no sea un copy-paste? Bueno, me toca otra vez. Primero, tenemos que instruir en el pensamiento crítico. Hablamos normalmente del pensamiento crítico y no lo ejercitamos tanto. Todo tiene que estar supervisado por humanos. Cualquier producto tiene que estar supervisado por humanos, sobre todo en nuestro sector. Human in the loop. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que ser capaces de habernos formado para evaluar el producto que produce la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial alucine, no deberían llamarse alucinaciones, deberían llamarse confabulations o fabulaciones. Es parte de la imitación del pensamiento humano. Los humanos mentimos continuamente. Y, por tanto, la inteligencia artificial, que está entrenada con nuestros datos, reproduce esos mismos patrones. Cuando uno es un estudiante, usted ha sido estudiante, yo he sido estudiante, ¿cuántas veces se ha inventado la contestación?
Es una característica de nuestra red neuronal, que es que cuando hay un hueco y no tiene conocimiento, se inventa algo. Por tanto, esto obliga a una supervisión humana experta de manera continua. Una manera de reducirlo es utilizar varias herramientas, es agentificar, utilizar varias herramientas para que supervisen las contestaciones que les da la anterior. De esa manera reducirlo, pero nunca debemos dejar de supervisar la inteligencia artificial, entre otras cosas porque si no se equivocara, ¿cuál sería nuestro papel? No debemos buscar la perfección, debemos buscar aquello en lo que nos ayuda porque nos libera tiempo para pensar. Pensar es crítico en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una más, dicen. Una ya la última, ¿eh? Muy buenos días, mi nombre es Aldrich. Yo trabajo aquí en el Homs como ingeniero de datos. Quería hacer una pregunta con respecto a la trayectoria del Hospital Albert Einstein. Principalmente como nosotros tomamos marcos de referencia para poder avanzar en esa parte del análisis de datos, a mí me gustaría saber cuáles fueron los principales desafíos y retos que tuvieron en la transición de una cultura no basada en datos a una cultura impulsada por los datos. Principalmente, cómo garantizaron esa gobernanza de datos, cómo garantizaron que los datos sean privados, como mencionaban, y cumprir con los estándares principalmente. Acho que este é desafio que acho que está muito ligado à cultura organizacional, né? Foi uma mudança lenta de cultura organizacional ao longo do tempo, né? Acho que contribuiu muito trazer uma liderança técnica, né, da parte de tecnologia da informação, que se aproximou das lideranças clínicas, né? E houve uma visão conjunta do futuro, né? Então, acho que esta visão conjunta... estou falando português, né? Estão compreendendo? Sim? Sim. Esta visão conjunta, acho que foi o ponto fundamental, né, para que a gente buscasse cada vez mais entender qual seria o melhor uso. Em relação aos dados, a consistência dos dados, esta é uma crítica que nós temos até os dias atuais, né? Com o uso do prontuário eletrônico, da ficha clínica, né? E com a utilização de diversos sistemas, porque nós temos diversos sistemas legados, né? Foi preciso utilizar de muita supervisão de dados para que a gente pudesse garantir a consistência desses dados. Eu lembro, no início nós falávamos que nossos dados eram imbatíveis, não batiam com nada, cada um produzia um dado diferente. E hoje há uma supervisão constante na produção desses dados, né? Inclusive um olhar utilizando inteligência artificial para que a gente possa constatar se os dados produzidos são os dados mais corretos, né? Então, eu diria que foram esses pontos, os pontos fundamentais para caminhar numa cultura de utilização de dados da maneira más asertiva. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que muchas gracias a todos. Teníamos la intención de que este fuera un foro que queremos que continúe. Ya empezamos a trabajar en el foro del año que viene y, sobre todo, la base de darles también la perspectiva de que Santiago se merece ser el polo de innovación en salud por todas las características que en él se acogen. Muchísimas gracias.
Seguimos explorando las fronteras del conocimiento, donde la mente humana y la inteligencia artificial comienzan a converger. A continuación, damos paso a nuestro segundo panel, Neurociencia e Inteligencia Artificial. Esta sesión será moderada por la doctora Mariam Saleh, directora ejecutiva del Instituto de Tecnología e Innovación Ed Kaplan del Illinois Institute of Technology. Nos acompañan como panelistas el doctor Nicholas Hatsopoulos, PhD, profesor A. J. Carlson en Biología de Organismo y Anatomía del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Chicago, y el doctor Samuel Bolchenboom, MD, PhD, profesor de Pediatría, jefe de la sección de Informática Biomédica, director asociado del Instituto de Medicina Translacional, director asociado de Investigación Informática y decano de Educación de Maestría Médica de la Universidad de Chicago. Un espacio para comprender cómo la inteligencia artificial está ayudando a descifrar uno de los mayores misterios, el cerebro humano. Acompáñenos en esta fascinante conversación. Good afternoon. Thank you so much for spending some time with us. I'm so sorry that I cannot do this moderation in Spanish. I'll try my best to speak slowly. We're so excited to be here. As our friend, the AI agent, mentioned earlier, my name is Mariam Saleh, and I'm the executive director of the Kaplan Institute, which is the Entrepreneurship and Innovation Institute at the Illinois Institute of Technology in Chicago. In that capacity, I work on workforce development. So several times today, you've heard people say how important it is to train our workforce on these new tools that we have to innovate. And so while I support startups more generally, help spin research out of institutions, a lot of my focus right now is on developing digital competencies in the healthcare workforce. And we do that in collaboration with health systems. Today, for this conversation, I have I have my former mentor, Nico Hatsopoulos, who is a research professor at the University of Chicago, and a colleague of mine, someone I've worked with in many different capacities, Sam Bolchenboom, here to talk to you about research, research in neuroscience, and more broadly, research in medicine, and some of the challenges that they've experienced really getting that research out into the marketplace. I'm really excited to have this conversation. As I heard the other conversations today, it occurred to me that innovation and discovery happens everywhere right now. You heard Mark earlier today talk about how there's a leveling of the playing field. There's still a lot of really interesting research done in labs, in research labs at universities, but it is by no means where all innovation is happening. So this is a time where we really need to bring those worlds together and have clinicians work more closely with researchers, patients even. So we'll hear a little bit about all of this throughout the conversation today. So again, I think I've already mentioned this. This panel is about neuroscience. So I thought I would bring Nico here to come and talk about brain-computer interfaces. There are many different types of brain-computer interfaces out there. The ones that you're probably more familiar with as clinicians would be, say, deep brain stimulators. So it's a medical device that's used to treat Parkinson's disease, and they've been around for a really long time. Myself, when I worked with Nico and with a startup company called Cyberkinetics Neurotechnology Systems, you'll hear more about it. We worked on brain-computer interfaces to restore movement, and you'll hear a little bit about that work and where it's gone. So we've been working on it for more than 25 years now, so it's quite a bit of work. After you hear from Nico, we will hear from Sam Bolchenboom, and we'll expand beyond just neuroscience and talk about medical research and the role of data and aggregating data and really advancing that type of work. And data is really important we've talked a lot about artificial intelligence today. Data is really important for that. Without the data, you really can't build the models that can give you the insights that you need. So you'll hear about how hard it is to do that.
Okay, so on that note, I'll have Dr. Hatsopoulos come and share a little bit about his research with you. Hello, thank you. I actually first want to thank Giselle Castillo-Baremis, emphasize the Baremis. She may be Dominican, but in spirit she's Greek. And also her help assistant, Kaya, who's been really wonderful. So I wanted to start up by talking about a little bit about my background. So I've studied for many, many years, and I continue to do this, sort of basic research on how the brain controls movements. I started by looking at arm movements, then moved to hand movements, and more recently, tongue movements. And what I'm really interested in is what is the code, what is the language the brain uses to control these different body parts. If you think about a code, like the Enigma code that the Nazis used, that's what we're trying to decipher in the brain. And that really involves two components. One is what are the elements of the code? Are there letters? There ones and zeros. In the brain, it's typically electrical signals and of different sorts, which I won't go into. But exactly what are the elements of that code? And then more importantly, when those elements come together to form information, what kind of information is provided from that code about movement? So that's what I've been doing for close to 40 years. So, but in the late 90s, we, together with my postdoc advisor, we thought, well, if we understand this code, can we use this information to then, in real time, control devices by instantaneously decoding that information from the brain to control any outside device. Now, Miriam talked about nicely introduced brain-computer interfaces. By definition, just any kind of interface between the brain and the outside world, computers, machines, whatever. But most of the devices you've heard of, like the deep brain stimulator, and perhaps the most successful one in my mind is the cochlear implant for deaf people, which has been around since the 60s. Those involve delivering information, stimulating the brain. What we're talking about today is the inverse. We're trying to read information from the brain, the volitional intent of people, like in terms of what they want to do and in terms of moving their body. So the holy grail of, in my mind, of a brain-computer interfaces, as I'm talking about them, is to provide fluid and dexterous control of the arm and the hand or the tongue or whatever. And that still hasn't happened. Although we're getting there. We still need to address two important problems. So motor control, turns out, is distributed across many, many neurons. That's probably not surprising, but across many brain areas. If you just focus on the cortex, which is shown here, all those colored areas are involved in some way with motor control. So we're talking nearly half or even more than half of the cortex is involved in some way with motor control. And yet what we're doing is we're putting electrode implants in one specific area, recording from a very few neurons to try to control a device. And I think that's one area that needs to be expanded, to record from more neurons from more areas. And then the other challenge to really give you that fluid and dexterous control is the incorporation of kinesthesis.
the sense of movement of your body. We don't even talk about this in high school as one of the senses. But this is like a critically important sense that originates from the muscles, from the joints, and the tendons. And this tells you where your arm is and hand is in space. Even with my eyes shut, I know where my arm and hand is. How do I know that? And so that's critically important, and no brain-computer interface to date incorporates that. So what is exactly a brain-computer interface in the context of what I'm talking about? It's really composed of 4 components. Begins with some sort of electrode or some sensor array. In our case, it's an electrode array that is shown there. Gives you the size of the sense of the scale of it. It's composed of 100 little electrodes. And from that, we can record from single neurons, in our case, the motor cortex. And from that, we can generate what, let's see this. From these recordings, when a person thinks about moving or plans to move, what you get is these signals, which are basically little pulse trains, almost like a digital signal of ones and zeros, where the little vertical tick marks you see there are when the neuron spikes or creates an action potential, which is when it's on, and when it's off, you see nothing. So it's just these pulse trains across many, many neurons. So that's the first component. The second is decoding those signals. So, how do I know what that means in terms of what the subject wants to do? And then, so that's where we spend a lot of time working on, is the decoding algorithms. The third is the output device, which is, once we've decoded that signal, like we know what the subject wants to do, we need to translate it into some sort of device. And that could be a cursor on a computer screen, it could be a robotic device, it could be a prosthetic device, it could be even your own arm and hand. And then finally, sensory feedback. And this is an area that I sort of ignored for many years, but it's critically important. And when we move our limbs in space, we rely on vision, of course, to help us guide it. And if we make an error, we correct it with vision. But we also have this kinesthesis I already mentioned, and the sense of touch. When you grab a cup of coffee, you feel it, and you don't put too much pressure on it so that you don't crush the cup, or too little pressure for it to drop. So these are the 4 components that I think are critical for a brain-computer interface. And what we're talking about here is, I should have started with this by saying, who are we trying to help? We're trying to help people with severe motor disabilities, spinal cord injured patients, people with ALS, people with certain kinds of stroke, what's called locked-in syndrome, where they can't move any parts of their body, and also amputees, people without limbs, or parts of the limbs are missing. So I told you in the late 90s we started thinking about this problem of taking these signals, reading these signals from the brain to control the device. And that led to a company we formed in the early 2000s called Cyberkinetics. And we were one of the first to get into this game, and Miriam was instrumental in working with the subjects and trying to show proof of principle that this would work. So it was actually a success scientifically. We showed that we could, these are in spinal cord injured patients, people with ALS and locked-in syndrome, that they could control devices.
just by thought. It was not successful as a business. And we'll get back to that maybe later. So that was the BrainGate trial as part of cyberkinetics. Then if we now go about, can't remember now, this is probably 10 years ago or so, people advanced this technology at the University of Pittsburgh and enabled a person with spinal cord injury to control this robotic arm, which looks somewhat like a human arm, maybe not exactly, but it's getting there. And through thought, the subject is grabbing the object and moving into another location. So this was the state of the art around, 10, 12 years ago. And this is purely through thought. Wow. Great, so that's where we were then. So more recently, though, we realized that if you're going to grab objects, one of the things you need, as I mentioned, was touch, right? Because you need to know how much force to apply on an object. And so my colleagues here, together with people at the University of Pittsburgh who initiated this idea, was to augment these systems with the sense of touch. Now, how do you do that? We use another electrode array, a set of electrode arrays, not in the motor areas, but in the somatosensory areas that encode information about touch. And this time, instead of recording signals, we're going to deliver electrical signals into that part of the brain and see if the human subjects feel like they're feeling something. And remarkably, so actually this shows you, if you look at the brain, the red area is the motor area, and right behind it is the green area, which is the somatosensory area. They're sitting right next to each other. One's involved in motor control primarily, and the other one is involved in the sense of touch. And so, as well as kinesthesis, actually, I should say. And remarkably, when we delivered stimulation to on a specific microelectrode, the subject reported feeling, hey, I feel something on my finger, which is kind of amazing when you think about it. And by mapping, using fMRI prior to surgical implantation, we could map out the hand area, because there's a map of the body on the cortex, and with MRI technology, we can map out that hand area to then help the surgeons, the neurosurgeons, place the electrode arrays in the right location so that we could stimulate the thumb, the index finger, the middle finger, and so forth. So here's the idea. The idea is with normal touch, of course, you have sensors on the fingers and the skin that are activated when you touch something. They deliver action potentials up through the nerves, through various subcortical structures, and ultimately up to the somatosensory cortex. And the idea now would be to replace that with a robotic arm and hand with sensors on the robotic hand that pick up the touch signal and deliver that directly to the somatosensory cortex. So that's the basic idea of the touch part. So now we have a closed loop system where we're recording from the motor cortex to control the device. When the subject interacts with an object, like grabs a cup of coffee or something, the sensors on the robotic hand would then sense that and deliver stimulation to the somatosensory cortex.
giving the subject the sense of touch, and then allowing the subject to, adjust the amount of pressure they apply on the cup. I'm good. So this actually, can I pause this? Well, anyway, so what you're seeing here is one of the subjects at the University of Pittsburgh Index. is blindfolded. The experimenter is touching the fingers of the Pinky. robotic hand. Index. Middle. 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 Ring. Ring. Index. Index. Ring. Ring. Pinky. Middle. Index. Pinky. Pinky. Okay, I don't know how to Middle. stop this, but Pink. okay. Actually, I don't want to go. I want to go backwards. How do I go back? Okay, I'm going to stop here for a second. So, we now have shown that the subject experiences a sense of touch by electrically stimulating, and it's very localized to specific digits. It doesn't feel completely natural. I should acknowledge that. The subjects report use different words, like they say, well, it's a little tingly, or it's a buzzing feeling, prickly feeling. It never hurts, but it's not completely natural, typically. Although one of our subjects was a gardener, loved to work in the garden, and when we stimulated one electrode, he said, "Oh, it feels like my hand is in a evergreen bush, like I'm feeling the parts of the tree." So it felt natural for that one electrode. It felt very natural. Okay, so now what we're going to try to do is use the full bidirectional BCI and see whether the control that I showed you previously with the robotic hand improves when we stimulate. So you're going to see two videos side by side, one with stimulation and one without stimulation. With stimulation, they'll have the sense of touch, and one without. And you probably can get a sense already that the person without stimulation fumbles a little bit and has difficulties grabbing the object. Because it's like if your hand is asleep, right? Like you slept on, if you lay on your hand and it's numb, you just can't, you're kind of awkward and clumsy when you grab things. That's what the BCI on the right it's like. So you see that it's not enough to just be able to see what you're interacting with. You have to really be able to feel it. And feeling is really important. The sense of touch is really important. That's one of the reasons this is important. If we want to build a clinically viable system, what does that mean? We want something with basic functional capabilities to allow the subject to dress themselves, to feed themselves, to groom themselves. And that addition of touch, I think, will be really important. So I think that's all I got. Thank you. So
Sometimes it's nice to be succinct. Thank you so much, Nico. That was wonderful, and I'm sure you have many, many questions for him, so we'll have time for questions and answers afterwards. But before we go there, I'll have my second colleague come up. I did want to say that the brain is one of the most complex organs that we have, and it's probably of no surprise that a lot of the algorithms that underlie the AI systems and AI algorithms that you all hear about stem from neuroscience. You may have heard of convolutional neural nets, for example. They were initially developed to understand how the brain works, computational models to understand how this complex web of neurons interact with each other. So to fast forward to today, and most neuroscientists who do experiments are extracting data from the brain, and a lot of it, and they have to use sophisticated ways to really understand that data. So that really brings me to the topic of data, which is our second topic for today. And, analyzing all that data is non-trivial. And, in cases where you don't have a lot of data or a lot of patients and you want to create statistically relevant results so you could advance science, there's some complexities in doing that. And so my second colleague, Sam Volchenbaum, will come and talk a little bit about that through his research at the University of Chicago. Welcome. Thank you, Miriam, and thank you, Giselle, for the invitation to come here today. I'm very excited to speak with you today. I'm going to try to remember to speak slowly, which is not my first way of speaking, so I'm going to try to do that. So I am a pediatric oncologist. I take care of kids with cancer, and my motivation for the work that I do comes from the fact that pediatric cancer is very rare. We just don't see a lot of it, thankfully. But to make progress in pediatric cancer, we've had to spend a lot of effort trying to collect better data. I'll give you one example. If a child showed up in 1960 with leukemia, that child was sent home with some steroids and said, you'll have about 2 or 3 months to live, and 100% of those kids would end up dying. That same child today in many parts of the world will have a greater than 95% chance of being cured of their leukemia. Now, why did this happen? New drugs, better ways of developing new medicines? No. We're still using most of the same drugs that we had back in the 60s and 70s. But what we learned was that we needed to treat kids all over the world in a very similar way and collect those data and bring those data together. And by collecting data and bringing it together and studying it, you're able to learn about rare diseases, and then you're able to do better treatments. So we use the same drugs, but we use them much more smartly. We use them by understanding which kids need more medication, which kids need less, and so on. So as I talk today, I want you to think about this idea of rare diseases and how we've really created a culture in the world where people want to hoard and keep their data and not share it. And it's very difficult to get data out of our systems. Think about all of the manual ways we have to copy and paste and handwrite items from the medical record. We do not have good standards for how we compare data together. How somebody collects data here may be different than how it's collected a mile away, and especially around the world. And it makes it very hard to answer our research questions. So 10 years ago, I formed my lab, Data for the Common Good, and what we do is we try to build communities and platforms and ecosystems that maximize how we can share data for rare diseases. You'll notice on here, there is no particular disease named, and whether you're talking about leukemia or diabetes or Crohn's disease, it doesn't matter. The same concepts apply for how we think about collecting and sharing data. The work that we do is across many different areas, and I'll spend time mainly talking about our pediatric cancer data commons. But what I tell you today is true for our work in rare forms of diabetes or monogenic diabetes commons. We have a monogenic epilepsy effort that we're doing with the Chan Zuckerberg Initiative. We're working in other areas like penetrating brain injuries. We're working on social determinants of health and environmental causes of disease and so forth. But all of the same concepts apply, and I think as you hear the story about pediatric cancer, these other areas will be similar. Listen, data sharing is really hard.
Let's just start with the fact that most people don't want to share data. Why would a hospital want to give their data away or share it? The incentive structure is not usually there. The most common way we get data is out of individual records where people request their data. Now, I don't know about you, but when I go and request my data and they hand me a CD, I don't really have a good way to look at the data on that CD anymore. And yet that's still the state of the art for a lot of data sharing in the world. Now, you can get institutions to share data by putting it out from their medical record into a standardized form, but that's really hard too, because you have to go to every hospital and get an agreement with each hospital to share their data. And as I said, most hospitals don't really want to share their data. Now, we have these emerging large health networks, especially in the US, and these health networks came together really to make it easier to share data between hospitals. But let's be real, what's the reason that we've built these? It's for better billing, it's for better insurance, it's for better ways to collect money. Those networks are not being used for research. So what I hope to convince you today, and hopefully through our panel, is that the real exciting new way that we're thinking about data is through patient-mediated data. The patients should control their own data. I should be able to say who has access to my healthcare data, who has access to my Fitbit and Garmin data, who has access to my brain interface data. I should have that control, and I think hopefully through our discussion today, you'll hopefully be convinced of that too. Now, my group has collected data from all over the world. People told me at the beginning, you'll never be able to share data with other countries. Well, now we're sharing data with many different countries all over the world, on 6 continents, and some of the countries listed here. And that just takes hard work. When you go to a lawyer and say, hey, we'd like to share data with your institution, what does the lawyer say first? No. That's where the lawyers start. But that's okay, because I have lawyers at the University of Chicago that start with yes. And what we do is we work back and forth and we come to an agreement on how we're going to share data that protects everybody. This is not that difficult to do. It just takes people that are motivated and really want to get the work done. So now we have data from all over the world in our data commons that we've brought together to share. Now, these are the different areas that we work in. You can see in the blue are our different cancer areas, and now at the bottom in orange are some of our emerging new areas of rare disease. But the point I want to make here is that you have to have a regimented way to do this. So the first thing we do is we build a data model. So what's a data model? Well, if in the US we say that something is stage 1, 2, and 3, and in Italy they say stage A, B, and C, you have to find a way to combine those things together, because you want to take those data from Italy and from Germany and from the DR and from the US, and you want to put those data in one place. You have to get people to agree to how to do that. This is not easy work. Before COVID, we used to lock groups in a room and we say we're not leaving until we have a data model. We once had a 20-minute argument over whether cheek was a part of the face or whether it was a part of the head, because in Europe they considered it one thing, and in the US they considered it the other, and we actually had to come to a consensus on how we were going to classify that part of the body. So for each of these groups, we build a consortium. A consortium is just a group of people that have come together to agree on how we're going to share the data. These are the people that are putting their data in. They have the ability to govern how we use the data, and that's really important because it allows people to feel comfortable about putting their data in the commons, knowing that they can be part of the consortium and how it's shared. So this is from our website. The link to everything I'm saying today is at the bottom there. You can go look at it later if you want. But we have a process in place that allows us to build the dictionary, build the community, put the data sharing in place, collect the data, and then share it back out again. This is not trivial, because now we've traced back over 70 papers that have been written using data in the commons, and the number of projects and papers that are coming out from these data is growing all the time. But what really matters, of course, is the impact to our patients. So this is just one story about a disease called neuroblastoma, which is a tumor that toddlers and young children get in their abdomen and in their thorax. So they collected 11,000 patients from all over the world, and no country had enough data. This is a disease that maybe 400 kids in the US get every year. So to collect 11,000 patients from around the world was a lot of work.
We had to develop a standard. We had to put the data together. But then those data were used to do something remarkable. What we found was that for many of the kids between 12 months and 18 months, they were getting too much therapy. And what we were able to tell from those 11,000 patients' data is that we could move the line for treating patients with disease from 12 to 18 months for who needed the most therapy. So since this paper was published, we've been able to take many kids now and give them less therapy. That's less toxicity, that's less long-term effects from chemotherapy, and yet we're still able to save the same number of children. So this is just one example where we're having real patient impact by collecting these data. I want to make the point here that my team really provides a service for sharing the data. The governance for how the data are used is left to those individual consortia that bring the data. The consortia are the ones who get to decide how the data get to be used. And I want to make another point. We have 4 advisory groups that we work with. The last one is called our Lived Experience Advisory Panel. This is a group of patients and parents and advocates that come to meet with us a couple times a year, and they help us to make better decisions for how the data are used. Patients are the best advocates for how their data are going to be used. They want us to use their data. They want to make it easier to share, and if we listen to patients and their advocates and children, they will tell us the best ways to use their data. Now I want to come back to this idea of the patient as the data steward. The technology is there, and it's easy now to allow patients to decide how they're going to share their data. So we have a project now where we're looking at cancer survivors and having them put an app on their phone that allows them to give us the data from any hospital they've been seen at. We take those data, we put them into a single place, and we use those data then to help the patient understand how they can take the ownership over their care and their survivorship. Imagine a 12-year-old girl who has Hodgkin lymphoma that gets radiation to the chest, and then she's cured of her Hodgkin lymphoma. It's a highly curable disease. Now imagine that same girl is 25 years old. She had cancer 13 years ago. She's graduated, she has a job, she may have a family. Is she thinking about, do I need a mammogram? Do I need to have extra tests because I had cancer? This is how we're going to help patients like that. We're going to empower them to have control over their data and control over their health care, and that's what we're trying to study. So I think about many different data sources, not just electronic health record data, but consent data, data from patient-reported outcomes, surveys that patient could fill out about how they sleep and how they think and how they feel, wearables, the kind of data that we were just talking about, and data from apps and communities like Facebook and other places that have plenty of information about patients. The AI tools that we're building make it much easier now to combine those data and to use them for downstream things like building better apps, doing better research, and just taking better care of patients. So as we move forward, I think we need to think about this new ecosystem of collecting and sharing and analyzing data. But it all starts with the patient and with good data. And if you do that, everything else will come. All of our data that we've collected is publicly available in a searchable portal. Now that doesn't mean you can come in and see any individual's data, but you can see the aggregate data. Anybody can go to our website, see the numbers of patients that are there, and this has been really helpful for researchers who can now for the first time know if they have enough patients to study. If there are enough patients in our commons, they put in a simple request. Our consortium reviews the request and, if appropriate, will give out the data after they sign a data use agreement. This has worked well, and as I've shown you, we have almost 75 papers out now, and this number continues to grow. So this is my team at the University of Chicago. This only works because we have a lot of different types of talent, from programmers to experts on data standards to project managers, communications, governance. And by bringing all these people together and repeating this process over and over, we've been able to have this success in many different areas all over the world. Most of the work that we do is funded through foundations. These foundations raise money, and they've seen the value of building these platforms for sharing data. We, of course, love to get data from sources like the National Cancer Institute, but as those sources have been more difficult to get,
The patient groups have really stepped up and helped us get more funding for this type of work. But the most important advocate are the patients themselves. They're the ones who give us the data. They're the ones who tell us how we should use the data. And I think the patient needs to be the center of the universe when it comes to how we think about data sharing. Thank you. I'm looking forward to our panel discussion. Thank you, Sam. It was great. And thank you for the work that you do. All right, so we'll move to, I have a few questions for our panelists, and then we'll move to the audience, and we'll be able to take your questions as well. So we're going to go back to the world of neuroscience, and we'll start with Nico. So how often do people ask you about Neuralink? Yeah, so for those who don't know, Neuralink is a company that Elon Musk started a few years ago. Elon is a very smart person. He tends to not acknowledge people like us who started this 20 years before he did. But despite that, Neuralink is trying to address the same kind of problem. Implanting electrodes in motor areas of the brain to control devices, and it's a different technology. It has certain advantages to the technology we're using. I have nothing against it, actually. I think it's great. And he has a lot of money. He does have a lot of money, so there's a chance he's going to make it. So the reason I brought it up, Neuralink isn't the only company right now that is entering the world of brain-computer interfaces. But there's a lot of questions, right, about what's hype, you know, what's actually achievable. And you have the unique perspective of being a researcher, and, you know, having a good sense of what we can extract from the brain. So what, you know, from your perspective, what's hype and what's real? What can you really do with information from the brain? Yeah, so I think what you can do is you can extract motor intentions. You know, most of it has been focused on the motor realm. There's been a little bit of work at look at higher level cognition, thoughts, emotions, but not really that much. I don't think that's necessarily hype. It just hasn't been done. But I think what is hype is what Elon Musk is saying, that in the foreseeable future, we to overcome the basically he feels we're at war with AI, and AI is going to take over the world, and we'll become what he calls, humans will become house cats. We'll be just stupid little organisms. And so to address that problem, he thinks we need to interface with computers and AI to enable us to flourish and not be taken over by AI. That seems like hype to me. A little bit. I think I'd agree with you. So thanks, Nico. Sam, we'll stick on the topic of what is hype. You're in a unique perspective, you know, accommodating all these researchers and clinicians by aggregating data. You've probably seen a lot of use cases for AI, maybe in clinical decision-making, for example. Any use case that you can think about. So from your perspective, where is AI having an impact, and where is it still more in the hype stage? Yeah, we talked a bit about this at dinner last night. I think when people think about AI, they think it's going to make some of these great discoveries. And at the talk this morning, he talked about the AlphaGo game and how Google designed a program that can play this game AlphaGo. But if you watch the documentary about this, it's fascinating because at one point during the game, the computer makes a move, and I think it was called Move 31 or something. And at some point, people thought that the computer went crazy. Like, oh my gosh, the computer is obviously failing. Of course, the computer won. And when they went back, they realized that the computer came up with a move that nobody had thought about in 2,500 years, a new strategy. To me, that's the worry, right? The worry is that somebody is going to have an AI tell them to give a medicine or to do a therapy
that, that they can't explain. And I think that's the risk of the hype, is that we are not in a position to have a computer tell us to do something that we ourselves can't explain. Neural networks are inherently built so that we can't explain why they're telling us to do something. So this is, I think, a real paradox we're facing right now. To be honest, the way that AI is having an impact on our jobs is very mundane. It's taking copy and pasted notes and making them better. It's writing insurance letters for us. It's doing a lot of the mundane tasks that we can give us time to do other things. But the real promise of AI will be in the future, probably not the too distant future, in the next 5 years, where it will make predictions and tell us how to treat patients, but tell us why and tell us the evidence and exactly why we're doing that. So we're in an interesting time right now when it's everywhere. Everything is a shiny object, but we have to be careful in how we use it. I'd agree with that. If you could get to the root cause, the why, it would make such a big impact. So we're going to move on to the next question, which is the data problem. So, and specifically dealing with scarcity. So even if we look at sort of large language models, it was trained on so much data, and that's one of the reasons why they work so well. But when you come to really specific topics, it may not do as well, right? And that's because, it's nice to train models on specific topics, but you need enough data to do that. So examples of that would be, we'll stick with you, Sam, first. Rare diseases. So in order to make scientific progress, you need to really aggregate data from multiple sources from all around the world, to get to the sample size that you need. So can you give us some examples? Maybe we could even start with your neuroblastoma example. So maybe you started there. What challenges did you experience trying to combine data from 4 continents, 11,000 patients, and how did you resolve those challenges? Yeah, this, at its heart, this is a human problem, right? You have to get humans to agree to share data, and you have to get people humble enough to realize that the way that they collected the data may not be the only way to collect data. So one of the biggest challenges we face is convincing people that we can all come together and find a common way to put our data in one place. I actually spend most of my time on the human side of things, building community, convincing people that we can do this together. And once we get past that first step, once you get the technicians, the data experts in a room, they'll figure it out. The hard part is getting past that initial phase of saying that yes, we're going to do this. The other interesting thing is that most of the data that we started to collect initially was from clinical trials. As you know, clinical trials are very regimented forms of data that are filled out. And most of the time it's done doing what I like to call swivel chair technology, where you have your EHR here and your form here, and so you copy and paste from one to the other. This is a very crude and manual way to do this. The future is something I started to talk about, which is electronic health record, rich data. So this is what we're seeing now. This is solving our scarcity problem, even for rare disease, is pulling a patient's entire medical record from multiple sites, using AI to extract and analyze those data, and getting that, what we now call real-world data, into a place that it can be used for AI. Without getting the good data, you're never going to have good AI and good results. So one of the challenges that we'll talk about at the end, I think, is how do we get the best data to power our downstream innovation? Thanks. And then we'll turn it over to Nico. So when I was a graduate student in Nico's lab, and while I was there, we worked with one human patient. And, there really aren't that many humans that get brain implants, right? So it's really, really hard to generate insights that can be generalized and turned into meaningful scientific discovery. So we did what we could, but that was a while ago. So how have things changed, Nico? And are we able to deal with the small sample size problem today? Yeah, that reminds me of one of our subjects is very proud to realize that he's he's at the frontier and he's like a pioneer. He says there are more people that have gone to space than have had brain implants. So he feels very special. So I think that we've tried to address that problem by forming a consortium, as Sam mentioned, a group, basically a collaboration now with the University of Pittsburgh and Northwestern. And so we have now a group of investigators with multiple subjects.
and now we can do experiments, examine things, and then replicate them across sites using the same code base to test these ideas. And so now we have papers. In the old days, we would publish a paper with one subject. Now we have papers with 4 subjects, and we can replicate. So that's, it's not, maybe it's not the size that Sam has with 11,000 cases or whatever, but it's better than 1. Great, making progress. All right, so the next topic will be, this is a topic I really care a lot about. So going back to our history, our joint history, Nico and I, the original invention that led to our product was developed at the University of Utah as a research technology. And it took so many years, more than 30 years, to get this product to market. And debatedly, it's not in the market yet, right? So translating research discoveries to market, especially when the discoveries or the technologies are very complex, takes a lot of time. The federal government and the United States is really focused on identifying ways to accelerate that path to market and to really, really support researchers and working more closely with clinicians, patients, people in the community to work on the right problems. But, you know, let's go back to Nico and ask him, you know, when you think about using brain-computer interfaces to restore movement in paralyzed people and really get to market, what's the biggest challenge? You know, what has been the biggest challenge in getting it out there? Well, I think one is economic and one is technical. On the technical side, what we want is, especially for the approach where we're reading signals from the brain, we are implanting a foreign body in the body, in the human body, namely the brain. Of course, there are foreign body reactions. The immune system kicks in, gliosis and other things happen, and what happens is over time we lose the signal. We stop being able to record the signal. So one of the technical challenges is to develop a electrode technology that is more biocompatible, that could last for 10 years at least, if not more. So that's a big technical challenge. We don't have that yet. The economic challenge, we kind of face this, which is I still think is a problem, is that the population, the market size for spinal cord injury, ALS, amputation, is tiny. And so investors are not excited about investing this kind of money for such a small market. So how do you address that? I'm not really sure, unless you expand the market in some way. One possibility, but we would have to get a lot better than we are now, is to expand it to stroke, people with various kinds of stroke, even stroke that affects the part of the brain we implant. Because like I showed you in my introductory slide, motor control is distributed across many brain areas. So if you have a stroke, middle cerebral artery stroke, that affects the motor cortex, you can implant the electrodes in another location and get almost the same kind of signal. So stroke might be a way to broaden that market. That's a good one. So let's turn over to Sam. So from your standpoint, we're talking about research translation, right? So where has your work really impacted the translation of research in a meaningful way? And if you've experienced challenges, please share those with us. Yeah, like I said, with rare diseases, the challenge has always been to collect enough data. And even now, we're trying to get to rare subtypes of rare diseases. And that's been really exciting, because as we put more and more data together for rare disease, we're finding that there's many different types of patients within that type of rare disease. And as
as the President talked about this morning, we need to create really good, customized ways of taking care of patients so that you're treating the right patient with the right medicine at the right time. And it's only by collecting data across many, many types of patients of many different backgrounds that we're going to be able to understand how to take care of that patient's tumor for that particular patient. So for me, the challenge has always been, how do we get enough variety of data on enough types of patients from all over the world? How do you have a diverse population? How do you make sure that you're collecting data in a way that makes it easy to share? These are a lot of these are the challenges that are inherent to any data governance, which is extremely important. But if you do that governance part correctly, you can power all the downstream analysis that you want to. So for me, the challenge for translation is way upstream. It's with the governance, it's with the standards, and if you do those things right, the translation will fall into place. So that was a nice sequitur to our next topic, which is governance, trust, and patient agency. I know that's an area that you really care about, Sam. I'm really passionate about that as well. Depending on which country you come from, we have many countries represented here today. The rules are different about who owns their data. But in the U.S., for a long time, health systems, had access to patient data, and they ultimately had some ownership rights to it. So if companies wanted to, I'm sure you have some opinions, so I'd be curious to hear your perspective, but if companies wanted access to that data, they could just go directly to a health system and, have an agreement to get some data from them. That's changing, I think, in the United States. So where are we today, Sam, and in the United States? Certainly health systems are starting to really understand the extreme value of the patient data they have. And there are many cases where health systems have taken the data and they've monetized it, or they've engaged with companies that perform a service, and then the company will get the patient data in exchange. But at the end of the day, as you started to say, the patient really owns their data. It's up to the patient to decide how to use it. And in the U.S., this is now becoming a much more powerful lever for patients to use. So if a patient decides they want to take their data from a hospital system and give it to somebody else, it's up to the patient to decide how they do that. If the hospital is going to give the patient's data away, it has to be done in a way that preserves that patient's privacy and preserves the security of those data. So I think the trend is really moving toward patient-controlled data, and I see this only growing. And I would encourage other countries, as they're thinking about their own data ecosystems, to think about ways, whether it's through policy or through law or legislation, to make sure that the patient is the primary owner of their data. Makes sense to me. So, so how do you think about this? You're a researcher. You're collecting data. I don't think you could probably identify a patient by looking at their neural data, right? No. Tell me more about that. Yeah, I mean, if it's de-identified neural data, what do we mean by neural data? Basically, it's those little tick marks I showed you on basically these ones and zeros, and as well as behavioral data or something they're controlling. So it's probably almost impossible. In fact, you can't differentiate that with animal data. Neural data is neural data, whether it comes from a human, from a monkey, from a rat, from a mouse, from whatever. So yeah, it's almost impossible. And then do you take precautions not to include the patient's name, in your data set and things of that sort? Yes, we have to. Well, in publications, we have to do that. Now, and when I talk about it, now our subjects, in particular one of them, is extremely social and outgoing and wants to, and so everyone knows them. And so he has no problem sharing, or at least telling people, the data you're seeing comes from me. He has no problem. He loves it. So, but it's up to him. And who owns the data? Who owns the research data? Publicly owned? Because it's sponsored by research, by the government? That's a good question. Because we do submit for publications now, the trend is to
put some data on repositories, public repositories, but I'm not actually, so it does go out. Yeah. So it is available, but it's de-identified data. Right. Yeah. Right, just curious. It's Yeah. also, I mean, you know, from a scientist's perspective, like your data has value. You could keep doing studies on it, and so is it your data, or is it Yeah, a public asset? Yeah, I don't know. Yeah. That's the challenge. Like now, journals will tell you, you have to give us your data, make it public, which you feel a little uneasy about because it took so much time and effort to collect. And Sam knows a lot about this too. All right, my last topic, and then it's questions for the audience. So advice to a Ministry of Health here. So we are here. I think we do have some politicians in the room, or some policymakers. If we do, I wanted to say, so if you're advising a Ministry of Health over the next 5 years, what advice would you give to prepare for an AI-driven future? Both in terms of staying connected to research and building the infrastructure necessary to deploy innovation responsibly here in the Dominican Republic. Sam, do you want to start? Yeah, and I think I've talked about these areas already. I think we have to have interoperability. So that means as you think about deploying resources around the country for collecting data, you should be thinking about the standards for how those data are collected. Standards have already been developed. They're easy to implement, so that if you're taking care of a kid out in the countryside and you have data on that child, it should be easily combined with data that you collected in a city on another child, because it should all flow through a similar set of standards. That doesn't mean the systems have to be the same, but the standards on how you collect data should be the same. There should be governance put in place that makes it very easy to understand how the data can be shared, what the patient's allowed to do with their data, what the institution's allowed to do with their data. And I think putting that control of the data in the hands of the patient can be extremely powerful. So getting the governance done early will also be important. And then thinking about an AI-driven future means that the data should be collected and somehow centralized. And I know that it's difficult to centralize data because there's ownership issues, there's standards issues, but if you really want to be able to drive the health of a system through tools that are based on AI, you need lots of really good data. And the way to do that is to collect it, standardize it, and centralize it. And if you're thinking about a 5-year time frame, these are all things that should be very straightforward and relatively easy to do if you think about them now. Thanks, Sam. And then Nico, from a researcher's perspective, you know, how would you encourage, you know, another country? You do work in, or at least you have conferences in Greece. Yeah. So what are different ways to encourage collaboration in the research domain between countries? What recommendations would you have? What recommendations? Well, yeah, it's not just in Greece. I mean, I collaborate with lots of people around the world. In Italy, I have a collaboration, and yeah, I mean, it's only benefits everybody. But getting back to your question about AI, an AI-driven world, I can speak as an educator. I don't know if this is relevant, but there's a tension in education about AI, because on the one hand, you need your students to learn about AI because that's the way the world is going to run. You need to learn how to prompt AI properly to get the right answers. On the other hand, you want to make sure that these students learn something and are not stupid by the time they get their degree. So there's this tension happening, at least at the University of Chicago. I'm sure you know about it. Because we have to teach our students stuff, and then they have to tell us, do you know what you've learned, and without using AI, you know, and that's a challenge. How do you do that, especially if you have a large number of students? So there's a tension there between do I use it or do not use it, and for education, and it hasn't really been resolved yet. That's a really good point. And I think when it comes to emerging technologies like artificial intelligence, there's value in exchanging best practices and working together to develop the right policies in education and research and everything. And so there's a
lot of value in bringing different people together here, for example, like today, to share those best practices. So those are all questions I had for our panelists. Any questions from the audience? There's one here. There's also a lady up there. I don't know if you have a microphone. Hello. She's over on the top right. Is there someone who has a microphone or is nearby that might want to go first? Okay, great. Hi. Hello. Hey. So thank you for sharing your knowledge today. That was amazing. My name is Stephanie, and I have a question for Dr. Nicholas, if that's okay. So which is more difficult for you, developing like a project with systems that allow the movement of objects with the thought, or sending signals to the brain so the sensations can be perceived? You understand? Yes. So, and how long did it took you to get this amazing results? That was amazing. I felt like I was watching a movie, like from Iron Man. Thank you. Well, stimulating the brain is considered to be a little easier than recording, and that's why a lot of these technologies, like the cochlear implant, the brain stimulator, developed earlier. It's because, like I told you about this this foreign body reaction that you get, where the brain says, "Hey, there's some foreign thing in my brain. I've got to get rid of it," and so you lose the signal you try to record from over time. So I would say recording is harder. Control is harder than stimulation. Thank you. Yeah. Other questions? There's one. Yes. I can, and I can repeat your question for the audience too. So let me repeat that before you go. So our friend who's a data and analytics person at a health insurance company or working for health, I forget that. But your question is what is the day in the life of a patient who has one of these brain implants? Right. So unfortunately, we do not have a viable system today that subjects can acquire on the market and use day to day. There are some so basically what happens is the subjects come into our labs 3 times a week for 4 hours each time. They do these cool experiments and they go home. And that's it, unfortunately. There's some for some of our subjects, we have home applications where they can play with it, but it's not helping them functionally. We're not there yet, and it's going to take some work. Sure. Yeah, we were talking about hype earlier, what can be accomplished and what can't. We're a ways away with these technologies. All right, the next question. I'm not sure I caught that. Did you hear that? Yeah, the question about is what sorts of educational strategies can be developed to help with data harmonization and combining data. And I didn't have it on my slide today, but I usually have a talk about data literacy. And one of the things that we've tried hard to do is to train the community to understand the importance of collecting good data and to have good standards. Because if we do our job well,
we wouldn't need to harmonize the data, because the next person that collects data would look at the standards that exist, choose a standard, and collect their data in a standard that is already compliant. Our website has all of our standards on there. Our data standards team spends a lot of time educating and training and helping communities collect better data. So data literacy and community engagement are extremely important, because if you can convince people about the importance of standards, then it makes your job much easier, it makes the data much better, and it makes the downstream applications much easier. Actually, to follow up briefly, at the University of Chicago, there's what's called the Core. It's a set of courses that we think all students should know. If they want to be educated citizens of the world, they need to know this stuff. And it spans many different areas, the humanities and the sciences. Right now, I'm part of a group looking at the question of data and computation and saying, hey, you know, this is something we need to make sure the students know before they could go out in the world. So I think that's something that's important. Thank you. Yes, sir. One last question maybe, and then we'll move on. Hello. For Nicolas, Dr. Nicolas, I don't know if you know the NMPA from China. They approved for commercial one Neuralink competitors this month. So, in the other hand, Korea is working in a nanobot and neurons. So, what do you think in terms of the world singularity coming up when maybe the neuron and the nanobots and AI mixed together? Yes. Yeah, in fact, I think I'll answer your question correctly. Let me know if I'm incorrect. I talked about the challenges of giving dexterous and fluid control, and we're not there yet. But maybe that's where AI can help us. So basically, the idea would be a hybrid system where the brain is providing the high-level information, saying, listen, I want to go here, and I want to grab a cup to drink it. And then let AI take over the details, basically replace the spinal cord and all the other parts of the brain that we're not tapping into to give you the fluid control to do what you want to do. But just relegate the brain and what the subject wants, you know, to the high-level stuff, which is, after all, that's what you do day to day. You're thinking about, okay, I want to grab this glass. I'm not thinking about the forces I'm applying on the finger. That's all being done unconsciously in the spinal cord and other parts of the brain. And basically, AI could handle all that. Did I answer your question? All right. So, yes. Oh, one last question. Yes. Hi. Thank you very much. So this was an amazing presentation. Thank you very much. So my question is for Dr. Nicolas. I just want to know, during your presentation, I could not stop thinking about the works of Chomsky. And my question goes related to patients can definitely be stimulated, you know, to work with the biomachines, but can they develop this strategy? I don't know how to say it is exactly, but does this work for people that have never had movement? They have never had, let's say, an arm or a leg. Yes, that's congenitally born subjects without limbs or without. Yeah, I don't know. The short answer is I don't know the answer, but we haven't explored that. I'm wondering. I don't know. Yeah, I have. I think I'm remembering a publication where they show that you can train other parts of your brain to control an effector.
So even if, one thing is if you're born without a limb, probably the area of your brain that controls that limb is not developed, maybe, right? And so it'd be harder to extract the information from there. But there is some science out there that shows that you could probably retrain another area of your brain, right? Yeah, potentially, yes, except you, right. I'm thinking more on the sensory side. If you've never, yeah, I don't know. Good question. It's a good question. Well, thank you. Thank you so much. All right. Well, thank you so much for your time. Looking forward to collaborating with you. A continuación, damos paso a una presentación que aborda uno de los avances más revolucionarios en la medicina contemporánea. Nos acompaña el señor Jeff Bray, vicepresidente de Intuitive Surgical, quien nos hablará sobre el tema, utilizando el poder de lo digital y la inteligencia artificial en la cirugía robótica. Una mirada al presente y al futuro de la precisión quirúrgica, donde la tecnología amplía las capacidades humanas y redefine los estándares de la atención médica. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, me llamo Jeff Bray y trabajo por 35 años en médicos, from engineering to development in insulin for 15 years. Hoy trabajo 15 años with Intuitive, the manufacturer of Da Vinci. I will also be speaking in English today. A running joke that I continue to try to be fluent in Spanish, living with a Colombian at home. Thank you. My talk today is going to be about harnessing the power of digital and AI in robotic surgery. First of all, muchas gracias to Giselle Castillo and Dr. Sanchez Navarro for the invite today and all the other moderators. I'd like to start out with our mission. So Intuitive has been around for about 30 years. It's hard to believe that. But our mission has not changed. It's been the foundation of who we are as an organization. And a few words, I won't read the slide to you, but I wanted to point out a couple things. Again, we believe that minimally invasive care matters. At the end of the day, our goal has been to really eradicate open surgery. And with that said, using the technology of Da Vinci to enable surgeons to heal without constraints. So what does that really mean? If you think about what Intuitive has done in this space over the last 30 years, 90%, a lot of men in this audience, all of us would have a radical prostatectomy open. With that said, the cancer would be gone, but the potency and how we live our lives would be affecting us as men, but also affecting our wives and our significant others. Fast forwarding to 2009, the FDA approved gynecology for Da Vinci. At that point in time, the women in this audience, majority of you would have an open hysterectomy, be off work for 6 to 8 weeks. You care for your loved ones at home. You couldn't care and pick up your babies at home. You couldn't take care of your family for multitudes of weeks. Now, with the Da Vinci and the power of the technology in the hands of incredible surgeons, a woman could have a hysterectomy, go home within 24 hours without narcotics and ibuprofen 800. I want to share a quote from Steve Jobs. The people who are crazy enough to believe they can change the world are the ones who do. You can see the picture on the right is in our lab 30 years ago, building the arms of the Da Vinci system. We have a pioneer in this room. And this gentleman, about 13 years ago,
with about 11 million lives on the island of Dominican Republic, had a vision to change, again, the mission that's really aligned to Intuitive. The mission of Holmes Hospital, if you don't know it, I encourage you to pull it up on your phones. And it's very similar to Intuitive. What it starts out is about quality of care. It's about the patient on the table. It's about the patient that walks in the front door of that hospital each and every day. And how do you improve outcomes for that patient? But the mission of Holmes also mentions embracing and combining technology with the hands of human beings, doctors at Holmes Hospital. And with that said, you can change the quality of care here in Santiago and also in this incredible country. And the individual I'd like to recognize is Dr. Rafael Sanchez Espinal. So please join me. 13 years ago, Dr. Rafael Sanchez reached out to Intuitive and expressed his vision to bring the first robot, Da Vinci, on the island of the Dominican Republic. Thank you so much. So there's a paradigm. Like every industry, there's an evolution. You can see on the left, open surgery. Open surgery was dominant until the 1990s and laparoscopy came on board. There's a lot of laparoscopic surgeons in this audience. Laparoscopic surgery is not always reproducible. Amazing technology, but limited with the ability to reproduce that technique, especially in very complex procedures, deep in the pelvis like prostatectomy, where it was still an open rate of 90%. And then laparoscopy gave way to robotic surgery. Why? Robotic surgery provided the solution, allowing surgeons to embrace that technology to offer their patients a better outcome. So with that said, 30 years ago, Intuitive created this category and really stayed tuned to our mission, is really supporting surgeons with a better mousetrap or a device to give better care. How many medical students we have in the audience? See a fair amount of hands. We heard the name Elon Musk. In January, Elon Musk said, if you're in medical school, stop. There's no need for medical school anymore. He also had a wild vision that by 2029, in 3 short years, his Optimus robot will be giving better care across any specialty than any surgeon in this room or any surgeon in the world. Pretty aggressive timeline, 3 years. Our mission still stands true. I was going to change the topic last night, breaking bread with a few friends and family in this room. And the topic was going to be, is Intuitive adding AI and robotic surgery to replace a surgeon? I know this is being video recorded, and the answer still stands as no. What AI will do in the hands of a surgeon be another power aid to enable that surgeon to give a better outcome. What sets us apart is the foundation we built, 3 decades of surgical experience and data. We heard that from our last presenters. Data does matter. This isn't just history. This is what makes surgical AI possible. Many of you think of Intuitive as a hardware company. There's going to be over 30 robotic companies across the world coming to market, many of them today. You can see from left to right over the last 30 years with the standard that many of you have used. I know Dr. Samadi was in the audience. He's done several thousand cases of prostatectomies with the Da Vinci, probably with even the standard. And then we moved with Dr. Rafael Sanchez that brought in the SI in 2013, our 3rd generation robot, to what we have now at Holmes is the XI, which you can test drive today. Where we're going with the technology now, where I like to speak today, is the Da Vinci 5 on the far right. What is the Da Vinci 5? It's really a healthcare solution to enable us to take surgery
into the next 30 years. With that said, we have about 9,000 XIs worldwide, one being here in this market at Holmes Hospital. If you combined all of the robots in the world, this one DV5 is more powerful. And with that said, that's going to launch AI capabilities for the future. We also heard President Fernandez say ecosystem. What's going to set Intuitive apart is not just having a robot, it's about the ecosystem that Intuitive brings as a healthcare solution. You can see the development of instrumentation. You can see the development of vision and imaging. And you talk about training. Our teams work with surgeons, work with healthcare teams, collaborative, to work providing that solution to make sure that patient on the table has an efficient case. And then to your right, you can see digital insights. With digital insights, we're going to spend some time how we could transfer into the next era of surgery. It's really a convergence, as I mentioned earlier, between human skill, like the Holmes mission statement, robotic precision, and the transformative power of AI. At the heart of this is going to be the Da Vinci 5 and the My Intuitive Plus. And you're probably going to hear a lot more about the value of AI and how that's going to be taking part in driving better outcomes. And it starts from preoperative planning, interoperative decision-making, and augmenting dexterity. And then last but not least is post-op analysis of the learning of that surgeon with data. So here's the Da Vinci 5. Our goal is to transform surgery to enable outcomes, better efficiency in surgery, and what's also important for us all for healthcare equity is to lower the cost to treat across the 70 countries and more countries to come on with Intuitive. So we mentioned the infrastructure for AI in our digital platform for Da Vinci 5. It starts with the infrastructure of the My Intuitive Plus. The great news in the OR yesterday, observing a case with Dr. Sanchez Navarro, we approved approval for the Dominican Republic for the My Intuitive Plus app, which is our hub for AI. In addition, Da Vinci 5 will be available in Dominican Republic starting in the month of June of this year. It's been on the market for 2 years. But it starts, as my colleagues prior talked about, it starts with good quality data. With that said, machine learning is not new. Intuitive has been around, like I mentioned, for 30 years. From the first movement of putting your hands in the master controls and moving that hand in the left and then on the right, every motion of every surgeon of the 65,000 surgeons in the world that have touched Intuitive, we've captured that data. And with that said, that formation of good data is going to allow us to have meaningful insights. Just like the self-driving car has been a work in progress. In the 1950s, GM predicted that highways would be automated. I drive a Tesla today since January, and 91% of the time, because it tells me via my data, I don't touch the steering wheel. I don't know if that'll work here in Santiago with all the motos, right? What we were able to solve with Da Vinci 5, you mentioned my colleagues, of feeling the force in your hand. When you're a laparoscopic surgeon for 30 years, we took away the feeling of force in tissue. Today, working with our engineers, we were able now to come out with Da Vinci 5, what's called force feedback. All of our new instrumentation, as you grab on force, will actually give the surgeon the feeling of force on tissue. It's not good enough. It's not only giving the feeling of force in the case, but post-operatively and interoperatively, it will give you clues as a surgeon in newtons how much you're placing force on that particular tissue. Not only that, as we talk about My Intuitive Plus,
Each surgeon's data will be benchmarked across every surgeon in the world touching a Da Vinci, giving them parameters where we're going on version 1 of force feedback. Where we're taking this technology with AI, AI will actually recognize the organ or tissue the surgeon is touching and automatically adjust the force on tissue based on outcomes and data that we have captured. That's what meaningful insights are. And interoperative guidance, we'll talk a little bit more about that, and augmented dexterity. We're not just imagining future of surgery, we're engineering it every day. And My Intuitive Plus is where it all begins. As I mentioned, you know, if you think about AI, it's an evolution. You hear it every day on the news. You hear it every day across every field. We're hearing it now in medical. I think of it as an example of the evolution of driver assistance in cars. You don't go fully automation day one. It's like you have to begin with lane assist. It's the foundation feature that allows you as a driver to feel comfortable relying on your car to give you that lane assist, your side mirror blinking, your seat vibrating, and now I'm driving a Tesla and it's driving me to work every day. Coming here on a flight on Sunday for the first time, I ordered my Waymo car, like Uber. The car shows up, no one's driving the car. I get in, it prompts me to what music I want to hear. Where do you want to go, Jeffrey? Are you taking me to Concourse A, American Airlines, and drops me off at the airport 30 minutes later? That didn't happen overnight. 2019, Elon Musk projected there'd be 1 million self-driven cars on the roads today. It didn't happen. We don't think in 3 years the surgeons in this audience are going to be replaced. But what we do think is the power of the Da Vinci 5 and AI will enable the surgeons in this room continue to meet the mission of hospitals, is drive better outcomes. So let me share with you kind of the evolution of where we're going within AI and our digital platform. And it starts with the My Intuitive Plus app. As a surgeon, it's an app. You can go on your iPhone, Android or Apple, download the app. It's available in Dominican Republic now. And you think about a professional athlete. As a professional athlete, most athletes watch film. Most athletes have data, and they analyze. If you're a golfer, you're in an amazing country with great baseball players. If you're a pitcher, you're analyzing your throw. You're analyzing the velocity of the ball. You're analyzing your speed of the ball, placement of the ball. All that's done by video. As surgeons, many surgeons don't necessarily have the time or the ability to track their data. With the My Intuitive app and Da Vinci 5 and AI, it will do it for you. Immediately after a surgeon's case, on their iPhone, within 3 minutes, all video and stills would be captured for the surgeon. In addition, it will benchmark surgeons' force on tissue. It will look at all the ergonomic data, all the velocity of force on tissue, all the clutching of the camera, all the clutching of the instruments, and build an algorithm as you go to the SimNow 2. That happens in the OR, but what happens after the OR? There's going to be a lot of new users of Da Vinci throughout the world as we expand equity across new countries and place more systems in countries like Dominican Republic. I heard one of our colleagues in the audience at Baptist Hospital, they have 9 robots in one hospital. They did 30,000 surgeries in one hospital already. It's just in South Florida, across 40-mile radius, we have 140 robots. Our vision as an organization, there'll be a robot in every OR in the world. Why? It's because of the patient on the table. It could be your mother, your father, your brother, that should get the best outcome possible through the hands of a surgeon with the best technology at their fingertips. So with SimNow 2.0, and I'll walk you through what that is,
It enables that surgeon in a safe environment to walk outside that OR and do virtual surgery, just like aviation. If you're learning how to fly a plane in the military, you don't take a multi-million-dollar plane up in the air. You start with simulation, right? Same thing with surgery. And as you advance into robotic surgery as a surgeon, you can take on more complex anatomy, more complex procedures with simulation. And then last but not least, how do we connect the world? I have a lot of Dominican friends in Miami, where I live, that are robotic surgeons. They did their medical school here in the Dominican Republic, decided to move to the United States for some reason. And how do we connect people throughout the world? It's called telepresence. If there's a cardiac surgeon here at Holmes in Santiago who wanted to learn a robot and wanted to start mitral valves, how do you do that? Well, we can fly a surgeon from Emory, from Atlanta or New York City, and mentor that surgeon. How amazing would it be at any time, within a push of a button on your iPhone, within the vision card in the OR, to teleport any surgeon in the world to get an endoscopic view of that case and mentor that surgeon. That isn't reality, that's happening today. I wanted to do it today, but I didn't know what the technology would be today. But that technology is happening today. And the goal there is, how do we scale? Elon Musk mentioned not only in 3 years the Optimus robot would be better than any surgeon in this room, but he also said that he would scale the Optimus to replace surgeons. I'm not so sure that's going to happen. But what our intuitive vision is with AI and digital insights, with the ability with a MyIntuitive Plus and telepresence, we will scale the ability to offer minimally invasive surgery to improve outcomes. Again, the same mission that Holmes Hospital has in line with Intuitive. So this is a sneak peek what this looks like. As a surgeon leaves the room, they will get their data. We mentioned who owns the data. Intuitive, is doing it. I've been talking for a few minutes now. Every 10 seconds of every day of the week, every hour of the day, every minute of the day, there is a Da Vinci case starting in this world. Every 10 seconds. If you think about that, it's pretty incredible. And every 10 seconds, we're capturing every data hand motion, every force on tissue, and benchmarking against every surgeon in the world doing that same procedure. We feel that type of data will be giving surgeons the ability, as a professional athlete, to deliver better outcomes as a surgeon, and hospitals to live up to their mission of delivering better care for their patients and lowering the total cost to treat for all of us in this room. So what data-driven insights can we make possible? Again, it's quantifying and elevating surgical skill. It's reducing variability. And as a surgeon, and you're in the four walls of the hospital, how do you know what you benchmark yourself against? All you know, in reality, is your peers at that hospital, predominantly, right? Now you'll have benchmarks across the globe that will allow you to drive better outcomes and produce a plan to improve your skill set. But the ultimate goal is, how do we reduce variability? There's always going to be an A player, there's always going to be a B player, and there's always going to be a C player. And sometimes the technology will bring people up to speed, but AI and digital insights with data and giving a surgeon an interoperative plan and a post-operative analysis will enable them to continue to strive for better outcomes. And then improving quality and safety is going to be at the foremost. Safety matters, and at the end of the day, that patient on the table could be a loved one, and there's still complications. Even in prostatectomy that we do each and every day, we do 90% of our prostatectomies in the United States with the robot. There is still room for improvement with data and AI watching.
So what will the surgeon receive? Again, video data like that professional athlete, their golf swing, you're going to be able to see your data. But the amazing thing with AI, it's going to create objective performance indicators. And what those indicators will do is project out outcomes and the ability to advance a surgical skill. It will break down each individual procedure by surgeon. So if you're doing a prostatectomy, or if you're doing a gastrectomy, if you're doing a Whipple, or you're doing a mitral valve cardiac, it will break down each of those case steps and give you a diagnosis of objective performance indicators. How do we continue to improve outcomes? In addition, we'll actually suggest simulation exercises to project out those better outcomes or safety measures. This is a quick study from Dr. Hung. There's over 50 studies out there now that really project out what this looks like. And what Dr. Hung is showing, you can see on the top columns the steps of a prostatectomy, from mobilization to taking the lymph nodes of the patient, making sure there's no cancer left behind. And you can see from the top to the bottom is experienced surgeons versus inexperienced surgeons. And what these are trying to do with Dr. Hung is prove out is OPIs will drive skill improvement and clinical projections of outcomes between an experienced user, urologist, versus an inexperienced user. And with that said, you can see Dr. Hung is monitoring the hand motions of the dominant hand in red, and non-dominant hand, typically the left hand, in green, in camera motion. The simple steps of just clutching the camera is giving Dr. Hung now some OPIs to project out who's going to be good at the robot and how we close that gap of the A player to the C player. So wanted to share with you, and I will see if this works or not, it may not, I wanted to share what this looks like from a demo. So any surgeon now in Dominican Republic or throughout the United States can go on their iPhone, their Android, download the MyIntuitive app, and it will show them an endoscopic view of their case, of their stills. Immediately they will get a breakdown of their OPIs versus every surgeon in the world doing a prostatectomy, or in this case, a cholecystectomy, and monitor and progress their own skill set using AI. This is a breakdown from a laptop perspective. And again, you can see the surgeon console attribution. You can see instrument timelines. And then a surgeon can create their own bookmarks throughout the case to reference in a talk or an opportunity to take a fellow or a resident back into that case as a coaching moment. Wanted to pivot to SimNow 2.0. Again, these OPI's goal is to really provide that surgeon really a pathway to understand how do we get better. And with that said, it's in a safe zone. You can do virtual surgery. You can see more of a schematic of games here. What I didn't reference on this slide is you can do a virtual prostatectomy with the Da Vinci 5. Every robot will have the ability to do simulation, just like you're flying a plane to a mission in the military. In preparation to a case, a surgeon will have the ability to use the SimNow to do a virtual procedure. I want to share where we're going and what we're doing today is intuitive 3D modeling, and that's really starts with the preoperative planning of a case, and then obviously the intraoperative decision making using AI and the 3D modeling. So why do we want to do that? So we have several hundred people in this room. If you think of various procedures, from a Whipple to a cholecystectomy to a partial nephrectomy, there's a large variance. You can see up to 30+%. You think of SAGES. SAGES came out and said there's about a 30% variation
in Colosse Triangle. Some folks in this room may have a short cystic duct. There's millions of cases done doing cholecystectomy, and it's a very bad outcome when you transect the common bile duct. It's really not surgery error. It's really elliptical illusion, according to sages. With the Da Vinci 5 and now the inability to really control all the 2D imaging that we have through CT and 3D, and a surgeon can provide a CT or an MRI with an intuitive, specifically urology and thoracic to start, and this is happening today. Within 72 hours, Intuitive will build a pre-model for the surgeon to pre-plan out that case, utilizing their OPIs, coaching that patient up what's happening to their kidney, showing them exactly on the lower pole how large a tumor that patient is having, why that patient has been booked for a partial nephrectomy versus a radical nephrectomy. And what we're finding already, patients that were already scheduled for a radical nephrectomy with the model, a surgeon's able to save an organ, which is, again, the mission of all of us in the room of improving care. This is an example. I don't know if it's going to play or not, but it is a 3D model of a kidney. A surgeon can pick and choose their arterial venous flow in the architecture of a kidney, a prostatectomy, or if you're doing a lobectomy at this point in time, a thoracic case, to pre-plan that case. What we feel is having this ability intraoperatively and preoperatively will allow that surgeon to give that patient on the table. Again, our common theme is a better outcome. So with that said, how do we connect the world? You know, Dr. Samadi was in New York City one day, and he's here in Dominican Republic once a month doing surgery. He's done thousands of prostatectomies. Dr. Sanchez Navarro, a well-skilled general surgeon who specializes in bariatric surgery, may want to mentor someone in Santo Domingo doing the robot. How do you do that? Put them on an airplane, you fly one surgeon to the next. I'm sure Dr. Samadi's been flying from one coast to the next over the last 25 years. But how do you do that and scale to make sure patients over the world have healthcare equity? And it's through telepresence. We're going to use the technology of telepresence. And I'm sure that many of you in this room are not doctors, are not in the field of medicine, but you're business people. I'm sure most of you have had an email sent to you. Can you join a Zoom call? Can you join a Teams call to solve a business problem? You hit your accept now, and you're on a Zoom call with a peer. If you're a surgeon and you're in a hospital in a moment in surgery and you have a question of a case, what do? You yell at your nurse, hey, who's in the hospital? Who's on call, right? That surgeon may have to get in their car or drive back to the hospital and help out. How amazing would it be, which is happening today, within push of a button, you can Zoom any surgeon in the world into your room and get an endoscopic view. So this is what the view looks like. So if a surgeon in this room, Dr. Samadi, is in New York City with his family enjoying dinner, and a surgeon here in Santo Domingo or Santiago needed help on the robot, he could Zoom himself in a case, give his clinical insight, and allow that surgeon to proceed with the case. And most important, keep that case in a minimally invasive environment without taking that case to an open procedure, which would change the life of that patient and that care of that patient. So we feel that this MyIntuitive app and the telepresence will, again, link everyone across the globe from 70 countries that we're currently in, and many more countries to come. And with that said, I want to thank you all. Over the last 30 years, thanks to your belief and trust in our technology that benefits patient care, we've impacted 20 million patients across the globe. Thank you so much.
Aunque yo no necesito alimentarme, entiendo perfectamente que para ustedes, los humanos, la hora del almuerzo es esencial y no negociable. Y como bien dice la sabiduría popular, comer es primero, los invito a disfrutar del almuerzo que los organizadores de este foro han preparado especialmente para todos los presentes. Nos reencontramos en breve para continuar con esta jornada. Buen provecho. Les invitamos a que pasen al piso 11 para disfrutar de su almuerzo. Nos encontramos en este mismo salón a las 3 de la tarde. Dear members of the audience, please join the lunch break at the 11th floor. We'll see each other back at this very room at 3 p.m. Buen apetito.
El hospital.
Continuamos avanzando en esta jornada donde la innovación no solo transforma la medicina, sino también la forma en que operan nuestras instituciones de salud. A continuación, damos paso a nuestro tercer panel, la inteligencia artificial en la operatividad de los hospitales. Esta sesión será moderada por el Dr. Héctor Sánchez Navarro, subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago. Nos acompañan como panelistas el Dr. Jaime Mañalich Muxi, MD, MSc, FACP, exministro de Salud del Gobierno de Chile y académico de la Universidad Católica de Santiago. El ingeniero Luis Cruces, MBA, MFD y MDF, de Jenner Healthcare, Chile/I e University. Alex Kane, MS, fundadora y líder de IA de Empresa y exdirectora de Estrategia Comercial para el Sector Salud de Amazon Web Services. Y el Dr. Marcos Hernández, director médico del Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid, España. Un panel que nos permitirá entender cómo la inteligencia artificial está optimizando procesos, mejorando la eficiencia y redefiniendo la gestión hospitalaria. Bueno, bienvenidos nuevamente. Después del almuerzo, yo espero que estén con nuevas pilas y con ganas de seguir aprendiendo. Ahora me permito yo presentar a los panelistas que están aquí presentes. Vamos a empezar por la señorita Alex Kane, que nos visita desde los Estados Unidos. Vamos a hablar en un panel muy interesante sobre todo a los gestores y directivos de hospitales y centros de salud, que tenemos expertos acá que tienen tiempo manejando hospitales y hablando, ¿no?, de las consideraciones de la aplicabilidad al sector salud en las prestadoras de servicios de salud. Y esta herramienta nos sirve a nosotros para pensar en productos novedosos que podemos poner a la disposición de nuestros pacientes. Entonces, actualmente, la señorita Alex Kane es una líder en la inteligencia artificial aplicada a la salud con sede en los Estados Unidos y fundadora de Kane Advisory Collective, donde ayuda a empresas de tecnología sanitaria a escalar la adopción de la inteligencia artificial en los sistemas de salud. Anteriormente lideró la estrategia empresarial de ADOC y la comercialización en el sector salud en Amazon Web Services, enfocándose en la gobernanza, la adopción y el impacto real de la inteligencia artificial en entornos clínicos. De igual manera tenemos al doctor Jaime Mañalich desde Chile, el doctor médico internista y nefrólogo de la Universidad de Chile, con máster en epidemiología clínica y economía en la salud por McMaster University en Canadá y fellow del American College of Physicians. Construyó una trayectoria de más de 3 décadas entre la alta complejidad clínica y la gestión institucional, jefe de nefrología en el Hospital Clínico Universidad de Chile, director médico y médico gerente de la Clínica Las Condes y ministro de Salud en 2 periodos, 2010-2014, 2019-2020. Hoy se desempeña como académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile e investigador senior en CLAPES UC, Universidad Católica, combinando rigor académico con influencia directa en la política pública sanitaria regional. Autor de más de 15 publicaciones científicas indexadas y referente en gestión de riesgos institucionales en salud. Y también tenemos acá al señor Luis Cruces Espejo, es un estratega en salud, ejecutivo del sector de dispositivos médicos con más de 25 años de experiencia,
liderando innovación, transformación en calidad y adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas en América Latina. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con compañías globales como Medtronic, Boston Scientific, Gore Medical, Maquette y Olympus, participando en procesos de introducción tecnológica y en expansión regional en entornos altamente regulados y competitivos. Es ingeniero comercial en la Universidad Tecnológica Federico Santa María, MBA por la Universidad del Desarrollo en conjunto con Boston College y posee un máster en Dirección Financiera por la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es candidato al doctorado de Administración de Empresas en la IE Business School de Madrid, España, una de las escuelas de negocios Tier 1 a nivel mundial. Se desempeña como CEO de Jenner Healthcare en Chile, CEO de Dojos Jenner en República Dominicana y CEO de Admente Axis, donde impulsa el diseño de un sistema sanitario resiliente, la integración de la inteligencia artificial y datos clínicos y la implementación de estrategias con estándares de calidad a lo largo de toda la cadena de valor. Así que aquí los dejo, este es su espacio, vamos a tener unos minutos cada uno para que haga una presentación, así que por favor Alex, usted la dama, vamos a empezar con usted. Gracias. Hello, everyone. My name is Alex Kane. It is an absolute pleasure and an honor to be here today. I have never been to the Dominican Republic before. I'm from New York City, and I appreciate how welcoming everyone has been. So thank you very much. Today, I'll be talking about leveraging multidimensional analytics for effective AI governance. I'll walk through a case study of an analytics governance dashboard I launched during my time at ADOC, a clinical AI company. Nope. Great. ADOC is an industry-leading clinical AI platform. They leverage anatomy-aware orchestration to surface incidental findings across multiple specialties. ADOC serves over 1,600 hospitals worldwide, 60 million patients annually, and has developed and deployed 25 FDA-cleared algorithms. But something we identified as a problem at ADOC was that our health system customers were missing the data and analytics to effectively govern AI at scale. So we launched ADOC Analytics because hospitals at the time could only see point-in-time performance metrics and nothing else. And this contributed to existing challenges of governing AI, such as fragmented deployment of AI across the hospital with pilots in different departments and on different clinical teams, regulatory hurdles that vary by state and country, slow adoption due to limited insight into how AI is actually being used. When health systems were trying to pull this data themselves, it was highly manual and time intensive. Data drift is a large challenge as data inputs into the algorithm change over time, and potentially a lack of leadership buy-in when investing in AI due to the inability to prove system-wide performance. So data-driven governance answers some of these challenges, and we launched ADOC Analytics because governance is not just a committee or a checklist or a set of policies. It is the operating system for making enterprise-wide AI decisions. And what does this look like?
Data-driven governance enables continuous real-time monitoring of AI deployments. It allows us to proactively optimize upstream to mitigate downstream risks. And it demonstrates value across the enterprise, not just from a performance standpoint, but all the way down to clinical and operational metrics tied to those AI initiatives. Now, this is not to say performance metrics are not an important part of AI governance. They are absolutely key, and ADOC incorporated performance metrics on demand in a longitudinal manner to assess algorithm performance over time. So algorithms don't change, but the data inputs into those algorithms do change, and that affects model performance. And we call this data drift. So things like insurance coding or medical nomenclature and other data inputs, those shift over time, affecting the output of the AI. And with a longitudinal dashboard that compares month over month, 6 month over 6 month performance metrics, this gives opportunities to hospital leadership to intervene when they are seeing variations in performance and identify potentially where data has drifted and mitigate that challenge. With the longitudinal view, the dashboard also enabled leaders to drill down into different levels of performance, so they could see enterprise-wide algorithmic performance. They could see it by department, by use case, all the way down to specific algorithmic performance. And you can have the best model and the best data, but if you don't know who is using it and how it's being used, you're encountering a really big blind spot. And this is where usage and engagement metrics came in. These metrics are key for responsible use and adoption of AI. And with this dashboard, we were able to monitor not just who was using the AI, but how they were using it. So when they received an output, an alert that from a triage algorithm that said, you know, you should look at this part of the brain for a potential aneurysm. Well, how was the clinician acting on that feedback? Were they actually incorporating the AI output into their clinical decision making, into their radiology report? Where was the insight going? And for those who were not leveraging the tool, the question became why? And so these metrics gave leadership the opportunity to have targeted interventions to address the users who were not effectively engaging or not engaging at all with the solution to promote adoption with these targeted approaches. Now, quantitative data is certainly the backbone of effective AI governance, but qualitative data adds another dimension. And here's where we introduced anecdotal feedback. And so this dashboard allowed users to identify true positives, false positives, not analyzed cases, and it also provided free-form text input where we got a lot of different feedback. Some people said, I love this, it helped me save a patient's life, this is changing my life, let's keep going. And other times we got feedback that said, you know, we're not getting what we need from the product, or this was confusing. And so this kind of feedback allows health systems to identify product gaps and advocate for innovations. And it also surfaces super users. So when I'm talking about the person who says, I love this, this changed my life, we can target into those users and help
them become champions for the product to promote adoption among their peers, instead of just a top-down approach to AI adoption. Now, the biggest question usually is, how does AI impact patient care? And this is key to any governance model, no matter how you're approaching getting to that answer. And with our analytics dashboard, we were able to tie AI outputs to downstream clinical and operational metrics. So these metrics tie AI to the holistic ROI that the hospital is experiencing. So we were able to understand how AI could demonstrate clinical and operational metrics such as length of stay, turnaround time, time to intervention, readmission rate. And these metrics go far beyond algorithm performance and actually allow leaders at the clinical level, but also importantly at the executive level, to assess the effectiveness of AI in delivering actual value for the organization. So this is an opportunity for leadership to share reports and share the holistic ROI with their executives to prove the value, to continue receiving investment in AI, and to hopefully expand the use and adoption of AI across the organization. Finally, I will leave you with this. Data-driven governance is akin to removing blinders. You can't govern what you can't see, and you can't scale what you can't govern. Thank you very much. Vamos a darle continuidad al doctor Mañalich, por favor. Arriba los corazones. Podemos, vamos. Parto por mostrarles en esta presentación a unos primos hermanos lejanos míos que están dándose un beso. ¿Y por qué traigo esto? Cuando fui a formarme en Canadá, en la Universidad de McMaster, que a la pasada es, y tiene relación con lo que estamos hablando hoy día, es la cuna de la medicina basada en evidencias. David Sackett y otros, Gordon Gallat, ahí fue la catedral donde partió el bautismo de la medicina basada en evidencia, y no ya en opiniones que el profesor cree, que el maestro, no. Esto es medicina basada en datos. ¿Y por qué traigo esta imagen? Primero, para despertarlo, y segundo, para contarles una experiencia traumática de la que nunca me he recuperado y la repito. Y esta experiencia traumática es que en un trabajo de estadística, de bioestadística, cuando me tocó hacer mi primera presentación allá en McMaster, hice una respuesta y el profesor, que era un doctor en física nuclear que hacía estadística, me dice, KISS. What do you mean by that? KISS. Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Y desde allí, ¿no es cierto?, he tenido la tendencia a simplificar, y como hago mucha clase, muchas cosas así, trato de ir a lo simple. Y en ese contexto, en lo que estamos hablando hoy día, parto por lo simple y evoco la tierra de sus ancestros, profesor. Esto es lo que queda del templo de Apolo en Delfos, donde estaba el oráculo de Delfos, donde efectivamente los ciudadanos de la comunidad griega, de Atenas en particular, iban a peregrinar y preguntar a las sacerdotisas del templo, ¿cuál es mi futuro? ¿Qué me espera a mí? ¿Cómo me va a ir en esta batalla? ¿Cómo me va a ir? De hecho, Homero nos cuenta que Agamenón, antes de ir a, ¿estoy en lo correcto? Antes de ir a
Troya, por Helena, fue a consultar el oráculo. Y lo que es interesante es que allí había sacerdotisas, se hacían sacrificios, en fin, pero en el frontospicio, o sea, arriba de, esto ya no existe, en el templo de Apolo decía esta frase que les traduzco por si no saben griego. Y dice esta frase: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Primera clave para entender administración de hospitales. ¿Qué tiene que ver esto? Administración de hospitales, conócete a ti mismo, a ti, a tu institución, a tu organización, qué es, cómo es, qué fortalezas tiene, antes, ¿no es cierto?, de ir más allá. Conócete a ti mismo. Y por eso yo fui gerente y director de una clínica muy importante, la segunda de América Latina en ser reconocida por la Joint Commission después del Albert Einstein. Yo aprendí en ese tiempo que uno puede tener papeles, datos, qué sé yo, pero la forma más eficaz de administrar un hospital, complejísimo, es managing by walking. Caminar, caminar, caminar. Y ver, ¿no es cierto?, cómo se compara los papeles que a uno le pasan, intermediarios, con la realidad, con el hablar con alguien, con escuchar un consejo, con escuchar sugerencias, reclamos, incluso de los propios pacientes. Conócete a ti mismo. Y en ese sentido, se perdió la presentación. ¿Hago algo aquí o no? En ese sentido, al manejar, uno caminando aprende, managing by walking. Y de hecho, para gran espanto de algunas de las presentes, el día domingo en la mañana, yo me fui a pasear solo, caminando, por la hermosa ciudad que nos acoge, sin guardias. Me miraron, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Fue una experiencia extraordinaria, recorrer vuestra hermosa ciudad durante varias horas. Y paseando por la ciudad, esto no tomé una foto yo, la saqué de Google, paseando por la ciudad, uno mira este equipamiento, esta tecnología que está allí para resolver problemas, roces, asperezas. La gente que trabaja en la ciudad vive al otro lado del río y por lo tanto tenía, antes de esta tecnología que se impuso en esta hermosa ciudad de Santiago, este andarivel y ese puente que se parece al Golden Gate, efectivamente tenía que hacer un trayecto. Entonces vino alguien ingenioso y dijo, ¿por qué no ponemos un puente y ponemos un teleférico? Esto, vale decir, la ingeniería ayudando a los problemas es algo clave en la administración de los hospitales. Yo, mi managing by walking, lo hacía después siempre con un ingeniero informático, con un ingeniero de sistema, porque tenía una agilidad. Nosotros siempre hemos hecho esto así, típico del mundo clínico. Siempre hacemos las cosas así. Y aparece alguien distinto y dice, ¿y por qué no lo hacemos de esta otra manera? ¿Por qué no cortamos por aquí? ¿Por qué no ponemos un puente? ¿Por qué no hacemos esto para ahorrarle a las personas no sé cuánto tiempo de traslado para llegar a su trabajo y ser mucho más eficiente? De manera tal que desde el inicio de los tiempos, los seres humanos somos resolvedores de problemas. Eso es nuestra característica más importante por la cual hemos sobrevivido, hemos crecido, porque si no fuera por eso, nuestra debilidad biológica frente a otros depredadores nos habría hecho desaparecer de la faz de la Tierra. Va a ocurrir igual, pero ahora por responsabilidad nuestra. Nosotros vamos a ser la especie que va a durar menos en la superficie de la Tierra comparado con los dinosaurios, con cualquier otro, ¿no es cierto? Pero gracias a nuestro propio ingenio, y nuestra capacidad para resolver problemas a veces con muy malos resultados. Entonces, administrar el hospital era los datos, pero que los datos tuvieran consistencia con lo que uno miraba con sus propios ojos. Me tocó ser ministro de Salud, como se mencionó, en 2 oportunidades, y tuvimos que enfrentar en uno de esos periodos
un desafío mayúsculo, siendo ministro de Salud. En diciembre del año 2019 yo era ministro de Salud y empezamos a escuchar que algo raro estaba pasando en Europa, que se estaba muriendo mucha gente, que parece que había una epidemia de influenza, dijeron desde Europa, España, Francia e Italia, norte de Italia. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que China dijo, mire, tenemos un problemita, 31 de diciembre del año 2019, tenemos un pequeño problema, es que ha aparecido una forma nueva de neumonía que yo creí que era SARS, o sea, la epidemia del año 2003, con una letalidad muy alta, más del 10%. Hablo con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y le presento el día 5 de enero, le digo, mire, tenemos unos problemitas acá a enfrentar esto. Él, curiosamente, me tomó en serio, cosa bastante rara que un presidente de la República tome en serio, no solo al ministro de Hacienda, sino también al ministro de Salud. Tenemos un problema. Y el problema, ¿y qué calcula usted que va a pasar? Mire, yo creo que esto va a significar más de 100.000 muertos enero. Más de 100.000 muertos, ecuaciones diferenciales, epidemiología como ciencia, en fin, calculadora, y por lo tanto tenemos que prepararnos para esto. Entonces él dice una cosa súper simple, fácil. Me dice, ¿sabe, ministro? Yo le doy una sola misión, que en Chile no enfrentemos el dilema de la última cama. Vale decir, cualquier persona que necesita una unidad de tratamiento intensivo, que necesita un respirador, lo va a tener. Y usted es responsable de esto. Presidente, nosotros tenemos 800 camas de tratamiento intensivo en el país con respirador y calculamos que necesitamos por lo menos 5.000. Bueno, resuélvalo. Ponga 5.000 y más unidades de tratamiento intensivo, cosa que logramos en 6 meses, con respirador, con tecnólogo entrenado, porque aquí la misión es que no haya dilema de la última cama. Para hacer esto, nosotros construíamos sábanas gigantescas de datos todos los días con los casos positivos, los fallecidos, dónde estaban, etcétera. Un esfuerzo monstruoso. Durante muchos días no dormíamos. Yo llegaba, me despertaba, dormía entre la 1 y las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana teníamos que preparar el informe para tomar las acciones de control de la pandemia el mismo día, con el presidente de la República a las 7 de la mañana. Salud se transformó en la política fundamental del Estado en ese momento. Y como insisto, teníamos sábanas gigantescas con miles de datos, con casos fallecidos, no fallecidos, que teníamos que construir con filtros para tomar decisiones a partir de esos datos que generábamos en el momento, para decir, en tal parte vamos a poner cuarentena, acá un cordón sanitario, por allá, ¿no es cierto?, un dispositivo especial, desde allá se van a transportarlo. Chile tiene una geografía muy extensa, muy difícil, en avión, ¿no es cierto?, en una unidad de tratamiento intensivo, en un avión voladora, para lograr, pudimos sistematizar un poco mejor estos evidencias, estos datos, en el proceso. Esto era un proceso construyéndose, hasta que llegó a nuestro auxilio el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Chile y el Ministerio de Ciencia, quienes dijeron, mira, nosotros estamos haciendo un desarrollo de inteligencia artificial en ese periodo y creemos que podemos ayudarlos. En ese momento la vida cambió radicalmente, porque toda la data la consumían ellos y nos analizaban y nos predecían, aquí hay que cerrar, aquí hay que hacer, etcétera. Esto fue tan extraordinario para nosotros y para los chilenos que nos hicimos como país acreedores. Estos son mapas de calor con los que trabajamos, aquí hay muchos casos, pocos casos, que eran diseñados por ellos, cómo avanzaban, ¿no es cierto?, los casos del COVID. Y, insisto, logramos gracias a la ayuda de estos externos al mundo médico, importante, externos al mundo clínico médico, que el año 2022 se nos diera este premio en el primer lugar de esta institución por el uso de ingeniería de sistemas en el mundo, primer lugar, para el manejo de la pandemia del COVID. Nosotros, digamos, estudios internacionales, no nosotros,
de la Universidad de Washington en Seattle, dicen que gracias a este apoyo de esta forma de inteligencia artificial primitiva, se salvaron en Chile 140.000 vidas en un país, insisto, de 20 millones de habitantes, y quedamos reconocidos como uno de los países en América que mejores resultados tuvo en el manejo de esta terrible enfermedad. Lo segundo que aprendí de David Sackett, ya en la medicina basada en evidencia, es el yo creo, tú creo. Mira, me dijo un día, esta es una frase no de él, pero me dijo esta expresión: mira, en Dios sí confiamos, pero todos los demás tienen que traer datos. O sea, en Dios, de acuerdo, ya, ahí confiamos, hasta aparece en el billete de dólar, ¿no es cierto? En Dios confiamos, pero todos los demás, por favor, traigan los datos, porque si no, no hay confianza. Y perdón que ponga esto con un énfasis muy especial, porque esto es el paradigma cultural hoy día. Sin datos y sin proceso de datos, no hay progreso en la administración de salud. Y los datos existen. O sea, lo que nosotros aprendimos, lo que yo aprendí en la clínica, es que los datos existen. Nosotros empezamos a calcular el día tal, después de Año Nuevo, cuántos casos vamos a tener en el servicio de urgencia en la clínica. Mira, no tenemos idea, yo creo, tú crees, esto significa dotación de personal, stock, etcétera. Bueno, mirando los datos anteriores de cada año, del 1 de marzo, del 2 de enero en realidad, podíamos predecir cuál iba a ser la carga asistencial y responder a ese requerimiento, insisto, con datos que estaban ahí, que no había que inventarlo, no había que ir a buscar, sino que eran datos del conócete a ti mismo. O sea, aquí está la información que tú necesitas, y quiero insistir, señor gerente, usted tiene todos los datos para administrar su hospital que están aquí, o ahí, y entonces usted puede hacer, y ya lo hace, lo sé, porque este es un hospital digital desde el inicio, puede hacer predicciones, cálculos, en fin. Un área a la que quiero dar especial importancia, dado a las personas que vienen después a hablar acá, es que hay que construir datos apropiados para los seguros. Los dueños de los pacientes hoy día son los seguros, son los que toman las decisiones en nombre de los pacientes. La libertad de los pacientes cada vez está más restringida, y en ese contexto hay que elaborar datos que no digan solo, mira, yo soy más barato, sino que relación a esta condición de salud. Si tú te vienes a operar a este hospital, Homs, ¿no es cierto?, con cirugía robótica, digámoslo así, resulta que el valor presente o el ahorro presente de lo que significan todas las complicaciones, y esa es la única manera de conversar con los aseguradores. Esto en el mediano y largo plazo te produce un beneficio que es el que tú estás buscando y que determina, insisto, esta dinámica de los seguros. Lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos de Albert Einstein, fuimos capaces de no construir un edificio adicional, porque eso es la presión de los seguros por ahorrar costos. ¿Por qué? Porque la dinámica anterior, necesitábamos más camas, construyamos más camas, vamos nomás, si no hay problema, alguien va a pagar, cosa que por supuesto ya no ocurre. Se supone que, no se sabe, que hay 2,6 zettabytes de información en las redes, en los computadores, en todas partes. La información que hay ahí disponible es la suma, la friolera de 2,6 zettabytes. Esto equivale a 2,6 millones de terabytes. O sea, eso que uno tiene como son, insisto, en lenguaje americano, 1 billón de estos dispositivos. No hay arena en las playas del mundo que haga esa suma de bytes de información que está ahí y que corresponde en un 10%, se dice que 15%, 10% a informaciones vinculadas a salud. O sea, cuando escuchábamos esta plataforma de cáncer en la mañana respecto a datos, los datos están ahí, hay que preguntar y lograr rescatarlos con las preguntas y los prompts correctos.
de estos datos, de todos los datos clínicos, administrativos, médicos, fichas clínicas, informes de resonancia, en fin, solo el 3% tiene un uso secundario de datos. O sea, ahí hay un filón de oro para administrar, para lograr resultados que no hemos explotado. Y los datos están aquí, están. No hay que ir a buscarlos a ninguna parte, y quiero insistir en ese punto, porque efectivamente el director médico de las instituciones tiene que andar caminando de chaperón con ingeniero de sistema. Últimas observaciones. Este es el monumento de la restauración, se llama, ¿no? ¿Digo bien? Bueno, me tocó en mi caminata visitarlo el otro día, muy hermoso. No querían dejarnos entrar porque era lunes, pero una pareja que había ahí de locales golpeó, nos dejaron entrar, en fin, todo eso. Pero a lo que voy es que este monumento fue restaurado hace relativamente poco tiempo, no es nuevo, pero fue restaurado efectivamente por el presidente Fernández. Y en ese contexto, la restauración no es echar abajo el monumento y partir de nuevo, otra estructura completamente distinta. Una restauración toma en cuenta la cultura del lugar, la cultura del hospital, la cultura de la gente y crece sobre ella. Si no, no hay ninguna posibilidad de innovar. Si uno no crece sobre la cultura, el conocimiento, las formas del lugar en el que entra esa innovación, está absolutamente perdido. ¿Por qué eso funcionó allá en Boston y a nosotros no funciona? Porque no tomamos en cuenta las fortalezas y las debilidades de la cultura, de la forma de pensar localmente. Y en ese contexto, termino con esta lámina, ustedes son la ciudad corazón. El 17% del ingreso por turismo en República Dominicana es por motivos médicos. 17%, una cosa muy, muy distinta a lo que ocurre en otras latitudes. Tuve la oportunidad, y me acompañaron generosamente porque se quedaron cuando yo todavía estaba tomando desayuno, la gente del equipo, y qué es lo que uno nota en la calle, qué es lo que notan ustedes, que ustedes tienen un tremendo corazón. Y perdón que lo diga así, porque es esa la clave del éxito para convertir este lugar en un sitio de importancia americana para el turismo médico. No está, perdón que lo diga, no quiero ser ácido, no está en la inteligencia artificial, no está en los computadores, no está en que la cirugía, el determinante fundamental del éxito del negocio, de la actividad, del servicio a otros países latinoamericanos, está en el corazón. Ciútico suena como decirlo en Chile, pero es la pura verdad. O sea, si ustedes no capitalizan ese tremendo virtud que ustedes tienen, están perdiendo la mayor oportunidad para lograr un éxito enorme en el emprendimiento que se han propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su entusiasmo. El señor Luis Cruces ahora, que tome la palabra, por favor. Hola. Bueno, también soy de Chile. Perdón el acento si no lo entienden. Y me toca el tema más aburrido de la tarde, pero vamos a tratar de ponerle algo de sabor, como ustedes dicen. Un hospital llega y recibe a médicos especialistas, por ejemplo, de cardiología o médico especializado en aorta, por decir algo. Y resulta que tienen inteligencia artificial para la ficha del paciente. Tienen inteligencia artificial para captar a ese paciente a través de las redes sociales.
tienen inteligencia artificial para saber cuál es el diagnóstico de ese paciente. Y dicen, ok, este paciente lo tenemos que operar de urgencia. Y resulta que cuando el paciente llega al quirófano, lo van a operar, sacan las mediciones a través de inteligencia artificial, un equipo cinematográfico tremendo, el último modelo, y le dicen, bueno, pásame la prótesis de aorta de 19 por 3,6. Y esa prótesis no está. Todo lo que se hizo falló. Y aquí hablamos del último eslabón de la cadena, el eslabón más débil de los sistemas hospitalarios. Y esto pasa en los quirófanos, pasa en las salas de hemodinamia, pasa en urgencia, pasa en endoscopía, pasa en todas las unidades de un hospital. Y yo pregunto acá, ¿puedo levantar la mano quiénes han implementado algún tipo de IA en su hospital? Algunos pocos. Y de ustedes, ¿cuánto realmente esa IA resolvió el problema? Menos. Ahí hay una brecha, ¿cierto? Y es justo de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Un hospital moderno opera sobre datos que no existen. Más de 1.300 traslados en el día va a ser un hospital de 1.500 camas. Y eso significa que estamos moviendo cerca de 12 toneladas por día. El 52% de los registros que se hacen en la sala de operaciones se hacen post la cirugía. No son registros que se toman de forma inmediata, se reconstruyen. Dependemos de la memoria de quien estaba ahí. Si el 30% de las personas de tu hospital está moviendo cajas, no tienes un problema de eficiencia, tienes un problema de diseño del sistema. Aplicar la IA sobre un sistema roto no lo repara. La IA lo que hace es amplificar, y lo amplifica todo. Si tenemos problemas de eficiencia, amplifica la eficiencia, pero también la ineficiencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un diseño, y después de 27 años de estar en la industria médica y conocer diferentes procedimientos y haber estado en más de 6.000 cirugías dentro del quirófano, y siendo un administrador de empresas, me he tenido que muchas veces lavar y entrar a operar con el doctor porque no sabía usar el equipo que le estábamos vendiendo. Les puedo contar que un framework para implementar inteligencia artificial podría ser algo así: visibilidad, control y orquestación, y en este orden, el orden sí importa. Lo que no vemos no lo podemos controlar. Lo que no controlamos no lo podemos orquestar. La IA funciona y da valor en el punto 3, en la orquestación. Si yo no tengo la visibilidad de los datos, si no tengo el control a través de la estandarización, lo que voy a tener es un problema. Un caos aumentado a 1000. Cuando el sistema está diseñado, y hemos pasado por estas 3 etapas, ¿cierto? Nosotros podemos habilitar las tecnologías de trazabilidad clínica, de logística autónoma y de plataformas de datos conectando al sistema de HIS, el EHR o cualquiera de los que cuente el hospital. Esto significa que cuando logramos hacer algo así, podemos reducir entre el 60% de los traslados que hablábamos en ese día, de esas 12 toneladas. Y podremos tener el 95%
de registro de todo lo que está pasando en el instante en una sala de operaciones o en una sala de procedimiento. Esto es cómo podríamos ir diseñando nuestro sistema, y ese punto verde que ustedes ven ahí es un equipo que hoy día es la vedette del momento en todo el mundo, se llama Snap and Go, y es un equipo que traquea todo lo que ustedes utilizaron, ¿cierto? Que se fue de la sala de inventarios, se fue hacia la sala de operaciones, las consignaciones que llegan por fuera, pero dentro de la sala de operación, ustedes le llaman el quirófano, tenemos este pequeño animal que manda la información de forma inmediata a la ficha del paciente y al ERP. Seguramente pocos han oído hablar del ERP, pero es el sistema que usamos los administradores para administrar todo el hospital. Es un sistema que corre por fuera, ¿cierto? Diferente al área clínica. Después se juntan y podemos saber qué está pasando con los estados financieros, etcétera, de la empresa. Otro flujo podría ser este. Por ejemplo, yo sé cuando tengo un área limpia, cómo se relacionan estas áreas dentro del hospital, las áreas sucias, pero si no tengo diseñado, si no tengo el sistema hecho, no saco nada con poner la inteligencia artificial. Y una visión que les comparto desde el caos actual, que todos vivimos, esto lo vi por ahí, alguien lo presentó en LinkedIn. El problema no es la falta de datos, es la incapacidad de convertirlos en decisiones. Sistemas que no conversan, están todos desconectados. Así luce una bodega, un warehouse dentro de un hospital. ¿Qué control puede tener eso? Y seguramente han visto todo esto. 7.8 billions se calcula que es la pérdida de productos expirados cada año en Estados Unidos. Los invitamos a ver esta eficiencia al máximo. El hospital más futurista del mundo está en China, y no es ciencia ficción. Bienvenidos al hospital de Chengzhou, uno de los más grandes del planeta, donde la tecnología ya cambió la manera de atender a los pacientes. Aquí, robots se mueven por los pasillos llevando medicamentos, ropa de cama y equipos médicos. Y el hospital es tan inmenso que el personal se desplaza en vehículos y buses eléctricos para llegar rápido a cada área. Así funciona el futuro. Farmacias automáticas con brazos robóticos que seleccionan y entregan medicinas en segundos. La higiene también es prioridad. Robots con luz UV desinfectan salas y pasillos de forma autónoma, manteniendo la seguridad sin descanso. Farmacias ultramodernas, logística robotizada y movilidad interna con transporte eléctrico. Todo pensado para que médicos y enfermeras tengan más tiempo para cuidar a los pacientes. China ya vive en el futuro. Si te sorprendió, dale like y sígueme para más misterios del mundo. El hospital más... ¿Cómo puedo...? Bueno, lo que me gustaría que se llevaran, eso lo podemos lograr, ¿eh? Eso que vieron en China se puede hacer en cualquier hospital en Latinoamérica. Y creo que me sacaron la última slide, ahí está. La pregunta de qué IA implementar, escuchaba qué IA uso para, en la mañana alguien preguntaba, si Cloud o Gemini o el Notebook LM o DeepSeek, cualquiera de ellas. No es la pregunta que debiéramos hacernos, es: ¿mi sistema está hecho, está adaptado, está correcto para amplificarlo? Ese es el mensaje que me gustaría que se llevaran y poder aplicarlo para generar hospitales como los que hay en Asia, poder tenerlos también aquí en el lado de América. Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas a los panelistas. Vamos a hacer una serie de 3, 4 preguntas a cada uno para que después el público pueda interactuar con ellos. Y vamos a empezar con la señora Alex Kane. Le vamos a hacer una pregunta directa. When we talk about artificial intelligence in the daily operation of the hospitals, about the governance in the institution, how is the proper way to approach the initial willing to start AI in our institution, for example? Yes, I think that's a great question. The first thing I would say is to start with the right people. You know, as AI has evolved and touches so much more than just a core tech stack in the hospital, the governance model needs to move beyond IT as well. So at the very least, having clinicians involved with the technical folks is absolutely a must. But as your governance model evolves over time, there is an opportunity to create centers of excellence where you have a clear owner of the AI at the top, centers of excellence below those that represent different areas of the hospital, such as, you know, it could be multiple clinical disciplines from radiology to cardiology to neurology. And then you have now this emergence of complete AI teams at hospitals that are led by chief AI officers. Then you, of course, have regulatory and legal roles that need to be involved as well as the core IT and tech teams that are going to be the ones implementing and integrating this technology. So in order to have effective governance, from the very start, you need the right people in the room, and it must be a multidisciplinary approach. Understood. Esto quiere decir que todos los que tengamos algún tipo de empresa sanitaria, debemos ir considerando la reestructuración de nuestra gobernanza y nuestro cronograma operativo de la empresa, y quizá ir identificando la posición del director de inteligencia artificial de nuestra institución. A los que estamos tomando esto en serio, yo creo que es el momento correcto. Al doctor Mañalich, vamos a hablar de la gobernanza y la política pública. Doctor, desde su experiencia como ministro de Salud en 2 periodos críticos, incluyendo una pandemia, como usted habló, ¿qué marcos regulatorios considera imprescindible para que Chile y toda la región de Latinoamérica adopten la inteligencia artificial con estándares, sobre todo de seguridad, con niveles de FDA o del sistema europeo MDR? La pregunta, doctor, es muy pertinente, y lo primero que uno tiene que decir es que cuando pasa del mundo de lo privado al mundo de lo público, a ser, digamos, un agente del Estado, se produce un cambio de paradigma que es brutal y que cuesta mucho entender, y con el cual, salvo que uno tenga una larga tradición política o en el sector público, es muy difícil lidiar. Y es que en el mundo de lo privado se puede hacer todo lo que no está explícitamente prohibido. Vale decir, yo tengo una buena idea, en mi hospital privado voy a insertar un sistema de esto, lo otro. ¿Está prohibido? No hay ninguna prohibición de hacer esto. Siga adelante entonces. En el mundo de lo público se puede hacer solo lo que está explícitamente autorizado por la ley. Vale decir, yo puedo tener la misma buena idea de montar un sistema de inteligencia artificial en un hospital público, donde yo fui subdirector un tiempo, y esa no puede hacerse, porque tú no tienes permiso para tener buenas ideas.
Esto obedece a una tradición conservadora en el manejo del Estado que tiene su explicación, porque de repente puede haber alguien que diga, mira, tengo una buena idea, vamos para allá, y el resultado es catastrófico para toda la población. En ese sentido, lo que se necesita desde el punto de vista regulatorio es una regulación que permita la iniciativa, que normalmente va a estar primero en el sector privado, que va a arriesgar capital, va a arriesgar prestigio y va a avanzar haciendo pilotos, lo que fuera, para después ser copiados o generalizados a toda la nación, pasando por la regulación pública. Creo que cada gobierno que llega debe mirar toda la normativa, tratar de ver de nuevo, revisar qué cosas en realidad siguen haciendo sentido, y la inteligencia artificial puede identificar los sinsentidos de la regulación y tratar de liberarlos, pero el problema al que usted alude es muy grave y deja a la iniciativa estatal en general, y agrego ahí la iniciativa académica en general, en una situación muy compleja para enfrentar la revolución del futuro que estamos viviendo en el año 2026. Muchas gracias, doctor. El licenciado Cruces, para continuar con su experiencia en la aplicabilidad de inteligencia artificial en la operación de hospitales, ¿dónde está hoy el mayor impacto de la inteligencia artificial en salud? ¿En el diagnóstico clínico o en la eficiencia de la operación y la gestión de un hospital? La verdad es que yo veo que el diagnóstico clínico ha avanzado tremendamente. Me tocó ver en Seúl hace poco un aparato que es capaz de, con una foto, una especie de colposcopio, de determinar si una mujer tiene o no un cáncer incipiente y poder ser tratada de forma inmediata. Creo que la evolución del diagnóstico, como vimos también en el caso de ojo, está muy desarrollada en comparación con la eficiencia interna de las instituciones. Siempre esa área como que queda atrás. Se nota que es más aburrida, pero como que queda pendiente y se pierde el foco para poder desarrollar algo así, y creo que es algo que lamentablemente en los países nuestros, en Latinoamérica, no se valora. So, Alex, to continue with you, and with you sharing your experience in the past years, trying to develop in Dominican Republic a good decision in how to implement any algorithm in AI to our hospital. Where do you think is the best way to start for a hospital that has maybe the resources, human resources, the economical resources, but has this maybe being afraid of making it bad in the first time? Absolutely, and one of the former panelists from Einstein Hospital addressed this a bit. I think when starting out with AI, it really comes down to problem definition from the get-go. And in order to ask, how do you get to problem definition, you just keep asking why. So, you can examine a workflow and identify that, length of stay is not meeting the benchmark that you want, and think, oh, well, let's bring in some AI to help. I think there is a trend sometimes where people think AI is going to solve all their problems before they even know what the actual problem is. So my suggestion would be to really dive deep into problem definition and first understand, what area of the hospital are you going to focus on? Clinical AI is often much harder to sell into leadership internally because it's candidly riskier. You have patient lives and outcomes that are affected by this. So I've seen many hospitals
start with AI on the administrative side from a revenue cycle management perspective, from a claims perspective, working with insurance companies, and mapping those workflows and digging in to the problems within those. And then I've seen an evolution into more of a clinical AI across the hospital, because once that administrative side pilots and gets built up and is widely understood across the organization, there's a culture shift. I think that's a big component as well. You know, I found it very interesting that only a few people here raise their hands who are using AI in their hospitals. That's a cultural challenge, because there are a lot of risks associated with AI. There are fears associated. Oversight is absolutely necessary. One of our panelists spoke about that earlier. But drilling into the problem and piloting is how you start. And, you know, from what I have seen and in my experience, AI tends to start with those pilots not in clinical environments, but in administrative ones, that then bolsters the culture and rallies the entire institution around AI, and then evolves into clinical pilots. And from there, once you can govern correctly and understand the ROI of whichever type of AI you're implementing, that's what leads to scale ultimately. Because what I've seen is that leaders are not keen on scaling if they cannot understand the downstream impact of AI. So implementing a model that is really interesting or really exciting, you know, only goes so far. So what problem are you solving for? Where are you starting that can enhance a culture of innovation? And how can you prove to leadership the value in order to scale effectively? En su libro La desconfianza de los impacientes, usted aborda la gestión de riesgos institucionales. ¿Considera usted que la inteligencia artificial representa un riesgo para la autonomía clínica del médico, o es una herramienta que finalmente puede estandarizar la calidad en la última milla de la atención? Primero, a mí me parece que esta dicotomía, implementamos o no inteligencia artificial. ¿Ustedes han implementado inteligencia artificial o no? En realidad es una pregunta no pertinente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un virus extraordinariamente contagioso y se va a meter por todas partes. O sea, cuando nosotros estamos elaborando alguna cosa, no tenemos idea de que lo que estamos haciendo ya está siendo mirado, hecho con inteligencia artificial mediante. De manera tal que esto, pensando, ¿no es cierto?, en cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipo y hubo resistencia a que hubiera libros a disposición de las personas durante 60 años, un conflicto, él murió en la más grande miseria, a pesar de ser un grande inventor de los tipos móviles para la imprenta. Bueno, resulta que esa resistencia no tiene sentido, es teórica, porque la inteligencia artificial va a entrar de todas maneras, y la pregunta es cómo podemos ayudarnos, cómo podemos, describiendo adecuadamente cuál es la pregunta, cuál es el problema, porque desgraciadamente la inteligencia artificial toda necesita un framing muy adecuado, no piensa, no habla como nosotros, sino que es otra manera, otro idioma de pensar. Y respecto a la autonomía del médico, la responsabilidad legal, sea mediante uso de inteligencia artificial, siempre va a quedar en manos del profesional de salud, y eso es inevitable. No va a poder decir, mire, esta persona se murió porque en el pabellón con la cirugía robótica se fue y se seccionó la aorta, ¡pum!, murió. Bueno, pero usted es responsable porque usó, etcétera. Y en ese sentido, la autonomía es imprescindible por esa responsabilidad que es muy difícil que termine, que se transfiera esa responsabilidad a la máquina. Y en segundo lugar, porque la inteligencia artificial hasta ahora tiene márgenes de error, de delirio bastante importantes.
El otro día tuve una conversación, un Zoom, con una persona en una ciudad del sur de Chile donde llueve mucho, y el Zoom automáticamente empezó la transcripción, ¿no es cierto?, de la reunión. Entonces, empezó la reunión, mire cómo están por allá en Valdivia, mira bien, pero está lloviendo mucho, y en fin, y el frío, y una conversación que duró en este diálogo 7, 8 minutos sobre el clima. Llega el documento de la inteligencia artificial y dice, la reunión se inicia con una acalorada discusión respecto a los aspectos climatológicos de la ciudad de Valdivia, y 3/4 del resumen era en el clima, que fue una conversación accidental delante del diálogo. O sea, la inteligencia artificial, a pesar de que el nombre pareciera contradictorio, es completamente imbécil. Y en ese sentido necesita, por ahora, una vigilancia humana, porque si no ocurren cosas raras. En los informes de radiología, que hoy día muchos de ellos son, ¿cuántas veces ocurre que el señor no sé cuánto informe, sin embargo, la imagen de las mamas presenta? A ver, ¿cómo? Pero si es un señor, ¿cómo? No. Y esto pasa todos los días, y en ese sentido, por lo menos la supervigilancia, que en realidad exige más responsabilidad que antes de los profesionales de la salud, sigue siendo, perdón que insista, tan o más relevante de antes que antes para no meter la pata. Don Luis, si usted tuviera que dar hoy una recomendación a los líderes hospitalarios aquí presentes, ¿por dónde deberían empezar a integrar inteligencia artificial y automatización sin generar complejidad en la gestión? Bueno, mi recomendación, como les dije, yo creo que el dolor más grande que tiene hoy día una institución de salud es la última milla. El eslabón más débil, la parte donde la colección de datos se hace todavía manual o post-hoc. Creo que es esa data que es tan rica para mejorar, no se está capturando. Hoy día en la ficha de un paciente, en la ficha clínica, no está, por ejemplo, el número de lote del dispositivo que se usó, no está la marca, no está la serie, no está la fecha de vencimiento, no hay nada. Por lo tanto, si existe un recall, que no son menores, y de un implante, y el hospital tiene que llamar a esos pacientes, ¿cómo los llama? Tienen que bucear en miles de papeles para poder saber a qué paciente buscar. Entonces, ahí es donde hoy día hay una caja negra de invisibilidad que se está perdiendo mucho. Y bueno, si tuviéramos que concluir este panel, ¿con qué a ustedes les gustaría que se quede de cada uno de ustedes el público aquí que le está viendo, respecto al desafío que presenta la incorporación en nuestras empresas de tecnología con inteligencia artificial, de soluciones con inteligencia artificial, y bueno, el riesgo reputacional del que asume querer empezar esto, tomando una decisión quizás poco valorada? Uno de nuestros 2 premios Nobel de Literatura escribió un libro autobiográfico que se llama Confieso que he vivido. Entonces, de esa perspectiva hablo yo. Perdón, las canas me favorecen a hacerlo así. Perdón que hable de una experiencia reciente en Chile. En Chile, el fondo de salud con el que se paga la atención de salud es el mismo fondo con el cual se pagan los subsidios de incapacidad laboral o licencias médicas. ¿Se llaman así aquí? ¿Licencias médicas? Sí. O sea, permiso para mantener la remuneración mientras yo me recupero una enfermedad. Es correcto. El año 2012 nosotros pronunciamos una ley para el buen control de este subsidio, porque sospechábamos que había fraude. O sea, que se declaraban enfermos, en fin, o se obtenía de un médico una certificación que en realidad no correspondía al estado de salud de la persona, y el Estado perdía muchos millones de dinero. Bueno, la ley quedó ahí, la sanción, se hicieron algunas cosas, hasta que la Contralora General de la República, perdón que haga un ejemplo tan modesto de, comillas, inteligencia artificial,
se le ocurrió combinar dos bases de datos. Los funcionarios del Estado que estuvieron con un subsidio de incapacidad laboral o licencia médica en determinados periodos y pedirle a la Policía de Investigaciones si esas personas que estuvieron con permiso salieron del país en la época en que estaban en permiso. Tela. 28.000 funcionarios públicos salieron durante el año fuera del país, turismo, en fin, como se acreditó después, muchos vinieron a Punta Cana, estando con un subsidio de incapacidad laboral, o sea, una declaración de un profesional de salud que dice esta persona está incapacitada para trabajar y por lo tanto tiene que hacer reposo en su casa. La Dirección de Presupuesto acaba de actualizar el ahorro que representó para el Estado de Chile esta cruce de datos, o sea, es un motorcito mínimo que cruza datos y dice, mire, ¡pum!, un pequeño virus o troyano, digamos. En resumen, 670 millones de dólares, 3 hospitales, 670 millones de dólares ahorrados en un año. Entonces, a tu pregunta, yo diría que los administradores del hospital lidian, y como dije al principio, desde el principio de los tiempos, como seres humanos, lidian con problemas. Y están ahí para resolver problemas. Con los datos que tienen, montando sistemas progresivos, modestos primero, de inteligencia artificial que pueden ser incluso gratuitos, hacer la pregunta correcta para mejorar la eficiencia, ¿no es cierto?, de la estadía promedio, de la facturación. 30% del gasto en salud es derroche, es basura. Es lo que tú decías, que los medicamentos que están vencidos o la gente que saca de alguna parte materiales que a veces son muy caros, en fin, estadías en el hospital que no se justifican. Entonces, vuelvo a decir, 30% es puro derroche, es basura. Y por lo tanto, generando sistemas simples, yo no digo que vayan a la luna, sino que simples, que están disponibles y haciendo, y esto es crucial, la pregunta en el formato correcto, porque si no, no hay diálogo con ningún mecanismo de inteligencia artificial. Esta es la pregunta y hay que, yo le diría, simple. Primera tarea, a aprender a hacer las preguntas framing correctamente a los sistemas de inteligencia artificial. Tengo este problema, ¿cuáles son los datos? ¿Cómo lo resuelvo? Muchas gracias, doctor. Señor Luis, usted como especialista, empresa de soluciones médicas, de acompañamiento, ¿qué nos dejaría usted en el ejemplo nuestro acá en República Dominicana, donde los centros hospitalarios necesariamente deben ir caminando a la automatización de procesos, que va a impactar directamente la experiencia del paciente, que va a mejorar la relación y agilizar los procesos de cierres de cuentas con las diferentes aseguradoras? ¿Qué nos dejas tú como valor que nosotros los que estamos acá presentes podamos pensar en adoptar a la brevedad posible en nuestros hospitales? Sí, bueno, yo creo que no hay, creo que fue por el 1876 en New Haven, el alcalde de la ciudad del pueblo en ese entonces inauguraba el teléfono en la plaza y decía, tengo una visión. Yo proyecto que en el futuro cada plaza en el mundo va a tener un teléfono. Se quedó un poco corto. La verdad es que muchos usamos 2 teléfonos en el bolsillo. Esto pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya se coló desde los niños hasta nosotros, los profesionales que la usamos día a día. Y si nosotros miramos dónde están los problemas, es ahí donde nosotros tenemos que ir a mirar primero el proceso, visibilidad de los datos y luego aplicar la inteligencia artificial que ya está, ya existen. Solo falta tener la visión, tener la idea clara de lo que se va a hacer con un equipo multidisciplinario
para poder resolver problemas tan graves como que un producto necesario no esté en su minuto correcto en una intervención que le puede costar la vida a un paciente. Perfecto. Alex, what are your final thoughts? I'll speak to the doctors in the room first. I invite all the doctors and the clinicians in here to approach AI with curiosity and to know that AI is not going to replace you or your medical knowledge. It is there for making healthcare better in many different dimensions, and I believe that the doctors who adopt a culture of innovation around AI will win eventually, because AI is not coming, it's here, it's evolving quickly, it's changing day by day, and for those who are in the medical profession who can really be open to that with appropriate caution, I think you'll be able to enhance patient care even more. And for administrators, I would say be bold but cautious. You know, I saw this when I worked at Amazon Web Services, and there was the trend of the big transition from on-prem to the cloud, and there we encountered organizations who were quite, felt a lot of hesitation around that. You know, security is a really big issue. We haven't really touched on that in this panel today. But when you're assessing a vendor, you're thinking about bringing AI into your hospital, there are some deep existential considerations to ponder, security being one of them, integration being another, oversight being another. And so, you know, I invite everyone here to approach AI with curiosity, but also ground themselves in the realities of the risks. And I think if you can find that balance and educate yourself, like coming here and reading and talking to your peers, you're going to be set up for success. Thank you very much. Bueno, ahora se abre un periodo de unos 7-10 minutos para que el público pueda interactuar con ellos y así enriquecer un poquito el tiempo de los señores con nosotros. Así que, por favor. ¿Quién va primero? ¿Yo? Perdón. Bueno, serían dos consultas, dos preguntas. Una al doctor Jaime y otra al ingeniero Luis. Doctor Jaime, ¿usted considera que en el futuro de los hospitales, en los diferentes departamentos no asistenciales, debe haber un recurso humano que se enfoque en el área de TI, que trabaje de la mano con ese departamento? Y, bueno, sí. Primero usted y después quisiera hacerle una al ingeniero Luis. O sea, si no ha ocurrido ya es tarde. Está ocurriendo. Evidentemente esto tiene que ocurrir y hay un problema cultural que no es simple, que es el mundo clínico rechaza la intervención del mundo de la ingeniería de sistemas, IT, en su quehacer. O sea, nosotros manejamos el hospital, nosotros sabemos, cuando uno piensa en un pabellón quirúrgico, ¿quién manda en el pabellón quirúrgico? El cirujano principal, el gerente de la clínica está lejos en una oficina, tiene muy poca idea de lo que está pasando ahí y desde luego no hay un concurso de profesionales de TI no clínicos que estén colaborando y potenciando ese servicio médico. Y yo creo que ahí hay una brecha que se está cerrando, pero se está cerrando lentamente. La mayoría de las colaboraciones que están haciendo progresar la medicina, miren los premios Nobel, no son médicos clínicos, no son médicos, son bioquímicos, son PhD, son ingenieros de sistemas. Ellos son los que están liderando el progreso de la medicina. Entonces, reitero, si no ha ocurrido ya esa simbiosis, es demasiado tarde y hay que acelerar el tranco. Ok. Ingeniero Luis, usted hizo un comentario ahorita en el cual indicaba que quizás le prestamos más atención a todos los desarrollos que van más enfocados al área clínica
y la parte operativa a nivel de infraestructura a veces la dejamos un poco hacia un lado, ¿no? Usted puso un ejemplo ahorita de hospitales en China que eran más autónomos. La verdad, eso tiene muchos años ya, y esos hospitales fueron concebidos bajo esos criterios, ¿no? Pero ¿usted no cree que quizás haya un poco de resistencia relacionada a que tú no ves objetivamente un ingreso inmediato, sino más a largo plazo? Usted dio una cifra de un 30% de ahorros, no sé, creo que algo así mencionó. ¿Usted no cree que el tema es que no lo vemos de esa manera y lo queremos ver más de una manera más inmediata, ese tipo de implementaciones? Sí, muchas gracias por la pregunta. En general, nosotros estamos en la era de la leche instantánea, decimos en Chile. Todo lo queremos ya. Queremos ver resultados ahora. La mayoría de los empresarios latinoamericanos están piden resultados económicos. Cuando yo pongo el dinero, ojalá en el más corto plazo posible, a diferencia de los empresarios anglosajones que no quieren perderse la próxima empresa que va a costar un billions, o sea, un unicornio. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar en cómo en Latinoamérica nosotros vemos estas cosas. Yo creo que si nosotros podemos justificar el ahorro real, como por ejemplo, ¿qué pasa con ese paciente al que no llegó el implante que correspondía porque la logística no estaba organizada ni coordinada y porque los datos no existen? ¿Cuántas de esas vidas pagan la inversión que se debe hacer para poder tenerla? Si nosotros somos capaces de comprar un robot para operar, mejorar la calidad del outcome de la cirugía, ¿por qué no estamos pensando también en la eficiencia operativa, que implica que le llegue o no un dispositivo a un paciente? Y por otro lado, nos ayuda a controlar aquellos dispositivos que se vencen, se pierden, y no están en el loop, y finalmente las empresas como los hospitales tienen que poner a pérdida a fin de año un 10%, un 12% por solamente ese ítem. Buenas tardes. En mi caso tengo dos preguntas. Una es para la señorita Kane y otra es para el señor Cruces. First of all, Miss Kane, my name is Aldrich. I'm a data engineer here at Holmes. Okay. Sorry, I really like the approach on how we can build that structure to centralize the data and start getting the insights we need for AI. But what really caught up my attention from what you said in your presentation was something about the data drift. From a clinical perspective, looking at your software, ADOC, how do you manage data drift without losing the medical staff trust? How can we ensure that the leadership evaluates the AI's true impact, starting from the base that you explained about the multi-dimensional analytics, and especially focus on the shift of the culture to a data-driven one? Absolutely, great question. Thank you. I think that a lot of organizations, and especially in nascent markets, think that implementing AI is a one and done. We set up the algorithm, it's deployed, the data, we have standardized data, it's flowing in, and everything, that's AI, right? But when you're governing and providing human oversight, and there are also technical tools that allow you to monitor for data drift, but specifically ADOC works with medical imaging, and they apply their AI to it's a pixel and data-driven algorithm that recognizes anatomy on the imaging scan and then dynamically orchestrates the relevant algorithms to the anatomy present on the scan.
And so one of the elements that we saw was drifting. When I mentioned nomenclature, I'm talking about how doctors actually name the orders that they're putting in. And so that is not always standardized. It changes over time. And so at ADOC, there was, an entire team dedicated to monitoring for data drift. But in the example I presented with this on-demand analytics dashboard, the power then comes into the users of the AI, and specifically that product is intended for department chairs. And so they're able to see those performance metrics in addition to ADOC, who is also, of course, monitoring them. And then if they see a dip in performance, dive into what has changed. That's the question. It might not always be data drift. It could be something else. But with insight into performance that compares chunks of time to each other, you're able to identify those points, those inflection points, either going up or down, and dive into what data is being fed into the model and potentially what has changed and how to mitigate that performance change. And then you asked about culture? Oh, yes, I asked about how can we ensure the true impact of the AI, especially focusing on the transition to a data-driven culture. Absolutely. So again, I'll go back to Amazon Web Services, where I saw this first time with the adoption of cloud. And I'll specifically talk about rural hospitals that kept almost all of their data on-prem in their basements, basically. And rural hospitals tend to be more prone to natural disasters where that data can be completely wiped out. And so, and they're also more vulnerable to security threats because they have, less advanced infrastructure. And so we had to work with those hospitals to show them the benefits of the cloud and, communicate that in a way that spoke to different audiences. And so that was mostly to a technology audience. But when you're talking about AI that touches potentially every area of an organization, you need to think about what is the benefit for those different stakeholders and how can different stakeholders work together to promote adoption. And so what I've seen is varying levels of adoption of AI in different organizations, and even within the same organization. It can go department by department, algorithm by algorithm. And I think finding those internal champions and rallying around them and really finding your AI people, I'll put it that way, to promote change and enhance the culture of innovation, it really is a people-first approach, ultimately, even though you are implementing a technology. Right, yes, I agree about that. It's especially in the clinical area, it's really important to find the data stewards. Ahora haré una pregunta para el señor Cruces con respecto a la implementación de un sistema de inteligencia artificial en un hospital. Vi que su presentación tenía un rediseño de la infraestructura de cómo fluyen los datos. Eso me llamó mucho la atención, en parte a la visibilidad, el control y la orquestación. Pero mi pregunta va más enfocada en utilizar lo que ya tenemos. ¿Cómo podemos usar ese enfoque sin tener que cambiar todo el diseño para construir sobre una infraestructura base que ya esté hecha en un hospital? Muchas gracias, muy buena pregunta. El sistema que ustedes tienen creado, normalmente los hospitales siguen bastantes regulaciones. Regulación del Estado. Un hospital como este que está certificado por la certificadora canadiense, que ahora está mirando hacia Joint Commission.
Todas esas son indicadores que ustedes tienen los modelos ya establecidos, el sistema establecido, está escrito, está dimensionado, y si no lo está porque no certificaron esa área, ya tienen la expertise de cómo hacerlo. Por lo tanto, hay una transferencia de un conocimiento desde un departamento a otro, donde puede decir, mire, así nosotros hemos creado el sistema y así está documentado. Cuando está documentado, lo que se hace es establecer sobre esa documentación y sobre lo que realmente hacen las personas, como el estándar ISO 13485, que es el estándar ISO de todos los dispositivos médicos para los fabricantes y los distribuidores. Si eso está hecho y está diseñado como sistema, es sobre eso donde se implementa la IA y todas las mejoras. No es que hay que rediseñar todo, sino es que realmente lo que ustedes tienen esté escrito y todos sepan lo que va a hacer cada uno, cuándo lo hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Hi, how are you? This question is for Ms. Kane. Based on your experience in Amazon Web Services, what do you think were the most important set of skills and methodology that we were able to transfer from Amazon to the healthcare business? I'm so sorry. This was buzzing in my ear, and can you please repeat your question? No, I was just saying, what set of skills were you able to transfer from Amazon Web Services to now the health industry? Yeah, so I was working on the U.S. health system team at Amazon Web Services. So I was specifically focused on healthcare. And this was from 2021 to 2024. So cloud adoption was really hot at the time, similar to the way AI is now. And, you know, what I was seeing then was, how do we move beyond reaching technical teams, IT teams, chief innovation officers, to get the buy-in from everyone in the organization to understand the benefits of the cloud? You know, there are efficiency gains for clinicians and staff. There are data-driven applications that can be built on top of the cloud that you can't do on-prem. Of course, implementing AI, although it was at a much earlier stage then. And then security was a huge opportunity as well on the cloud. And I'll just add, you know, I think a trend when I was there was that we were really pushing to get health systems to go all in on AWS as their sole cloud provider. And what I've seen over time is a trend towards multi-cloud, where hospitals are choosing to work with Azure and Oracle and AWS, because if one goes down, the others can stay up. So they'll either distribute workloads or have different fallbacks for different workloads so that they can maintain uptime. But, you know, what I saw at AWS as it relates to cloud and choosing a vendor, I'll go, you know, in that direction for this audience, there are a lot of similarities. You know, I would say a top one, especially with AI companies that are maybe smaller and starting out and you might want to work with as a pilot, you got to really think, you know, are they going to be around in a year, in 2 years, in 3 years? Because there's such an explosion of AI companies right now. They're not all going to survive. So I would ask, you know, really hard questions of these companies. What's your roadmap? You know, what's your commercial viability over time? Ask the hard questions. I would also lean heavily into security. I really can't stress this enough. Whenever you're implementing a new technology solution in a hospital, not only are there standard security regulatory requirements based on, you know, where you're located, but companies really should go above and beyond those basic requirements. And so you're going to want to understand not only their regulatory procedures, but, hey, what happens if there is a leak? What happens if something breaks? And really ask
the hard questions. So that was something that, you know, we promoted at AWS, was having customers ask us the hard questions and being able to meet them. And, you know, now having worked at AI companies as well, if you're asking these questions of these vendors and they don't have a great answer, that's a red flag. Bueno, si no hay más preguntas, por favor. What was the major challenge you faced when designing the framework during your time at Amazon Web Services? Can you be more specific about framework? So when you, before designing, doing the AI, you have to design like the base for it to come up. So it's so difficult today to do that when a system is broken. Yes. So I would want to know, what was your major challenge while designing that framework in order for the AI to go up? Understood. Thank you. I would say, I mean, first of all, you have to have cloud fundamentals. So you need to, at the baseline, choose at least one workload and migrate it to the cloud. And within that data, you also need to make sure there are tools to normalize and structure the data, because unstructured data is very difficult to work with, and it's a whole process in itself to structure it in order to get accurate outputs. So that was a huge focus when I was at AWS, because, you know, AI boomed after I left there. So it was really a lot about how to leverage data with some AI applications on top of it. So for example, you know, I worked on a project with Rush University Hospital in Chicago, and they had a population health initiative during COVID that was really an equity issue, where they were able to identify that patients on the south side of Chicago, mostly African-American patients, were dying at a higher rate than white patients in other areas of the city. And so the reason they were able to garner those insights, and that was using AI as well, is because, to your point, the foundations were there. And so it's about having the cloud infrastructure to get set up from the start. It's about understanding where the data sources are coming from, structuring that data, normalizing it, and also making sure different data inputs from across the hospital are connected to each other. I would say that as well. When you have disparate data sources living in different places and they're not in a unified data lake or, you know, some sort of other solution that can connect them, you're going to have a lot of trouble making use of AI. Okay, thank you. Señores, muchas gracias por el entusiasmo para este panel. Un aplauso, por favor, a los participantes. Nos acercamos al cierre de nuestra jornada. A continuación, presentamos nuestro cuarto y último panel: herramientas de inteligencia artificial en la gestión de las administradoras de riesgos de salud. Esta sesión será moderada por Frank Alberto Chireno, director de gestión PSS de Humanos Seguros. Nos acompañan como panelistas Dr. Manuel Antonio Peláez, licenciado José Reinaldo Deschamps, Ana Gabriela Tavares Rivas. Un espacio para comprender cómo la IA está optimizando la gestión en el sector asegurador de salud. Acompáñenos. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores del Foro Global por este espacio para poder conversar sobre un tema que ha tomado tanta relevancia y que realmente
ha permitido una evolución en lo que es el sector salud. Desde lo que es la perspectiva del sector asegurador, nos gustaría hablar un poco, sería una modalidad de conversatorio sobre lo que ha sido la inteligencia artificial para el sector seguros, cómo estas herramientas han permitido mejorar la eficiencia del servicio, permitir una experiencia más satisfactoria para nuestros clientes, permitir que los procesos sean más simples, ágiles y simplifiquen quizás todos los puntos que generan fricción para ofrecer una mejor calidad del servicio. En esta ocasión me acompañan el doctor Manuel Peláez, director médico de Humanos Seguros, quien lidera la gestión médica, procesos de auditoría, la gestión de prestación de servicios de salud, así como el foco en la calidad y la consistencia y la evolución de modelos más preventivos. Me acompaña la licenciada Ana Taveras, directora de Data y Analítica, liderando el desarrollo de los modelos, uso de datos y herramientas que permiten anticipar comportamientos y mejora en toma de decisiones. Y el licenciado José de Champs, gerente senior de canales digitales, sistema de servicio, liderando todo lo que son las iniciativas, desde lo que es el servicio de atención al usuario, operaciones y enfocado en la transformación de procesos, canales y herramientas para hacer operaciones más ágiles y experiencia más simple en el servicio del asegurado. La idea de este panel es un poco aterrizar las herramientas que estamos hoy en día utilizando en Humanos Seguros. Y si les parece, vamos a arrancar con un pequeño bloque de preguntas a los diferentes panelistas, comenzando por Ana. Ana, con tantas opciones de inteligencia artificial, ¿cómo están definiendo por dónde empezar en Humanos Seguros? Bien, creo que en el día de hoy hemos escuchado muchas ponencias de personas brillantes que nos han ayudado a ver cómo nosotros también en Humano pudiésemos priorizar nuestros proyectos y realmente es la forma que lo hacemos. Y la primera es, ¿cuál es la estrategia de nuestra institución? Como bien dijeron algunos de los panelistas y conferencistas anteriores, lo primero es conocerse a uno mismo. ¿Hacia dónde voy? ¿En 1 año? ¿En 5 años? ¿En 10 años? Y cómo la data y la analítica va entonces a apoyar ese desarrollo el cual quiero lograr. Si, por ejemplo, nuestra institución quisiera enfocarse en el crecimiento de un producto en específico, por ejemplo, la venta de auto, que es algo que ha ocurrido anteriormente, entonces, ¿cómo vamos a obtener los datos que ya están a nuestra disposición? ¿Cómo los vamos a transformar? ¿Cómo los vamos a poner, ya sea en cubos o bases de datos, que diferentes áreas de la institución puedan tener a disposición, ya sea para ver reportes, ya sea para toma de decisiones, ya sea para predecir eventos futuros, ya sea para ventas potenciales de clientes? Y luego entonces de esto tenemos toda la parte de las preguntas. Luego de disponibilizar la data, que ¿verdad? Vamos a tener muchísima data diferente, entonces ver cuáles son las preguntas que me van a ayudar a yo alcanzar ese objetivo que tengo, ya sea cuáles son, por ejemplo, los clientes que se me están saliendo. O sea, cuando digo que se me están saliendo es que se están yendo, que están cancelando su producto. Cuáles son, por ejemplo, los productos que quiero, en los cuales debería enfocarme porque son los más rentables. Cuáles son los perfiles de clientes en los cuales también pudiese enfocarme porque representan un mayor porcentaje de todos los clientes que tengo. Y hay, ¿verdad?, muchísimas estrategias, muchísimos modelos, como bien mencionaba, muchísimas herramientas, y todo va a surgir de aquí. ¿Cuál es la estrategia? Luego de la estrategia, ¿cuál es la pregunta? Y el tercer eslabón, que es muy importante, son las personas. ¿Están las personas preparadas? O sea, internamente están los equipos preparados, tienen el conocimiento necesario para poder no solo enfocarse en la estrategia, sino también desarrollarlas, llevarlas a cabo. Tengo los equipos que necesito, no solo en el área de tecnología o, por ejemplo, en las áreas de analítica, sino también en cada área operativa, para que todos esos hallazgos que voy encontrando utilizando data se puedan utilizar para tomar decisiones, para cambiar estrategias,
para mejorar o eficientizar procesos. Entonces, estas yo diría que son las 3 aristas siempre más importantes, no solo para priorizar, para ver por dónde empezar, sino también hacia, o sea, cómo desarrollarlo y cómo llevarlo a cabo, porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero de todas esas ideas, no todas necesariamente van a ser posibles implementarlas o no todas llegan a ser algo fructífero. Entonces, por ahí va. Muchas gracias, Ana. Doctor Peláez, llevándolo al día a día de lo que es la operación en la gestión médica, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a reducir los tiempos de respuestas en autorizaciones sin comprometer la calidad clínica ni la seguridad del paciente? Bueno, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a los organizadores de este tan importante evento por permitirnos estar aquí y compartir con ustedes. Interesante pregunta, Frank. Tenemos 2 puntos ahí, calidad y seguridad. ¿Cómo salvaguardar la calidad y la seguridad en un proceso de autorizaciones médicas? Esto bajando los tiempos. Bueno, aquí tenemos que ver la inteligencia artificial como lo que es, como un sistema de ayuda para soporte, un sistema de ayuda para tomar decisiones, un sistema de soporte para tomar decisiones. Entonces, ahí nosotros tenemos que dividir, ¿verdad? Separar el tema de lo que es una autorización médica. Tenemos aquí reglas de negocio, tenemos por otro lado los procesos que son sencillos o simples y tenemos por otro lado aquellos procesos que son más complejos. ¿Qué dejar a la inteligencia artificial? Bueno, aquellos procesos que son puros reglas de negocio o aquellos procesos que son sencillos que no requieren tanto juicio clínico. Ahora bien, con los procesos que son complejos, ahí esos casos deben ser escalados al área médica para el tema de la validación del mismo y la autorización del mismo. Así salvaguardamos la calidad, ¿verdad?, y la seguridad de nuestros asegurados. Importante que quiero recalcar, en cada punto de este proceso no se debe perder la comunicación. O sea, el asegurado debe tener la posibilidad o el prestador de comunicarse directamente con cualquiera de los agentes o oficiales o médicos de nuestra compañía. Así también nosotros mantenemos un trato más humano, ¿verdad? También mantenemos la comunicación con el asegurado. O sea, es sumamente importante que lejos de separarnos del asegurado, la inteligencia artificial nos ayuda, ¿verdad?, a estar más cercano, a eficientizar nuestros procesos, pero también a tener un trato más cercano con nuestros asegurados. Y si damos un paso más allá, desde la perspectiva del enfoque clínico, ¿qué rol está jugando la inteligencia artificial hoy en día para la detección de fraude o uso inadecuado de servicios de salud? Y si estamos avanzando a un modelo que es más preventivo o que nos permite tomar decisiones de datos atípicos respecto a los asegurados como prestadores. Importante conocer la evolución del fraude antes de responder tu pregunta, Frank. El fraude en seguros médicos inició como fraudes individuales. Una persona iba y hacía una fraude a la aseguradora. Luego fue cambiando a un fraude organizado donde ya intervenían varios actores, asegurados, el médico y hasta trabajadores dentro de la aseguradora. Con la modernización y con la implementación de aplicaciones, de páginas web, de sistemas digitales, entonces ya el fraude evolucionó allá a ciberataques, a creación de autorizaciones por esas vías, y en la actualidad, y estamos hablando de esto, se está utilizando la inteligencia artificial para crear fraudes o para hacer fraudes a las aseguradoras. Entonces, viendo esto, cómo ha evolucionado el fraude, realmente es un reto. También tu segunda pregunta mencionaste el tema del comportamiento atípico, y nosotros tenemos también un reto del manejo de datos clínicos. Para nadie es un misterio que posiblemente 10 consultas en un paciente asegurado y otro que tenga las mismas 10 consultas, para no significa absolutamente nada porque el paciente está padeciendo una enfermedad crónica o está pasando por un proceso de salud delicado, a diferencia del otro, por lo que el comportamiento atípico, debo ponerlo entre comillas, porque
como dice uno en el argot popular, en medicina, 2 más 2 no son 4. O sea, muchas veces los pacientes se comportan de manera diferente, por lo que también es un reto identificar esos comportamientos atípicos o esos comportamientos que sugieren fraude para la identificación del mismo. Entonces, ¿cómo hemos caminado, cómo hemos avanzado en esta parte de la detención del fraude? Evidentemente, tenemos personal médico que revisa data, en conjunto con el equipo de Ana, para la detección de fraude, donde el personal médico, con un criterio médico, evidentemente, identifica esos patrones que realmente se salen de la media, que realmente se salen de lo que es habitual, de lo que es típico, y se hace una investigación más profunda del caso. El tema está que, como ha evolucionado el tema del fraude, ya a nivel de crear hasta reclamos, crear soportes, crear recetas, con uso de inteligencia artificial, también se han creado, ¿verdad?, herramientas para detectar esos reclamos o esas imágenes o esos soportes de inteligencia artificial, identificar lo que son creados por inteligencia artificial. Así que entiendo que de este lado de la aseguradora se ha avanzado bastante en la prevención del fraude, pero sí supone un reto para cualquier aseguradora por esas características que ya te compartí. Muchas gracias, Peláez. Ana, conectando con esto que acaba de plantear Peláez desde la perspectiva de analítica de datos, ¿qué tipo de modelos o capacidades estamos desarrollando para anticipar este tipo de comportamientos y apoyar mejor en la toma de decisiones a la que es la aseguradora? Bien. Bueno, hay algo muy importante que mencionaba el doctor Peláez y es el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿verdad? O entre áreas, digamos. O sea, yo no hago nada, ¿verdad?, en mi área como data y analítica, desarrollando algo, si no estoy acompañado del equipo, ya sea de operaciones, ya sea de salud, ya sea de cualquier otra área institucional, que me guíe en, número uno, identificar cuál es la respuesta, la pregunta por la cual vamos a iniciar. Esa primera pregunta pudiese dar a lugar muchas otras, pero siempre debe de haber una pregunta o un objetivo muy claro, y ese objetivo usualmente va a salir de un dolor del negocio o un dolor de una de las áreas. Entonces, por ejemplo, en el caso de fraude que mencionaba el doctor Peláez, nosotros desarrollamos desde el área de data y analítica un motor de identificación de valores atípicos o de casos atípicos. Y como él bien mencionaba, este motor ve diferentes datos, ya sea datos de reclamaciones, datos de farmacia, datos también inclusive de salud, y los va analizando, ya dependiendo de diferentes reglas, diferentes modelos que le vamos incluyendo. Entonces, él nos puede inclusive decir con un porcentaje de certitud cuál es, valga la redundancia, la probabilidad de que un caso realmente sea atípico. Pero claro, esto va a depender de que vayamos agarraditos de la mano de nuestro equipo de salud. Entonces, ¿y por qué necesitamos ese apoyo de ellos? Creo que es la pregunta, o una pregunta interesante a plantearnos. Y es porque en salud hay casos que sí aplican y hay casos que no aplican. Entonces, hay veces que la inteligencia artificial pudiese identificar un caso como atípico, sin embargo, por ciertas características que tenga, tal vez ciertas características de la misma póliza, entonces el equipo de salud los descarta. Y bueno, gracias a esta iniciativa o a este motor, realmente hemos logrado una gran productividad. El año anterior, 2025, inclusive encontramos casos de hasta 20 millones de pesos. Y bueno, el punto es ir también generando valor y ir midiendo ese valor que se va generando a la institución cuando se van identificando estos casos. Ahí siguiendo con la idea de Ana también, importante que el tema del fraude, yo soy auditor médico de formación, y siempre se nos enseña que el problema está en las cosas pequeñas, en los insumos de menor costo. O sea, es muy fácil identificar un fraude cuando son montos que llaman bastante la atención, pero cuando son gastos pequeños, dígase de consultas, de farmacia, de algún insumo, de material gastable, entonces se vuelve un poquito más complejo el tema de la identificación del fraude, y por eso debemos ser, ¿verdad?, con toda la data que tenemos, tratar de ser lo más fino posible y centrarse, ¿verdad?, en esos
pequeños insumos que son donde generalmente está el fraude. Muchas gracias. Ana, en términos de eficiencia, ¿qué se necesita para que estas herramientas no se queden como iniciativas aisladas? Bien, gracias por tu pregunta, muy interesante. En cuanto a necesidades, siempre va a ser que el usuario entienda qué es lo que tú quieres resolver, qué problema tú le estás resolviendo, o sea, cómo tú le estás haciendo la vida más fácil. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Hace poco en mi equipo estábamos desarrollando unos agentes de accesos a bases de datos institucionales. Y fue muy interesante ver cuando, ¿verdad?, lo llevamos ya al caso de uso a las métricas, cuando lo estábamos probando, cómo cuando a un ingeniero de datos le pudiese tomar, por decirles un ejemplo, 30 minutos, una hora, dar acceso a los diferentes bases de datos institucionales, a la IA o a la gente, ¿verdad?, que estábamos utilizando le tomaba 5 segundos. O sea, no importa si eran 3 bases de datos o 3 tablas, 5 tablas, 12 tablas, 30 tablas, no importa. Le toma 5 segundos en promedio. Entonces, ustedes pueden entender que, ¿verdad?, para un ingeniero de datos que antes utilizaba media hora, una hora de trabajo para dar accesos, ya eso es simplemente verificar que la IA hizo el proceso de forma correcta y ya, y muerto el abejón, digamos. Y piensen también adicionalmente que como tenemos dashboards con métricas que van midiendo la eficiencia y los procesos y cómo se van dando, etcétera, podemos inclusive en tiempo real ver no solo el efecto que tiene este agente, sino, ¿verdad?, cómo se va utilizando, si está correctamente, si hay alguna corrección que hacerle. Inclusive, gracias a esta iniciativa interna que tuvimos, nos dimos cuenta que había una parte educativa institucional a la cual probablemente teníamos que prestarle atención. ¿Y cuál fue la situación? Bueno, que había muchas personas que en vez de identificar su caso de uso, su situación, su problema como acceso a una base de datos, lo ponían o lo identificaban de otra forma. Entonces, evidentemente la gente no necesariamente lo puede, o sea, no lo identifica como acceso y eso también aumenta los costos. Entonces, ¿cómo voy a reubicar el tiempo de mi equipo? Por ejemplo, bueno, ahora en vez de tal vez ellos ponerse a ver todos estos tickets y ver cuáles son de acceso y cuáles no, pues ya eso lo hace la IA, perfecto. Entonces ahora su trabajo va a ser ir donde los usuarios y educarlos, para decirles algunos ejemplos. Y bueno, hay muchos otros ejemplos. Nosotros también tenemos modelos predictivos de diferentes índoles. Tenemos, por ejemplo, detección de enfermedades como cáncer, que lo utilizan los equipos de salud. Tenemos también otros ejemplos como modelos de cancelación de diferentes productos, por ejemplo, productos como auto, salud local, etcétera, que eso ya son con la parte de operaciones. Y cada uno de ellos siempre está enfocado en una pregunta de negocio, es desarrollado junto a esas áreas de negocio y adicionalmente se mide cuánto generan, cuál es el ROI, digamos, cuál es el retorno en la inversión. Y bueno, ya les mencioné nuestro motor de casos atípicos, cuánto más o menos generó en el 2025, pero igual cada modelo tiene no solo su ahorro o retorno potencial, sino que también vamos viendo que nosotros estimamos que va a tener este ahorro, pero ustedes saben que, el modelo te dice que 100 clientes te van a comprar un producto, pero de esos 100 tú llamas tal vez 80, o bueno, pudiese llamarlo 100, ojalá que sí, y de esos 100 o de esos 80, al final te compran el producto 50. O, por ejemplo, no te cancelan el producto igual, 60 de los 100 que tú llamaste. Entonces, es ver también esa data real, ¿verdad? No solo lo que yo estimé, sino lo que logré. ¿Cuál fue el valor entonces para la institución? Y adicionalmente, si tengo que afinar el modelo, porque también hay una parte de afinación a través del tiempo que se va haciendo. Muchas gracias. Y si nos vamos un poquito más a la parte de operaciones y experiencia, esta pregunta va dirigida a José de Champs. En los procesos como autorizaciones y reembolsos, ¿qué herramientas están marcando hoy la diferencia en los tiempos y eficiencia de respuesta? Muy buenas tardes a todos. Para mí un gusto estar aquí y compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy interesante cómo pudiéramos abordar ese punto. Y voy a partir de la premisa de los reembolsos. Y voy a hacer un poco de historia para poder contextualizar un poco con ustedes y tengan más o menos cómo fue el recorrido y la historia y dónde estamos hoy en día.
Nosotros a nivel compañía pasamos por un proceso de transformación digital en el cual pusimos a disposición de los clientes poder solicitar ese tipo de trámites como autorizaciones, reembolsos por canales digitales, pero nosotros llegamos a un punto donde el cliente solicitaba y nosotros los recepcionábamos, pero teníamos personas por detrás trabajando esas solicitudes. Hacíamos una automatización del front-end, pero realmente hicimos una transformación, porque cuando veíamos de dónde venimos, que una solicitud tenía que ir presencial a una oficina, al día de hoy, el 85% de todos los trámites que hacen nuestros clientes son por canales digitales. Y es gracias a esa transformación de servicio que hemos estado otorgando. Con ese proceso de transformación digital, nosotros fuimos siempre innovando y viendo cómo poder automatizar lo que nosotros le entregamos a los clientes, más agilidad, cercanía y cosas que sean coherentes con lo que ellos realmente esperan. En ese sentido, nosotros desarrollamos un bot que nació siendo un modelo de Machine Learning que podía trabajar las solicitudes de reembolsos con limitantes, claro. El tema en esos tiempos era la lectura de documentos y poder ver que la firma del médico pudiera ser leída y reconocida por nuestro modelo. Eso le estoy hablando de una tecnología que la implementamos en el 2019, pero no se quedó allí. Fuimos mejorándola, midiéndola y transformándola. Hoy en día, ese modelo que anteriormente era un modelo de Machine Learning, hoy en día se convirtió en un asistente de inteligencia artificial robusto que tiene en él una capacidad de poder leer documentos de manera muy natural. Tiene dentro de él un modelo de detección de fraudes que le permite identificar que realmente lo que ese bot va a pagar sea lo adecuado y a la persona adecuada. Y para ponerlo en contexto, a nivel de impacto, ese bot con inteligencia artificial hoy en día está atendiendo el 60% de todo lo que los clientes piden, alrededor de algunas 100,000 solicitudes de reembolsos. Bueno, eso es un número muy considerable porque entendemos de que estamos ganando eficiencia, que los tiempos de espera de los clientes están disminuyendo y eso, por ende, a un proceso automatizado es 1000 veces más económico que tener un proceso manual. Pero lo más importante para nosotros como compañía es que ese tiempo que nosotros ganamos en automatizaciones lo utilizamos para los procesos donde nuestros clientes aún nos necesitan y que son de mayor complejidad, como lo que mencionó el doctor Peláez, procesos tal vez de diálisis, cáncer o trasplante de órganos. Ahí nosotros nos estamos enfocando. A nivel de autorizaciones, como aseguradora, nosotros hemos puesto a disposición de nuestros prestadores un sinnúmero de plataformas que le permiten a ellos autoservirse y eso de manera transversal al cliente lo recibe como una mejor experiencia del cliente. Pero hay ciertos casos que llevan mayor complejidad y esos casos nosotros hoy en día los recibimos por canales digitales. Y sobre la métrica de solicitudes de autorizaciones, que cuando tienen algún tipo de pertinencia médica se convierten en precertificaciones porque no estamos autorizando algo aún, esos casos en este año vamos a seguir implementando ese modelo de IA para que todos esos casos complejos nosotros pudiéramos tener un alcance de automatización y con conciencia tener modelos de inteligencia artificial que tengan un control y que nosotros podamos limitar las alucinaciones, que es lo que crea mucha incertidumbre al día de hoy. Y sí se puede hacer. Nosotros estamos midiendo la inteligencia artificial con inteligencia artificial. Modelos de inteligencia artificial que supervisan a otros para ver que el trabajo que está haciendo sea adecuado. Sin embargo, nosotros no le delegamos que esos dos modelos de inteligencia artificial se queden ellos dos trabajando ellos solos. No, hay personas que son de las mismas, que salen de la operación porque ganamos eficiencia. Pues ese que anteriormente trabajaba haciendo autorizaciones, hoy en día supervisa el modelo para poder dar una calidad del servicio. Y por último,
que nosotros nos esforzamos tanto por poder darle esa propuesta de valor al cliente, porque como aseguradora y en el ramo de salud, los procesos de autorizaciones y reembolsos son como el momento donde el cliente realmente vive la experiencia y donde más lo necesitan. Muchas gracias. Tú mencionabas puntos como bots, asistentes virtuales, pero ¿qué ha funcionado mejor hasta ahora y qué sigue en evolución? ¿Qué sigue en desarrollo desde las iniciativas que estamos implementando? Bueno, ese bot es un bot tipo backend, es imperceptible para los clientes, el que yo mencioné hace un momento, porque el cliente de manera muy transparente, y se me olvidó mencionarlo, que el proceso tradicional de las solicitudes se tomaban 5 días laborables y el bot, cuando las trabaja y las procesa y los clientes cumplen con todos los requisitos, pues cambia de 5 días laborables a 24 horas. Por ejemplo, yo hoy puedo solicitar un reembolso y si yo cumplo con todos los requisitos que dice el proceso, mañana mi dinero está en la cuenta. Y con el tema de las autorizaciones va a ser un mayor impacto, porque un tiempo promedio de una solicitud nosotros las respondemos de 4 a 5 horas, dependiendo de la complejidad. Y de manera manual, eso es al día de hoy, de manera manual esos procesos tienen aunque sea 10 pasos. Y cuando coloquemos la inteligencia artificial en ellos, van a pasar de 10 pasos a 2 solamente. Y esos 2 pasos serían, aunque sea 2 minutos, que es lo que el cliente le va a tomar, poder llenar el formulario de la solicitud en nuestros canales. Aparte de eso, nosotros tenemos bots que nacieron de manera muy tradicional y de manera de tecnología muy básica, como en el 2019 comenzamos también todo ese proceso de transformación digital. Nosotros integramos un asistente virtual que nosotros lo tenemos tanto en WhatsApp, lo tenemos en nuestras páginas web y estamos trabajando para colocarlo en las redes sociales, en todas las relevantes que hoy en día se usan en el mercado. Cuando nosotros implementamos ese bot, fue un bot normal, guiado, de los que uno diseña y dice, mira, este menú, tú le das estas opciones y dependiendo de las decisiones que tú le hacías, él te iba guiando, era un bot guiado. Al día de hoy, y por la alta adopción que hemos tenido en los canales digitales y el alto volumen, se nos estaba haciendo muy complicado nosotros seguir manteniendo ese modelo. Y ese mismo bot, hoy en día, nosotros lo transformamos a un bot 100% de inteligencia artificial generativa, donde los clientes no tienen que guiarse por un menú. Ellos pueden hablar abiertamente con el bot va a entender el contexto y tenemos ese bot conectado con nuestras bases de datos. Tanto la base de datos privada del cliente, donde nosotros lo pasamos por un proceso de autenticación, y el cliente nosotros le podemos dar toda la información relevante que existe de él en el sistema. Y también tenemos data pública, como la base de conocimiento que tiene que ver con toda la información concerniente a humanos seguros. Y para poder darle el impacto de esa asistente virtual que tenemos, el 60% de los contactos de los canales digitales hoy en día son por ese bot. Si en el 2019 a mí me llamaban 100 personas, al día de hoy solamente me llaman 40, porque 60 de esas ya me escriben por un bot que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nosotros vivimos evaluando y midiendo ese bot. Porque algo que nos caracteriza mucho en Humanos Seguros es que nosotros somos una empresa que diseña la experiencia de afuera hacia adentro. Nosotros, esa experiencia que diseñamos es acorde a lo que nuestros clientes necesitan y sus puntos de dolor. Y a partir de eso nosotros vamos implementando o funcionalidades o mejoras, pero de manera continua, sin detenerlos en ningún momento. Muchas gracias, Shams. Ana, detrás de todos estos asistentes virtuales y herramientas que estuvo mencionando de Shams, existe todo un proceso de saneamiento de data, información que se tiene que tener detrás actualizada para poder ayudar a este tipo de modelos a gestionar la información de manera precisa. En ese sentido, ¿qué nosotros estamos haciendo
en tema de fortalecer y mejorar la calidad del dato, integración y el uso de la información con esas herramientas. Bien, bueno, tu pregunta realmente es bastante amplia, pero lo voy a ver cómo lo segmento en 2 o 3 aristas. Y bueno, la primera es todo lo que es ingeniería de datos, ¿verdad? Gestión de, ya sea desarrollo de APIs a los cuales nos podamos conectar para extraer la data, los procesos de ETL, que son los procesos que extraen, transforman y cargan la data en las bases de datos. La parte de la normalización, que también lo ha mencionado anteriormente, las revisiones periódicas de que la data, ¿verdad?, tiene la calidad que tiene que tener, pero no es solo poner la data a disposición en bases de datos o cubos o las herramientas que se vayan a elegir internamente, sino también ver cuáles son las definiciones de esos datos, la parte de gobernanza, que es sumamente importante y debe acompañar ese proceso de desarrollo o crecimiento de bases de datos. Cosas como cuáles son las definiciones de las variables principales de la empresa. Algo tan sencillo como qué es un cliente puede tener diferentes definiciones dependiendo del área a la cual se le pregunte. Entonces debemos como institución, ¿verdad?, nosotros reunirnos, sentarnos, nosotros tenemos un comité de datos en ese sentido, donde nosotros, ¿verdad?, tenemos lo que se conoce como los data stewards, los custodios de datos, y ya tenemos toda esta estructura desarrollada, inclusive con cuáles son los responsables de cada una de estas variables, de las métricas, de cuáles son las definiciones formales, cuáles son inclusive las bases de datos, digamos, oficiales para utilizarse, cada cuánto tiempo se revisan, y todas son cosas que nos van a ayudar a no solo asegurar que nuestros datos entran de la forma más limpia posible, sino también que se mantengan en ese estado. Nosotros, por ejemplo, tuvimos, bueno, y seguimos teniendo realmente, un gran reto con la parte de la validación de contacto. Recordemos que, ¿verdad?, en los seguros no solo nosotros vendemos directamente los seguros, sino que también tenemos los intermediarios. Entonces, teníamos la situación que esos intermediarios, a veces por salir del paso, ¿verdad?, y ponerlos rápido, ponían inclusive el teléfono de ellos mismos, o ponían el teléfono, o sea, un teléfono genérico, o le ponían 000, 0000, etcétera. Entonces, para nosotros, uno de nuestros primeros retos fue esa limpieza, ¿verdad? ¿Qué controles vamos a poner en nuestras bases de datos, en nuestros sistemas, para asegurar que esa data llegue limpia desde el inicio? Que suena algo sencillo, pero en realidad no lo es. Y adicionalmente cuesta bastante. Anteriormente mencionaban cómo había doctores que, ¿verdad?, por no tener la data limpia, luego si había un problema con un implante, lo que sea, no podían contactar a sus clientes. Bueno, lo mismo pasa en una aseguradora. Si, evidentemente no son temas de salud en cuanto a implantes, pero son cosas como, bueno, entonces si quiero, por ejemplo, confirmar una reclamación, si quiero revisarla, si quiero ver un proceso que estás haciendo, si quiero venderte un producto, ofrecerte alguna solución que te ayude en tu salud porque identifiqué en un modelo predictivo que te pudiese dar, Dios no lo quiera, cáncer. Bueno, todas estas cosas nos ayudan cuando tenemos datos limpios. Entonces siempre tener datos limpios es sumamente importante. Y como hemos escuchado, ¿verdad?, a lo largo de este día, es también uno de los retos más grandes que tenemos. Porque cuando tenemos datos de diversas fuentes o de, ¿verdad?, diferentes personas entrando datos en sistemas, y siempre están los retos de, por ejemplo, qué estándares utilizan las diferentes instituciones, está la parte de si te quieren también compartir sus datos, hay intermediarios o individuos, digamos, o entes que no son tan abiertos con lo que es el compartir de su data. Entonces, todo esto son cosas que, ¿verdad?, uno va trabajando como parte de lo que es esa mejora continua de los datos. Bien, yo creo que si algo nos queda de este panel es que la inteligencia artificial no solamente es tecnología, sino que es una herramienta que nos permite gestionar de una manera distinta todos los procesos que llevamos a cabo de cara al cliente y asimismo también mejorar lo que es la satisfacción del mismo. El reto no es tener las herramientas, sino también cómo saber implementarlas. Muchas gracias a todos los panelistas por sus aportes y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.
parece ya Sergio quiere salir de mí. Bueno. Te he dado una pela. ¿Cuántos meses llevamos en esto, Sergio? Unos cuantos, pero ha salido bien, Sí, parece que que ha salido sí, parece que sí. Bueno, nos vamos a este foro con más preguntas. Gracias, sí. Gracias, Yarima. Nos vamos a este foro con más preguntas, sí, pero también, mentira, por aquí. Al llegar al cierre de este foro global, no solo concluimos una agenda de conversaciones, sino que abrimos una nueva etapa de compromisos y acciones. En el día de hoy hemos sido testigos de cómo los datos, la innovación, la inteligencia artificial y la colaboración están transformando la manera en que entendemos, prevenimos y tratamos las enfermedades. Hemos confirmado de que el futuro de la salud no es una promesa lejana, sino una realidad que ya debemos ir construyendo juntos. Pero también ha quedado claro que el verdadero desafío no es únicamente tecnológico, sino profundamente humano. Se trata de cómo adquirimos y analizamos los datos éticamente, cómo garantizamos equidad en el acceso y de qué manera mantenemos a las personas en el centro de cada avance. ¿Nos vamos de este foro con más preguntas? Sí, pero también con mejores respuestas, nuevas alianzas y una visión compartida, una salud más inteligente, más preventiva, más personalizada y sobre todo más justa para el pueblo dominicano. Desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, y el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo espacios de diálogo de alto nivel, que impulsen soluciones concretas y colaborativas frente a los grandes desafíos de nuestros tiempos. Agradecemos profundamente a todos los miembros de la Junta Administrativa del Hospital Metropolitano de Santiago, panelistas, participantes, patrocinadores y a todo el equipo de Funglode, de manera muy especial a mi querida amiga y hermana Yarima Sosa, quien es la directora del Centro de las Iniciativas del Futuro de la Fundación y quien ha sido una parte integral en la concesión de este foro global. A Jochi Batista, que su creatividad está en cada espacio de este lugar, y muchas gracias por todo eso. De igual manera a Ania Valdés, quien ha manejado el gran apoyo que nos ha dado la prensa, que aunque no está aquí por razones personales, a Kirsi y a todo el equipo de la Fundación que de una manera u otra nos han extendido su mano para que esto se haga realidad. De igual manera quiero agradecer a Sergio Blasco. Está cansado de mí, pero bueno, él es el CEO del hospital, y al doctor Sánchez Navarro por todo el apoyo, por todas esas reuniones semanales, pero muchas gracias. Salía de la cirugía a reunirse con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y de igualmente a Natalie, gracias Natalie, tu apoyo fue titánico, realmente. Y de igual manera a Abraham y al resto del equipo del HOMS por todo el apoyo. Les invitamos a continuar construyendo desde sus respectivos ámbitos un futuro de salud más inteligente y, como dije antes, inclusivo y centrado en las personas. Que este encuentro no sea un punto final, sino un punto de partida. Sigamos conectando disciplinas, países e ideas. Sigamos transformando datos en decisiones y conocimientos para el bienestar. El futuro de la salud se construye desde hoy y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en él. Muchísimas gracias, presidente Fernández, por la confianza depositada en mí para coordinar este evento, y a todos ustedes por el apoyo, a mis amigos panelistas de Chicago y de otras regiones que de una vez estuvieron aquí para apoyarnos. Así que desde que lo llamamos aceptaron, y así que muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que sigamos trabajando en conjunto para una mejor salud para la República Dominicana. Esto es un atraco. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que me ha dicho, voy a hacer unas conclusiones, estas no las voy a leer, porque vamos, la diferencia, ya soy analógico. No, muchas gracias a todos y nada más reiterarle el agradecimiento a nuestro presidente, al doctor Sánchez Español, por impulsarnos en este tipo de iniciativas.
presidente Leonel Fernández por ayudarnos también y por colaborar y dejarnos trabajar con esta estupenda señorita que, vamos, nos ha dado mucha guerra. Y decirles que lo que sí que queremos es que esto sea el principio, el germen de lo que es Santiago como polo de innovación sanitaria. Se lo merece esta ciudad, se lo merece este país. Adelante. Y de paso lo invitamos al próximo foro que será en marzo del 2027. Y invitamos a todos los panelistas, presidente Fernández, doctor Sánchez Español, doctor Navarro, toda la familia que estuvo aquí participando en este proceso. Por favor, please join us for a picture to my Chicago team. Todos, all the panelists, todos los panelistas que están aquí, por favor, Yarima, doctor Yarima, por favor, acompáñanos. Invitamos a todos los que tienen consigo un ticket de parqueo a pasar por la recepción para poder intercambiar el ticket por uno de gratitud y así hacer la salida de manera fluida desde el parqueo de este hotel del Hospital Metropolitano de Santiago. Muchísimas gracias.